Good. Muy bien. So we can begin. Bueno, podemos comenzar. I just say a little introduction to the whole of this text by Chetsangpa. Y voy a dar una pequeña introducción a todo este texto de Chetsangpa. We haven't looked at the first two parts of it as they're laid out in the book Simply Being. Hemos visto las dos primeras partes tal y como están dispuestas en el libro Simplemente Ser, Because they're fairly straightforward. porque son bastante directas. But I'll just summarize. The first part is looking at the fact that we can't believe ourselves. Pero voy a hacer un pequeño resumen. La primera parte es observar el hecho de que no podemos creernos a nosotros mismos. It means we begin with a kind of doubt. Es decir, empezamos con un tipo de duda. We're familiar with formulating intentions and making plans, which we then don't manage to carry out. Estamos familiarizados con tener intenciones, con hacer planes que luego pues no conseguimos llevarlos a cabo. Not only do we let other people down and let ourselves down, No solo defraudamos a otras personas, nos defraudamos a nosotros mismos. but we also empty out the value of words. Pero también vaciamos el sentido de las palabras. They become empty, not in the profound Dharma meaning of empty, but in just in a kind of vague and dispersed way. Se vuelven vacías, no en el sentido profundo del Dharma, sino de una manera vaga y que tenga que ver con su significado. However, Chetsangpa gives us some advice. This is what you have to do. Sin embargo, Chetsangpa nos da consejo. Esto es lo que tienes que hacer. So he's speaking to us as if we are lost children. Y nos habla como si fuésemos niños perdidos. The next part is developing kindness or compassion. La siguiente parte es desarrollar amabilidad o compasión. In this, he's speaking to us more as young adults, calling us to our responsibility. Y de esta manera nos habla más como jóvenes adultos, apelando a nuestra responsabilidad. If you want to find the true meaning and value in your life, you have to step outside your own ego's concerns. Si tú quieres encontrar tu verdadero significado y valor, tienes que salir de tus preocupaciones ordinarias y corrientes. That is to say, life is not just what you want to make of it. Es decir, la vida no es solo aquello de lo que tú quieres hacer. My life is mine. I can do whatever I want with it. Mi vida es mía, yo puedo hacer con ella lo que quiera. This is a sign of the completely deluded ego. Esto es una señal de un ego completamente engañado. It's increasingly the view which spreads through our economic and political systems. Esparce o expande la visión que está asentada en nuestra visión económica y política de hoy día. But Buddhism is what we might call a soteriological tradition. That is to say, it's concerned with liberation. Pero el budismo es más bien una tradición que podría llamarse teológica, es decir, está más preocupada, se ocupa más de la liberación. Liberation not just for ourselves, but for all beings. La liberación no solo para nosotros, sino para todos los seres. Nowadays, in Britain, with this concern with the virus, the slogan is each person is only safe when everyone is safe. Hoy día en Gran Bretaña, con este tema del virus, el eslogan hoy es cada persona estará a salvo si todo el mundo está a salvo. So people living in the jungle and on isolated islands, they also need to become safe from the virus, otherwise it can mutate and come back. De modo que las personas que vivan en la jungla o en una isla aislada, pues también tienen que estar pendientes del virus, porque de lo contrario, a salvo del virus, porque de lo contrario mutará y nos implicará a todos.
In the Bodhisattva view, all beings have to become liberated. Desde el punto de vista del Bodhisattva, todos los seres se tienen que liberar, Not just our friends. no solo nuestros amigos. This inclusive attitude breaks down the privileging of who I like and the action against those I don't like. Y esta actitud inclusiva rompe esto de privilegiar a nuestros amigos, a los que nos gustan, y apartar a los que no nos gustan. In the last meeting that we had on the Saturday, we were looking at the function of the guru. Y en la última reunión que tuvimos el sábado, estuvimos viendo la función del guru, del maestro. Means the teacher is functioning as firstly a guide who can show in a clear and effective way how you can make progress. Es decir, el maestro es la función que te puede actuar como una guía para mostrarte de manera clara si estás progresando. But they're also there as the presence of where we want to get to. Pero también están ahí como una presencia de aquello a lo que nosotros queremos llegar. In fact, we are all here as the presence of where we want to get to. En realidad, todos estamos aquí como la presencia de allí donde queremos llegar. We don't have to go somewhere else to find it. No tenemos que ir a ningún otro lado para encontrarlo. It's hidden by our own conceptual elaboration, our thoughts, feelings, sensations, and so on. Está escondida por nuestra propia conceptualización, por nuestros pensamientos, por nuestras sensaciones, todo eso. And then today we're going to start looking at the mind. Y hoy vamos a empezar a observar, a ver la mente. And we have a final meeting in 2 weeks' time when we'll conclude this. Y tendremos un encuentro final dentro de 2 semanas para concluir todo esto. So the key points from the first part of Chetsangpa are the 4 thoughts that turn the mind from samsara. Entonces, la primera parte es los 4 puntos clave que apartan a la mente del samsara. The first is that we have a precious human birth. La primera es que tenemos un precioso nacimiento humano. Nowadays, more and more people take human birth. The world population of humans is rising. Hoy día cada vez más personas nacen como seres humanos. Es decir, el mundo está incrementando su número de personas que viven. But we don't all have a precious human birth. Pero no todos tenemos un nacimiento humano precioso. We need to have a healthy functioning body with all the senses operating. Necesitamos tener un cuerpo sano que funcione con todos los órganos en correcto funcionamiento. To not be caught by or committed to debasing ways of life. Y no ser atrapado en maneras depresivas de vida, opresivas de vida. And to be able to attend to the teaching. Y ser capaz de atender enseñanzas. Means you have to have education. Es decir, tienes que tener una educación. At least to be able to hear and remember what you hear and think about what you hear and then try to apply it. Al menos ser capaz de oír, ser capaz de retener lo que oyes y ser capaz de aplicar aquello que oyes. We see how there are many factors of prejudice and economic control that deprive children of education. Y podemos ver que hay un montón de factores económicos y políticos que privan a los niños de una educación. And this is something very important to see, that although we all have this Buddha potential, a potential for awakening, y esto es muy interesante de ver, porque aunque todos tengamos este potencial búdico de despertar, in the absence of the facilitating factors, it's difficult for this seed or bulb to develop and blossom. En la ausencia de los factores de desarrollo, es muy difícil que este bulbo o esta semilla pues florezca.
The Buddha potential is intrinsic. El potencial búdico es intrínseco. And we'll be looking at a lot at that today and tomorrow. Y vamos a tratar eso mucho hoy y mañana. The mind, which is the basis for awakening, is already present. La mente, que es la base del despertar, ya está presente. But how many people ever say to you, your mind is like the sky? Pero ¿cuánta gente te dice, tu mente es como el cielo? We are told probably that our mind is like a piece of wood and we need to try harder. Se nos dice probablemente que nuestra mente es como un trozo de madera, que tenemos que intentarlo con más ahínco. And when the school teacher says try harder, they mean have more thoughts. Y cuando el maestro de escuela te dice inténtalo con más fuerza, te está diciendo ten más pensamientos. And if you don't understand what thoughts are, you can develop many, many thoughts and gain worldly success, but at the end of life be very confused about what it was all about. Y si no entiendes lo que son los pensamientos, puedes implicarte mucho en ellos y tener un montón de éxito mundano en la vida, pero al final estarás bastante perdido y confundido. We are going to die. Vamos a morir. And we will leave all that we have constructed. Y vamos a dejar atrás todo aquello que hemos construido. The constructions of this life are valid for this life. Las construcciones para esta vida son válidas para esta vida. When we die, all that we take with us are certain tendencies which are not in the palm of our hand. Cuando morimos, nos llevamos con nosotros determinadas tendencias que no están en la palma de nuestra mano. Karmic tendencies are generally situationally evoked. Las tendencias kármicas, de modo general, son evocadas situacionalmente. We find ourselves liking something or not liking something. Nos encontramos a nosotros mismos, a que nos gusta algo o que nos disgusta algo. We don't plan to do that. Y no planeamos hacer eso. It arrives for us. Surge para nosotros. But from the Buddhist point of view, it's not just an accident. What is arriving for us is the ripening of tendencies which we have created in the past. Pero desde el punto de vista budista, eso no es algo que hagamos de manera intencional, sino que es la maduración de determinadas tendencias que tuvimos en el pasado. And these ripenings can lead to taking birth or having the experience of being in the highest realms of samsara, the formless states of meditation, or the extremely rough and crude experiences of the lowest hells. Y estas tendencias pueden madurar para que nazcamos o bien en los reinos más elevados del samsara, en los reinos de sin forma, en un estado de absorción meditativa o incluso en los reinos más ásperos de sufrimiento del samsara. And while we're in these, y mientras estamos en ellos, we believe in them. Nos los creemos. We believe that we have our particular agenda. Y creemos que tenemos nuestra agenda, nuestras intenciones en particular. And even if you redefine it and say I'm non-binary, y incluso si tú lo redefines y dices yo soy no binario, you've still got an identification as a something. Aún así tienes una identificación como un algo en particular. Whether you're a specific something or a non-specific something, you're still a something. Aunque tú seas un algo no específico o un algo específico, aún así eres un algo. And all these structures developed on the basis of nationality, race, physical attraction, and so on, will shift and change and eventually vanish at death. Y todas estas identificaciones surgen sobre la base de raza, de nacionalidad, de género y todo eso. Y eventualmente al final todas se disolverán y se irán. So at the end of the first part, as in the simply being, Chetsangpa is saying you should avoid worldly involvement.
Y al final de la primera parte, que está en simplemente ser, Chetsangpa nos dice, evita las implicaciones mundanas. And he's recommending the outer form of this so that you go and live in the mountains and find a cave and live very simply. Y recomienda las maneras externas de todo esto, es decir, vete a vivir a una montaña, a una cueva y vive de manera muy sencilla. This is not available for most of us. Esto no está disponible para la mayoría de nosotros. Our culture doesn't support it. The consequences of our previous decisions to have families and so on don't support it. And temperamentally, we don't feel drawn towards it. Nuestra cultura no apoya esto, nuestras decisiones anteriores de haber tenido familia, todo eso no lo apoya y desde luego nuestra tendencia y estructura pues tampoco nos hace favorables hacia ello. So we are committed to worldly activity. Así que estamos comprometidos con la actividad mundana. So if we can't do this outer renunciation, we have to do an inner renunciation. Entonces, si no podemos hacer esta renuncia externa, tenemos que hacer una renuncia interna. That is to say, don't take ourselves and the people we know and the things that we do too seriously. Es decir, no nos tomemos a nosotros mismos, ni a la gente que conocemos, ni a las cosas que conocemos demasiado en serio. You have to go to work to earn money. Tienes que ir a trabajar, a ganar dinero. It is predictable that people will say some things you like and other people will say things you don't like. Es predecible que habrá gente que diga cosas que te gustan y habrá gente que diga cosas que no te gustan. You can't control what they say, No puedes controlar lo que dicen, but you might take the opportunity to think, why does this make me happy? Why does this other expression not make me happy? pero podrías tomar la oportunidad de reflexionar por qué esto me hace sentir feliz, por qué esto otro me hace sentir infeliz. Some of my colleagues like the boss, but I don't like the boss. A algunos de mis colegas les gusta el jefe, pero a mí no me gusta el jefe. This can't be entirely a matter of the boss. No puede ser que esto tenga que ver exclusivamente con el jefe. So inner renunciation is to renounce the belief that our own thoughts are telling us the truth about the world. Entonces, la renuncia interna implica que renunciar a creer que nuestros pensamientos internos nos cuentan la verdad del mundo. You can't block what other people do. No puedes bloquear lo que hacen las otras personas. And if you're going to interact in the world, you can't even block the thoughts and feelings and sensations that arise for you. E incluso si tienes que interactuar en el mundo, pues tampoco puedes bloquear los pensamientos, sentimientos, sensaciones que surgen para ti. But where we have some freedom is how much energy and commitment and investment we put into these thoughts and so on that arise. Pero donde tenemos libertad es en cuánta energía invertimos en estos pensamientos, energía y sensaciones que surgen para nosotros. I don't like my boss. A mí no me gusta mi jefe. This tells me about me. Esto me cuenta cosas sobre mí. So when I hear this thought arising, instead of increasing agitation about this person who annoys me, Entonces, cuando oigo este pensamiento en mí, en vez de incrementar la excitación sobre esta persona que está ahí fuera, I can see that I agitate myself with my own thought. yo puedo ver que yo me agito a mí mismo con mi propio pensamiento. How do I do that? ¿Y cómo hago eso? Well, this we have to look and see. Y esto es lo que tenemos que observar y ver. This is our subtle activity. Esta es nuestra actividad sutil. This is one of the functions of meditation, to slow everything down, to remove excessive variables in the situation so you can see the dynamics
of the consolidation of the factors of experience. Y esta es una de las funciones de la meditación para reducir el movimiento y las variables que influyen en ese movimiento para ver cómo tú te implicas en darle energía a determinados pensamientos. And if we have that, then we start to have some space. Y si nos pasa eso, entonces empezamos a tener espacio. I don't need to take myself too seriously. No necesito tomarme tan en serio. The second aspect then is about kindness or compassion. El segundo aspecto entonces es sobre amabilidad o compasión. The first aspect of this is kindness arising on the basis of thinking about sentient beings. El primer aspecto sobre esto, a su vez, es la amabilidad que surge cuando piensas sobre los demás seres sensibles. All sentient beings have been our mother in a previous life. Todos los seres sensibles han sido nuestra madre en vidas anteriores. I am connected with them. Yo estoy conectado con ellos. And because they cared for me when they were my parents, I have a debt of gratitude. Y puesto que me cuidaron cuando fueron mis padres, yo tengo una deuda de gratitud. So there's something very interesting here. Y aquí hay algo muy interesante. I am reducing my fixation on myself and I'm increasing my fixation on the benefit of other people. Estoy reduciendo mi fijación sobre mí mismo y estoy incrementando mi fijación sobre los demás. When I walk down the street and I see someone walking by, they have been my mother. Cuando ando por la calle y veo que alguien pasa, esa persona ha sido mi madre. And when I see the little ants walking on the pavement, I need to be careful. Who wants to stand on the head of their mother? Y cuando veo las pequeñas hormigas que andan por la acera, pues hay que tener cuidado porque ¿quién quiere pisarle la cabeza a su madre? We realize we can bring help or harm to others. Y nos damos cuenta de que podemos dañar o ayudar a los demás. Help generally comes when we are more careful and attentive, and harm arises when we have minimal empathic attunement, when we think others don't matter. La ayuda surge cuando tenemos sintonía y preocupación por los demás y el daño surge cuando no tenemos ninguna sintonización empática con nadie. Secondly, we have kindness which develops on the basis of reflecting on Dharma. En segundo lugar, tenemos amabilidad que surge por reflexionar sobre el Dharma. We have a chance to practice. Tenemos la oportunidad de practicar. Because we've started to learn something. Porque hemos empezado a aprender algo. Other people don't. Otra gente no lo ha hecho. This is very sad. Esto es muy triste. We look at what people do with their lives and what we do with our lives. Observamos lo que la otra gente, los demás han hecho con su vida, lo que nosotros hemos hecho con nuestra vida. This is not about feeling superior to others, but feeling the sadness of how this precious brief opportunity is thrown away. No tiene que ver con sentirse superior sobre los demás, sino sentir la tristeza de ver cómo otras personas desperdician su precioso nacimiento. If you go out in the country and you see some cows, si tú vas al campo y ves algunas vacas, and you pick some nice fresh grass which is outside the fence of their field, y si tú tomas césped fresco que está fuera de su acceso en el campo, they come over to get the grass. Vienen a tomar la hierba. If you were to take a picture of the Buddha out of your pocket and hold it in one hand and the grass in the other hand, which one do you think the cow would be interested in? Si tú sacase una imagen del Buda y se la enseñas y la colocas en una mano y en otra mano sostienes la hierba fresca, ¿a qué mano tú crees que acudirán? Now, Mr. Cow, please, this Buddha can really help you. Pero vamos a ver, vaca, este Buda te puede ayudar de verdad.
Some cows have very great faith and they will try to eat the picture. Algunas vacas, desde luego, tendrán bastante fe e intentarán comerse la imagen. But generally speaking, it's difficult for animals and for beings in the other five realms or the other four realms apart from human in samsara. They can't get benefit of dharma. Pero hablando en términos generales, es muy difícil que los animales y cualquier otro ser que haya nacido en los reinos del samsara, aparte de los humanos, que tengan beneficio del samsara, perdón, del dharma. And the third aspect of kindness is the kindness which arises free of belief in substantial entities and free of belief in duality. Y el tercer tipo de amabilidad es la amabilidad que surge cuando dejas de creer en entidades sustanciales, cuando dejas de creer en la dualidad. This is the kindness of emptiness itself. Es la amabilidad de la vacuidad en sí. It is empty and it sees that everything is empty. Ve que es vacía y ve que todo está vacío. It has nothing to gain or lose from any kind of contact. No tiene nada que ganar ni perder de ningún tipo de contacto. And so it's without bias. Y por tanto no tiene sesgo. So this is a pure equanimity. Y esta es la ecuanimidad pura. Not taking itself seriously and not taking others seriously. No se toma a sí mismo en serio, no se toma a los demás en serio. So the mood is light and joyful. Entonces el ánimo es ligero y es disfrutón. And this means that there is no friction. Y esto implica que no hay fricción. And so no exhaustion. Y por tanto no te pones exhausto. And this is the basis for the compassion and kindness and love of the Buddhas being always available to everyone all the time. Y esta es la base de la compasión y de esta amabilidad que muestra el Buda para estar disponible para todo el mundo en todo lugar. So this is our aim, is to awaken to this compassion or kindness of emptiness. Y nuestro objetivo es despertar a esta amabilidad de la vacuidad. This is intrinsic. Es intrínseca It's not generated by effort. y no se genera a través del esfuerzo. And this is the compassion which we are concerned with in Dzogchen. Esta es la compasión de la que nos ocupamos dentro del Dzogchen. Last time we looked at the teacher and how to work with the quality of the teacher. La vez pasada tratamos el tema del maestro y de las cualidades del maestro. Because we can't do it all on our own. Porque no podemos hacerlo todo por nosotros mismos. We need help. Necesitamos ayuda. We don't profoundly need help because our basis or our essence is pure. No necesitamos ayuda a un nivel profundo porque nuestra base es pura. But we do profoundly need help because life is short and we have a lot of confusion. Pero sí necesitamos ayuda a nivel profundo porque nuestra vida es corta y hay un montón de confusión. There are so many distractions available in the modern world. Hay tantas distracciones disponibles en el mundo moderno. It's amazing. Es sorprendente. People are bombarded with media messages, with encouragements. There are so many kinds of music to listen to, bands to go and to concerts when the virus lessens and so on. La gente está bombardeada de mensajes de los medios de comunicación, de música, de conciertos a los que ir cuando la situación del virus mejore, todo eso. Just as consumerist capitalism allows us to purchase many different interesting items. Exactamente igual que el capitalismo de consumo nos permite comprar tantas cosas. So we are encouraged to think of going to other places.
Y entonces se nos anima a que vayamos a otros lugares. Every day I get on my computer some message from EasyJet encouraging me to go to Greece or Spain or some nice place. Cada día yo tengo un mensaje en mi bandeja de entrada de EasyJet que me anima a ir a viajar a Grecia o España, a algún lugar agradable. Why be where you are when you could be somebody else, somewhere else? ¿Por qué estar donde estás cuando podrías estar en algún otro lugar? Luckily, we don't need EasyJet and we don't need to spend money to do this. Afortunadamente no necesitamos EasyJet ni gastar dinero para hacer esto. When we sit to do our practice, we find ourselves instantly transported somewhere else. Cuando nos sentamos a hacer nuestra práctica, nos encontramos instantáneamente transportados a algún otro lugar. Although being where we are may sound very simple, it seems to be much easier to run away somewhere else. Aunque estar donde estamos podría ser muchísimo más simple, es más interesante salir corriendo a algún otro lugar. And that's why coming into the teachings, being able to learn and having respect for those who can teach us is important. Por eso es por lo que es importante llegar a las enseñanzas, ponerse en contacto con ellas y tener respeto por aquellas personas que nos pueden proporcionarlas. It gives us something to hold on to. Nos da algo a lo que asirnos. We can see how climate change impact is increasing. Podemos ver cómo el impacto del cambio climático se está incrementando. This is going to lead to big anxiety waves. Y esto va a conducir a grandes olas de ansiedad, To militaristic stance, perceiving other people as the enemy. a fuerzas militares que van a percibir a los demás como el enemigo. Other people want to take what we have. Otras personas van a querer tomar lo que nosotros tenemos. They are bad. Son malos. So this kind of waves of emotion that we've seen recently in North America, they're likely to spread all over the world big time. Entonces, este tipo de olas de emoción que hemos visto recientemente en Norteamérica, pues se van a extender a todo el mundo de manera masiva. And this primitive splitting into good, bad, right, wrong, my side, your side, is very, very powerful because it's the essence of duality. Y esta división primaria de bueno, malo, correcto, incorrecto, amigo, enemigo, es la base de la dualidad. Which is why the Guru Yoga is very important. Y por eso el Guru Yoga es tan importante. Guru Yoga is the method for finding yourself not different from the Guru. El yoga del gurú o del maestro es la base del método para encontrarte que no eres diferente del maestro. Whether you do it in a tantric form, with a lot of visualization and recitation of prayers and mantras and dissolving in light and so on. Tanto si lo haces de una forma tántrica, con oraciones, con visualizaciones muy complejas, con disolución y todo eso. Or you do it in the more directly Dzogchen way of releasing yourself with the sound of Ah into space, the space of the mind. O si lo haces de una manera más al estilo Dzogchen, con la A que se suelta, la A blanca que se suelta y entonces te abres al espacio que se abre delante de ti. The key point is that we are using the quality of the state or the openness of the teacher as a method for awakening or opening to our own intrinsic openness. La cuestión clave es que estamos utilizando la apertura y la disponibilidad del maestro para acceder a nuestra propia apertura intrínseca. So if you want to insult the teacher, Entonces, si quieres insultar al maestro, the best way is to think that you are a useless person. la mejor manera de hacerlo es pensar que tú eres una persona inútil. If you abandon yourself, you abandon the teacher, you abandon the Dharma.
Si tú te abandonas a ti mismo, abandonas al maestro, abandonas el Dharma. The teachings say again and again, you are not who you think you are. Las enseñanzas dicen una y otra vez, tú no eres quien tú crees que eres. But when life gets difficult and you believe your own negative thoughts and you feel hopeless and worthless, Pero cuando la vida se vuelve difícil y empiezas a tener pensamientos negativos y tú crees que tú no mereces la pena, que no tienes esperanza, then you turn away from space and silence and infinity and ease and relaxation. entonces abandonas el espacio, el silencio, la facilidad, la relajación. And distill yourself into a knowable object, one lacking in good qualities, one addicted to trouble and causing difficulties for others. Y te destilas en alguien que se conoce, que es adicto a los problemas y que continuamente surgen dificultades. So now we go back to the text on the sheet, which is session 2. Entonces vamos al texto, a la hoja que es sesión 2. And at first he runs through that fact that we have the freedoms and opportunities of our precious human existence. Y lo primero, pues nos habla de que tenemos las libertades y oportunidades de la preciosa existencia humana. And this is something difficult to attain. Y que esto es algo difícil de obtener, de conseguir. When you're a child, you're just in your family. Cuando eres un niño, tú simplemente estás en tu familia. And if you're lucky, there's just food on the table and there's a bed to sleep in and you get nice clothes to wear. Si eres afortunado, pues tendrás comida en la mesa y tendrás ropa que ponerte y todo eso. As if the parents are somehow magicians who can conjure this out of the air. Como si de alguna manera tus padres fuesen unos magos que pueden hacer surgir esto del aire. But your parents are the manifestation of your own karma. Pero los padres son la manifestación de tu propio karma. So much good karma goes into having a human birth. Tanto karma bueno se necesita para tener un nacimiento humano. And into a human birth where you're in touch with the Dharma. Incluso en un nacimiento humano en el que estés en contacto con el Dharma. So it's difficult to attain and very expensive. Es muy difícil de conseguir y muy caro. So if your parents, when you're a child, your parents buy you some new shoes. Entonces, si tú eres un niño, tus padres te compran unos zapatos nuevos. And they say, hey, if you want to play football, don't kick the ball with these shoes. Put on the old ones. Y te dicen, oye, si quieres jugar al fútbol, ponte los zapatos viejos, no te vayas a poner estos nuevos. Now, whether you wanted it or not, you find yourself, you only have good shoes. You have Dharma shoes. Pero ahora, aunque no lo quieras, te das cuenta de que solo tienes unos zapatos, los zapatos del Dharma. So no more football. Así que no hay más fútbol. No messing about, no wasting time. No perder el tiempo, no dispersarse. So he says, if you want to gain the permanent result of Buddhahood, permanent, everything else is impermanent. It's necessary to practice the precious holy Dharma. Entonces dice, si quieres lograr el resultado permanente de la buddeidad, que todo lo demás es impermanente o transitorio, es necesario practicar el precioso y sagrado Dharma. It is said that the methods of following the path of the holy Dharma are vast beyond comprehension. Se dice que los métodos para conseguir el camino del sagrado Dharma son tan vastos que trascienden toda comprensión. But for we who meditate, the outer sutra commentaries and explanations and inner tantra commentaries and explanations are not so important. Pero para quienes meditamos, los comentarios del sutra externo y las explicaciones y comentarios del tantra interno no son tan importantes. This is so important for us. Esto es tan importante para nosotros. You don't need to know about Dharma. No necesitamos saber sobre el Dharma.
There's so many things you can learn. Hay tantas cosas que se pueden aprender. Most of these things are secondary supportive factors. La mayoría de ellas son factores secundarios que ayudan. What you need is the central point, Lo que necesitas es el punto central, which is the mind. que es la mente. Jesus. So he says, we need just one instruction spoken by the holy accomplished guru, by which we can understand our own mind to be the root of all of samsara and nirvana. Entonces dice, nosotros solo necesitamos una instrucción oral de nuestro sagrado y realizado maestro, por la que llegamos a comprender que nuestra mente es la raíz de todo el samsara y el nirvana. So hopefully you can see here, if you insult yourself, if you focus on the transitory faults and limitations which arise, it will be very difficult. Sorry. Entonces, lo suyo sería darse cuenta aquí que si tú te insultas a ti mismo, si tú te centras en tus errores momentáneos, en tus problemas momentáneos, it will be very difficult to see that your own mind is the basis of samsara and nirvana. entonces va a ser muy difícil que te des cuenta que tu propia mente es la base del samsara y el nirvana. So this is why we need the instruction, because all that we know about ourselves is false. Por eso necesitamos la instrucción, porque todo lo que conocemos sobre nosotros mismos es falso. It's false in the sense that it doesn't really belong to us. Es falso en el sentido de que en realidad no nos pertenece. There was a time when Britain had many colonies. Hubo un tiempo en el que Gran Bretaña tenía muchas colonias. British India. La India británica. Now India is not British. Y ahora India no es británica. When we take the Britishness out of India, then you can taste Indian India. Cuando sacamos el hecho de ser británica de India, empiezas a poder saborear que India es India. So there is a process of decolonialization. Entonces hay un proceso de descolonización. So this is what we do in meditation. Y esto es lo que hacemos en la meditación. The perverted ego which feels entitled to mastery of the world. El ego perverso que se siente con derecho a todas las cosas del mundo is disrespectful of the actual quality of what is occurring. No le tiene respeto a la situación real de lo que está pasando. And claims these thoughts and sensations and feelings and memories as mine. Y reclama todos estos pensamientos, sentimientos, sensaciones como si fueran míos. You are the empress of your world. Eres el emperador de tu mundo. But each of these factors, which is you, pero cada uno de estos factores que es tú, is vanishing. Desaparece. It is self-liberating. Se autolibera. Thoughts don't stay in the mind long, neither do feelings or sensations. Los pensamientos no se quedan en la mente mucho rato, pero tampoco los sentimientos ni las sensaciones. Your claim to ownership of all these constitutive factors is a lie. Tu reclamación de que todos estos factores son tuyos es una mentira. It is an act of violence. Es un acto de violencia. You may think you are a nice, sweet person. Tú puedes creerte que eres una persona dulce, agradable. But you rip these hardly formed babies out of the womb of their mother. Pero estás masacrando a estos bebés recién nacidos del útero de su madre.
and you crunch them down, blood, heart, flesh, bones. Y los estrujas y los pisoteas con su sangre, con sus huesos, con su carne. As some of us have looked in the past, the wisdom of emptiness is referred to as the mother of all the Buddhas. Como algunos hemos visto en el pasado, la sabiduría de la vacuidad, referimos a ella normalmente como el útero, el útero de la madre de todas las cosas. We become awakened to our own Buddhahood by seeing that we are still unborn within the womb of the Great Mother. Despertamos a nuestra realidad cuando nos damos cuenta de que estamos todavía no nacidos en el útero de nuestra madre. But ignorance leads to attraction and aversion. Pero la ignorancia conduce a la atracción y al rechazo. And that's why we rip these forms out of the womb. Y por eso es por lo que nosotros destrozamos estas formaciones, las sacamos del útero. Ignorance is not to realize that you are in the womb. La ignorancia no se da cuenta de que estás en el útero. Believing that you truly exist in yourself, you grasp hold of everything else in the world as if it was truly existing. Creyendo que tú existes por ti mismo, atrapas todo lo que hay en el mundo como si existiese por sí mismo. Duality is based on violence. La dualidad se basa en la violencia, on theft. en el robo. When you abandon this activity, life becomes much easier. Cuando abandonas esta actividad, la vida se vuelve mucho más fácil. And of course, when a country is under a colonial power, you don't really see how it functions in itself. Y por supuesto, cuando un país está bajo un poder colonial, no puedes observar cómo funciona por sí mismo. So if we want to see our mind as it is, we need to change the relationship between what we take to be subject and what we take to be object. Entonces, si quieres ver la mente tal como realmente es, tienes que cambiar tu relación con lo que tomas como sujeto y con lo que tomas como objeto. But our own thoughts will not show us this. Pero nuestros propios pensamientos no nos van a mostrar esto. This is why we need the teaching. Por eso es lo que necesitamos la enseñanza. The teaching comes in the pure lineage from the time of Buddha Samantabhadra. La enseñanza viene en un linaje puro desde la época del Buda Samantabhadra. We hear the teaching, we apply it, we start to see more clearly, then suddenly, it all makes sense. Oímos la enseñanza, la aplicamos y entonces empezamos a ver las cosas de manera más clara y todo empieza a encajar y tener sentido. Your mind is not your thought. Tu mente no son tus pensamientos. And he says, if this is truly understood, then all the doctrines spoken by the Buddha, both Sutra and Tantra, and the doctrines and literature of the great saints are fully present within your own mind. Y dice, si esto se comprende de verdad, entonces todas las doctrinas explicadas por el Buda, tanto el Sutra como el Tantra, y las doctrinas y textos de los grandes santos están íntegramente presentes en tu propia mente. Now, why is this? Entonces, ¿por qué es esto? Well, we say people have different personalities. Decimos, la gente tiene personalidades diferentes. They're drawn to having different kind of paintings in their room. Están atraídos a tener diferentes tipos de cuadros en su habitación. They wear different kinds of clothes. Lleva ropa diferente. They have the rhythms of their speech and the ways in which they walk. Tienen sus ritmos para hablar y sus maneras distintas de andar. They seem to be expressing some personal essence. Parece que están expresando una esencia personal. We are able to recognize, this is Juan. Podemos reconocer, pues este es Juan. He is someone. Él es alguien. They are knowable.
Es alguien que se puede conocer. Knowable means you can put a little circle around them and say what is inside the circle is Juan. Que se puede conocer implica que se puede poner un círculo a su alrededor y que ahí está dentro y ese es Juan. He is not exactly like anyone else. Él no es exactamente como nadie más. And so in any language, you have different novelists, different poets. En cualquier idioma tú tienes distintos novelistas, distintos poetas. They have their own voice. Tienen su propia voz, And it's not the same as anyone else's voice. que no es igual a la de ninguna otra persona. But the voice of the true Dharma is only one. Pero la voz del verdadero Dharma es solo una. If you look to the essence of the teachings, whether it's in the Theravada tradition or Mahayana Buddhism or Tantra or Dzogchen, the heart of it is the same. Si tú vas a la enseñanza esencial, tanto si es de la tradición Theravada como Mahayana o del Tantra o incluso del Dzogchen, es la misma, la esencia es la misma. Everything is uncompounded. Todo no es compuesto. Uncompounded means not put together. Que no es compuesto quiere decir que no están puestas unas cosas con otras. Not made, not constructed. Es decir, no hecho, no fabricado. Dharma is a revelation. El Dharma es una revelación. The world is full of constructs. El mundo está lleno de construcciones. The world of philosophy or economic theories, many different ideas coming from human thinking. El mundo de la filosofía o de la teoría económica, muchas ideas que vienen del pensamiento humano. But in Dharma, we believe that the truth is intrinsic. Pero en el Dharma creemos que la verdad es intrínseca. It's not made by thinking. No se construye pensando. And because of this, wherever the true Dharma is expressed, it will have the same flavor. Y por esto, en cualquier lugar en que se exprese el Dharma, tendrá el mismo sabor. And this also indicates why we have such, such an attention to the pure lineage. Por eso, esto también indica por lo que tenemos que tener tanta atención a un linaje puro. The Dharma shouldn't be mixed with ordinary human thinking. Que el Dharma no debería mezclarse con el pensamiento corriente humano. Our own thoughts are the elaboration of the delusion of an individual self. Nuestros propios pensamientos son la elaboración de un yo individual. But Dharma is not. Pero el Dharma no es así. Therefore, if you really see your own mind, which is intrinsic, you will see the truth of all the teachings which arise from the revelation of that truth. Entonces, por tanto, si tú ves la verdad, la auténtica verdad de tu mente, podrás ver la auténtica verdad de todas las enseñanzas. And he says, when that occurs, then what is called knowing one, freeing all comes. Y dice, cuando eso sucede, llega lo que se ha denominado el conocimiento de uno mismo, la liberación de todo. As we will see in this text, ignorance becomes a reference, generates the delusion of a reference point. Como hemos visto en el texto y antes, la ignorancia crea un punto de referencia. For example, if you were outside a little port and there were several boats tied to a buoy. Por ejemplo, si estamos en un puerto pequeño, ahí hay diferentes barcas que están atadas a una pequeña boya. The waves are coming and going and the boats move around, but because they're tied to this hollow thing floating on the water, they can't move away. Llegan y se van las olas y
Las barcas ascienden y suben y bajan, pero no se van porque están atadas a esta cosa hueca que está inmóvil. Now, if we can sink the buoy, then the boats have nothing to be tied to. Pero si podemos hundir la boya, las barcas no tienen nada a lo que atarse. And they go off this way and that. Y se van por aquí, por aquí o por allá. But I want to know where my boat is. Pero yo quiero saber dónde está mi barca. This is some kind of delinquency that you're going to cut the reference point away. And now, how will I find my boat again? Esto es como un tipo de delincuencia, que tú vas a cortar tu barca y entonces, ¿dónde voy a saber? ¿Cómo sabré dónde está ahora? I need to know who I am, where I am, what I have. Necesito saber quién soy, dónde estoy, qué es lo que tengo. When you feel this inside yourself, you see, oh, I am tied to one point. Cuando tú sientes esto dentro de ti, te puedes dar cuenta, ay, estoy atado a un punto. My thoughts, feelings, sensations are all somehow tied into this core sense of I exist as someone real and enduring and separate. Mis propios pensamientos, sensaciones, emociones me dan esta impresión de que yo existo como una persona, de que tengo una esencia. When you know, when you see that this one is no one, is nothing, is emptiness, Cuando tú ves que este no es nadie, que no es nada, que es vacuidad, then these things have nowhere to go. entonces estas cosas no tienen dónde ir. What are your thoughts referring to? ¿A qué se refieren tus pensamientos? They're just arising and passing. Simplemente surgen y pasan. Feelings, sensations. Sensaciones, emociones. What do they mean? ¿Qué significan? They are the radiance or the display of the ground. Son el resplandor o el despliegue de la base. Then our mind is peaceful. Entonces nuestra mente está en paz. Because each of these moments which arise, whether it's a thought, a feeling, sensation, memory, whatever, Porque cada uno de estos momentos cuando surge, tanto si es un pensamiento, sensación, sentimiento, un recuerdo, lo que sea, is impermanent. es transitorio. It's there for a few seconds. Está ahí unos solos segundos. There's a endless stream of experiences arising, coming, going. Hay una corriente incesante de surgimientos que va y viene, que va y viene. But they're going. Pero se van. What will I grasp? ¿Y a qué me aferraré? As long as I tie these thoughts, these sensations, these memories to me, Mientras yo ate estos pensamientos, estas sensaciones a mí, it is as if there is a secure reference point. es como si hubiese un punto seguro de referencia. But when we see that the mind is not a self, Pero cuando vemos que la mente no es un yo, it is an infinite lucidity es una lucidez infinita, without beginning or end, sin inicio ni final, not resting on anything, que no descansa en nada, open to everything, yet unmodified by everything. abierto a todo y sin embargo sin ser modificada por nada. Then, by seeing one, all are freed. Entonces, al ver uno, todo se libera. If the mind is not understood, then although you may know many dharmas, many teachings, such knowledge is vast but with a hollow center. Si no se comprende la mente, aunque puedas conocer muchos dharmas, ese conocimiento es amplio, pero tiene un agujero en el centro. Sabes todo, pero no puedes lograr nada. You know all but cannot attain even one thing. Sabes todo, pero no puedes lograr nada. Because it has a hollow center. Porque tiene un agujero en el centro.
That is to say, you study Dharma, Es decir, estudias Dharma, maybe you memorize some prayers or you memorize some description of the mind. quizá memorizas alguna oración o memorizas una descripción de la mente. You can bring it to mind. Puedes traerla a tu mente. And you have to bring it to mind because it's not in your mind all the time. Y tienes que traerla a la mente porque no está en tu mente todo el tiempo. If as a thought it was in your mind all the time, life would be difficult. Si como pensamiento estuviese en tu mente todo el tiempo, la vida sería muy difícil. You go into the shops. Vamos a la tienda. I want Dharmakaya. Yo quiero el Dharmakaya. Oh, sorry, wrong shop. Maybe next door. We don't have that. Pues la tienda equivocada, quizás en la de al lado. Nosotros no tenemos eso. Dharmakaya. Dharmakaya. It's useless. No tiene sentido. You have to know the word for rice or spaghetti when you go to the shops. Tienes que conocer la palabra arroz o espagueti cuando vas a la tienda. Concepts have function according to situation. Los conceptos tienen funciones de acuerdo con la situación. The concepts of Dharma are just concepts. Los conceptos del Dharma son solo conceptos. So that's why he's saying, you can know all, you have all these thoughts going around, but you can't get to even one true point, which is the emptiness of phenomena. Por eso dice que puedes saber todo, conocer todo, tener todo ese conocimiento, pero no puedes llegar no puedes lograr nada, que es la vacuidad de los fenómenos. For that reason, it's necessary to understand just this mind itself. Por esta razón es necesario conocer la mente en sí misma. This is your own mind. Y es tu propia mente. Each of us meeting here together for a while today, we have our own mind. Cada uno de nosotros que nos encontramos aquí hoy, cada uno tenemos nuestra propia mente. We know our mind primarily from the content of the mind. Conocemos la mente primariamente por el contenido de esa mente. We can all tell stories about our life. Y todos podemos contar historias sobre nuestra vida. Good times and bad times. Buenos momentos, malos momentos. What it was like when we were younger, what we hope will happen in the summer, and so on. Qué es lo que nos pasó cuando éramos más jóvenes, qué es lo que nos pasará cuando llegue el verano, todo eso. These are experiences arising, we would feel in my mind. Estos son experiencias que surgen, que sentimos en nuestra mente. And the more we have access to this wonderful variety and richness of thoughts and feelings, y cuanto más acceso tengamos a este campo y variedad de pensamientos y sentimientos, we may feel we know more about ourselves. Puedes sentir que sabemos más sobre nosotros mismos. But it is a knowing about. Pero es... Sorry, go on. It is a narrative account, a story. Pero es un conocimiento sobre algo, es un relato sobre algo. Let me tell you about how my life was in Scotland. Deja que te cuente cómo era mi vida en Escocia. This is manifestly nonsense. Esto manifiestamente es una tontería. That Scotland doesn't exist. Esa Escocia ya no existe. So let me tell you about my life in the Scotland that once was but no longer exists. Entonces, deja que te cuente sobre mi vida en una Escocia que existía entonces y que ya no existe. And my life that I had there no longer exists. Y la vida que yo tenía allí tampoco existe. Let me bend your ear. Let me waste your precious human birth by telling you about things which don't exist. Déjame que te doble la oreja, déjame que malgaste tu precioso nacimiento humano para contándote cosas que ya no existen. Now, this sounds a little bit stupid. Bueno, pues esto suena un poco estúpido. And yet we like films, we like novels, and so on. Y sin embargo, nos gustan las películas, nos gustan las novelas, todo eso. We are interested to find out about what happens next.
Nos interesa averiguar qué es lo que va a suceder después. The ego's structure of identification is linear narrative progression. La estructura de identificación del ego es una narrativa con una progresión lineal. So this is not how we can find our mind. Pues así no es como podemos encontrar nuestra mente. The teaching on the mind is talking about the mind. La enseñanza sobre la mente es hablar sobre la mente. But when we sit to do the practice, we don't want to be thinking about the mind. Pero cuando nos sentamos a hacer la práctica no queremos pensar sobre la mente. Thinking about the mind is looking at a dating site app. El pensar sobre la mente es como mirar a una aplicación de citas. You can try to ask some questions and check out how the person is. Puedes intentar hacer algunas preguntas para averiguar cómo es la persona, But you only really know when you meet them. pero realmente solo las conoces cuando te encuentras con ellas. You spend 5 minutes with them, you see their face, their posture, and so on. Maybe you don't want to ask any more questions. Pasas 5 minutos con ellas, ves su cara, su postura y quizá al cabo de 5 minutos ya no quieres pasar más tiempo con ellas. The same with the teaching. You get all this stuff about the mind, then you sit and you want intimacy. You don't want more conversation. Lo mismo con las enseñanzas. Tú tienes toda esta enseñanza sobre la mente, pero cuando te sientas, tú quieres intimidad, tú ya no quieres más conversación. You want to align yourself with the mind. Quieres alinearte a ti con la mente. Now, the mind is always available. Bueno, pues la mente siempre está disponible. But if we are full of thoughts about the mind, we will not be available. Pero nosotros estamos llenos de pensamientos sobre la mente, no estamos plenamente disponibles. If two people want to get close, they usually have to take their clothes off. Si dos personas quieren acercarse, normalmente pues tienen que quitarse la ropa. The mind is naked. La mente está desnuda, It's not covered. no está cubierta. We are covered. Nosotros estamos cubiertos. We are the ones who have to take our clothes off. Nosotros somos los que nos tenemos que quitar la ropa. Take off the feeling tones, the memories, the constructs, the sense of self. Quitarnos los estados de ánimo, las construcciones mentales, el sentido del yo. That which is comforting to the ego, reassuring to the ego, is obscuring to mind itself. Todo aquello que es reconfortante para el ego, que le da seguridad, nos oscurece la mente en sí. So then he says, if you wonder how the mind is to be understood, then it's through clear knowledge of the three aspects of ground, path, and result. Y dice, si te preguntas cómo se puede conocer la mente, debes saber que es a través de un conocimiento claro de los tres aspectos de la base, camino y resultado. This is a description. Esto es una descripción. This is not the mind itself. Esto no es la mente en sí. Don't confuse the description, which can only be an approximation, with how it actually is. No confundas la descripción, que solo puede ser una aproximación a cómo es la mente en sí. So we follow the middle way. Nosotros seguimos el camino medio. Not too tight, not too loose. No muy tenso, no muy suelto. Dharma becomes very tight if you become obsessive and learn everything, memorize the whole text. Now you really know. El Dharma se vuelve muy tenso cuando tú lo memorizas todo y quieres conocerlo todo. What you know is the text. Lo que conoces es el texto. You don't know your mind. No conoces tu mente. On the other hand, you can be too loose. Por otro lado, puedes ser demasiado suelto. And have just a vague idea and sit and, I just sit and relax and open and then I see how it is. Y tener una idea muy vaga y tú te sientas y te relajas y bueno, voy a ver cómo es. The problem with that is that it is our ego self that is doing the practice. El problema con eso es que es nuestro yo ego el que está haciendo la práctica.
So we have to practice without doing it. Así que nosotros tenemos que practicar sin hacerlo. So this is why it's very helpful to observe yourself in your daily life Por eso es lo que es muy útil observarte en tu vida diaria and see how, when something matters a lot to you, y darte cuenta cómo cuando algo te importa mucho, the image of it gets invested with your heart energy. Esa imagen se vuelve llena de tu corazón, de tu corazón. Whether that's falling in love or having the idea that you really want to go and live in a particular place, A tanto si es enamorarte o la idea de que quieres vivir en un sitio en particular. see, oh, this is becoming special for me because I am making it special. Y darte cuenta, esto se está volviendo especial para mí porque yo estoy haciendo que se vuelva especial. How do I make it special? ¿Y cómo hago que se vuelva especial? I think about it a lot. Pienso sobre ello un montón. When we think about something, we put our life energy into the object so it starts to shine. Cuando pensamos sobre algo, le damos nuestra energía vital y empieza a resplandecer. It could shine in a bright, easy way, or it could shine in a dark way. Podría brillar de una manera, de una manera clara o de una manera oscura. If you start to feel that you hate someone, Si tú empiezas a sentir que odias a alguien and you start brooding about them and resenting their existence, y empiezas a rumiar sobre todo eso y a tener resentimientos de su existencia, they become very dense and empowered by your own negative emotion. se vuelve muy denso y empoderado por tu propia emoción negativa. So the energy of the mind makes everything shine, bright or dark. Así que es la energía de la mente la que hace que todo brille, sea de manera clara o oscura. And then there are other things you don't think about. Y luego hay otras cosas sobre las que no piensas. And they don't take on any particular quality. Y no toman ninguna cualidad en particular. So now we have a topology extending in our minds. Some things are very wonderful, some things are very horrible, and some things are nothing at all for us. Así que entonces tenemos una topología de nuestra mente en el que algunas cosas son maravillosas, algunas cosas son horribles y algunas cosas pues no importan nada. The variety of value in the world is generated by my own conceptual activity. La variedad de valor en el mundo está generada a partir de mi propia actividad conceptual. For example, if you go to an old farm and they are killing a pig, Por ejemplo, si vas a una granja antigua y estás matando un cerdo, yeah, pigs generally don't like to have their throat cut. a los cerdos en general no les gusta que les corten la garganta. They struggle and make a lot of noise. Y luchan y hacen un montón de ruido. You might think this is terrible. Tú puedes pensar, esto es terrible. Someone else is thinking black pudding. Pero otra persona puede estar pensando, bueno, pues tarta negra o black pudding. Uh-huh. That depends on your mind. Eso depende de tu mente. You can look at a cow and think of steaks. Tú puedes mirar una vaca y pensar en filetes. You can look at a dog and think of fleas. Puedes mirar un perro y pensar sobre pulgas. You can look at a little kitten and think, oh, the cost for going to the vet is very high. Puedes mirar a un gatito y pensar, wow, el coste del veterinario es elevadísimo. So the key thing is to observe for yourself how you are an active participant in the generation of the valency, the charge of the items of the world.
La cuestión clave es darte cuenta de, de tu participación en la carga energética de las cosas que hay en el mundo. Because as long as you see these values as inherent in the object, Porque mientras tú veas estos valores como inherentes en el objeto, as long as you see yourself as an honest, neutral observer, mientras tú te veas a ti mismo como un observador honesto y neutro, I just see how things are, yo solo veo cómo son las cosas. then it will be very difficult to understand the mind. Entonces será muy difícil entender la mente. The world and your body and who you are for yourself El mundo y tu cuerpo y cómo tú eres en el mundo are emergent. son un surgimiento. They are not self-existing. No existen por sí mismos. They manifest for you with the flavors they have for you according to how you relate. Se manifiestan para ti con los sabores que tienen para ti de acuerdo con cómo tú te relaciones. So this is the first thing you have to do to, excuse me, to loosen up your sense of the world as fixed and yourself as fixed. Y esta es la primera cosa que tienes que hacer para aflojar el sentido que tú tienes como del mundo como algo fijo y de ti mismo como algo fijo. Okay, so we take a break now and we're back at English time 11:45. Vale, pues nos vamos a tomar ahora un descanso y vamos a volver a lo que en la hora inglesa a las 11:45. Okay, Vale, see you soon. Bye. os veo pronto. Adiós. Okay, so we Podemos empezar. Volvemos al texto donde dice número 1, la base. firstly to consider how the ground abides. En primer lugar, vamos a reflexionar sobre la condición natural de la base. This word ground is difficult. Esta palabra base es difícil. Some people translate it as the base or the source. Se traduce como la base o la fuente. And this gives a sense that it's something that something comes from. Y nos da la sensación de que es algo de lo que las cosas vienen. Even if we say origin, that carries the root meaning of to rise, where something arises out from. Incluso si utilizamos el término origen, eso nos da la sensación de que es de donde vienen, de donde surgen las cosas. And this is just the impossibility of language talking about the non-dual. Y esto es simplemente la imposibilidad de que el lenguaje hable de lo no dual. We go from A to B. Vamos de la A a la B. Bananas come from the banana tree. Los plátanos vienen de un platanero. So always there is a sense of, there is a place of first manifestation or production, and then there is the result. Está esa sensación de que primero hay un lugar de producción o de manifestación y luego está el resultado. But when we look at the ground, the path, and the result, this is not, the path is not something going from the ground to somewhere better. Pero cuando hablamos de la base, el camino y el resultado, el camino no es un ir de un sitio a otro mejor. The path is to be able to stay with the ground so that the ground unfolds or reveals whatever it reveals. El camino es ser capaz de permanecer con la base de modo que esa base revele lo que tenga que revelar. We came out of our mother's body. Salimos del cuerpo de nuestra madre. And when we were small, we went out of the house with our parents. Cuando fuimos pequeños salíamos de la casa con nuestros padres.
as we got bigger, we were able to come out by ourselves. Cuando fuimos creciendo, fuimos siendo capaces de salir por nosotros mismos. But it was always a going from the original site. Pero siempre era un ir desde el lugar original. So this is the notion of the ground is very difficult to put into language. Así que la noción de la base es muy difícil colocarla en palabras. It will become clearer in meditation. Se vuelve más clara en la meditación. But as in the traditional example, if somebody doesn't have a sense of sweetness, Pero como en el ejemplo tradicional, si alguien no tiene la sensación de la dulzura, de lo dulce, you can try to explain this with many, many words, puedes intentar explicarlo con muchas, muchas palabras, but the words cannot create the experience of sweetness. pero las palabras no pueden crear la experiencia del sabor dulce. But if you put a little sugar or honey on the tongue of the person, they will Pero si, immediately see, oh, this is sweet. pero si tú pones un poquito de azúcar o de miel en la lengua de la persona, sí se dará cuenta inmediatamente de que, esto es dulce. That is to say, sweet is a term which refers to this. Es decir, dulce es un término que se refiere a esto, but the term and what it refers to are not the same. pero el término y a lo que se refiere no son lo mismo. If they were the same, then the explanation of sweetness would be sufficient, because the word and the immediacy would be the same. Porque si fuesen lo mismo, entonces la palabra y su explicación sería suficiente, porque la palabra, el término y su experiencia serían lo mismo. So we need to hold this in mind, that we're using language, but very lightly and gently. It's not the main thing. Así que tenemos que tener esto en mente, que estamos utilizando el lenguaje, pero de manera muy liviana y ligera, porque no es la realidad. So, firstly, to consider how the ground abides. Entonces, en primer lugar, vamos a reflexionar sobre la condición natural de la base. Here means how it is in its always here-ness. Quiere decir, cómo es en su estar, en su ser. We are used to seeing things as having their abiding or their staying in terms of where they are and their shape and color and so on. Estamos acostumbrados a observar las cosas en cuanto a cómo dónde están, dónde permanecen, con respecto a su forma, su color y todo eso. But this is not how it is in this case. Pero no es así en este caso. So the intrinsic way of one's own mind is primordial, uncontrived, and instantly present. El modo intrínseco de nuestra propia mente es primordial, natural y de presencia espontánea. So the way here doesn't mean like a pathway, but more like a way of being, except this is beyond being or non-being. El modo no es exactamente una manera, sino porque esto está más allá de tener un modo o no tenerlo. Intrinsic means it is within. It doesn't come from without. Intrínseco quiere decir que es de dentro, que no viene de fuera. The qualities are not added on. No son cualidades que se añadan. It's fully formed from the very beginning. Que están plenamente formadas desde el mismo principio. This is the meaning of Dzogpa Chembo. Eso es el significado de Dzogpa Chempo. Dzogpa Chembo means a great completion. Dzogpa Chempo significa la gran completación. When something is complete, nothing is to be added or subtracted. Cuando algo está completo, no hay nada que añadir o que sustraer. It's not a construct. No es una construcción.
So that's what he's saying here. This is uncontrived. It hasn't been put together by any kind of thinking or planning or organization. Y esto es lo que dice, es natural, no ha sido construida a través de ninguna planificación, ni pensamiento, ni nada de eso. It's instantly present, Es de presencia espontánea, but it's not present as something. pero no está presente como algo. So again and again, we come to the limits of what language can indicate. Una y otra vez llegamos a los límites de lo que nos puede indicar el lenguaje. For example, when I was in my primary school, the teacher would read out the list of names of the people in the class, and we had to say present. Por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela, el maestro leía los nombres de los alumnos y cada uno pues teníamos que levantar la mano y decir presente. And then they would tick it in their book. Y entonces ponían un tic en su libro. We were present. We were there in the room. Estábamos presentes, estábamos allí en la clase. And each child was present as themselves. Y cada niño estaba presente como sí mismo. With their quality, shape, and so on. Con sus cualidades, con su forma, todo eso. But this instantly present means a showing, but the showing of the ground is not the same as the ground. Así que esta presencia instantánea significa un mostrar, pero no, y ese mostrar no es lo mismo que la base. Or rather, how the ground shows itself doesn't indicate the ground. What it indicates is that the ground shows. O más bien que que la base se muestre a sí misma no implica que muestre la base, sino que muestra que la base puede mostrar. As with the traditional example, the mirror shows that it's a mirror by its reflections. Como en el ejemplo tradicional, el espejo muestra que es un espejo mostrando reflejos. The reflection shows the presence of the mirror, but it doesn't show the mirror as mirror. El reflejo muestra, el espejo muestra el reflejo, pero no muestra que el reflejo es el espejo. The details of the particular reflection, which Los detalles de un reflejo en particular which define that reflection, que definan ese reflejo, in no way defines the mirror. de ninguna manera definen el espejo. Now, we have a mind because we have experience. Bueno, pues tenemos una mente porque tenemos experiencia. It is the fact of experience which is the vitality or liveliness of the mind. Es el hecho de la experiencia, la vitalidad o la viveza de la mente. But the specificity of what arises for us as our experience doesn't define the ground which is the basis of this display. Pero la especificidad de nuestra experiencia, la especificidad concreta de nuestra experiencia no define la base que es la fuente de esa experiencia. So, for me, the display of the ground arises as James. Para mí, el despliegue de esa base surge como James. I am James. Yo soy James. That is to say, the mirror is both displayed by and hidden by its reflection. Es decir, el espejo es a la vez mostrado y ocultado por su reflejo. My ground is both revealed, or not revealed as itself, but it is the revelation of I am James. Mi base es no que se revele a sí mismo, sino es su revelación es James.
but it's also hidden by the revelation, I am James, if I hold on to that revelation as being self-valid. Pero también está oculta por esa revelación, yo soy James, si yo hago que esa revelación sea válida. We like to be independent. Nos gusta ser independientes. We don't want to be servants or slaves. No queremos ser sirvientes o esclavos. We don't want other people to tell us what to do. No queremos que otras personas nos digan qué tenemos que hacer. We might have had quite a bit of that in our childhood. Y puede que hubiésemos tenido bastante de eso en nuestra infancia. But now we grow up, we think, hey, I'm myself. Y ahora ya hemos crecido y decimos, oye, que ahora ya soy yo mismo. And in that assertion of independence, Y en esa afirmación de independencia, we hide the ground. ocultamos la base. I am the display of the ground. Yo soy el despliegue de la base. But because the ground doesn't show itself, Pero puesto que la base, no se muestra a sí misma, it's easy to ignore. es fácil no verla, ignorarla. And because my hands and feet and books and coffee cup show themselves, it's easy to take them seriously. Y puesto que mis manos y zapatos y libros y tazas de té se muestran a sí mismos, es fácil tomármelos en serio. I am surrounded by things which exist. Yo estoy rodeado por cosas que existen. And I also exist. Y yo también existo. Subject and object. Sujeto, objeto. So this is what is meaning by the ground. When the ground is, although it's intrinsic and everything is its presence, that presence is easily misunderstood. Y esto es lo que queremos hablar cuando queremos decir con la base, que muestra y esa presencia fácilmente nos puede ocultar, si no se interpreta bien, puede ocultar la propia base. So then he says, one's mind itself is not made by the meditation of the Buddhas and not affected by the stupidity of sentient beings. Y dice, no se crea por medio de la meditación de los Budas, ni se daña por la estupidez de los seres sensibles. Now, the stupidity of sentient beings means my mind. Bueno, la estupidez de los seres sensibles significa mi mente. I have my hands, 2 hands. Yo tengo mis manos, 2 manos. My one nose. Una nariz. And I have my mind. Y yo tengo mi mente. The linguistic structure establishing myself as the owner or possessor of these phenomena. Con la estructura lingüística que establece que yo soy el poseedor o el propietario de todas estas cosas. Gives me the sense that I know what I'm talking about. Y eso me da la sensación de que yo sé de qué estoy hablando. I can see my hands. Yo puedo ver mis manos. I have 2 hands. Yo tengo 2 manos. So, I know things. Yo sé cosas. And I know I have my mind. Y yo sé que yo tengo mi mente. I've never seen my mind. Nunca he visto mi mente. But I know I have it. Yo sé, pero sé que la tengo. Because if I want to think about my mind, Porque si quiero pensar sobre mi mente, I slot it into my already established way of constituting the truth of the object. La inserto en mi manera establecida de conocer todos los objetos. My country. Mi país. We can say that. Lots of people like to say that. Podemos decir eso, a un montón de gente le gusta decir eso. In what way is it your country? ¿Y qué quiere decir con tu país? It is my country because I have to pay taxes. Es mi país porque tengo que pagar impuestos. These are my hands because I have to cut my nails. Son mis manos porque tengo que cortarme las uñas. This is a very poor kind of kingship to have.
Es desde luego un reino bastante pobre de tener. So when we say my country, it doesn't mean anything very deep. Y cuando queremos decir mi país, no, eso no implica nada muy profundo. It is a trope, a way of talking. Es una manera de hablar. And that way of talking is stupidity. Y esa manera de hablar es estupidez. Stupidity is not some dark cloud that takes us over. La estupidez no es una nube oscura que nos cubra. It doesn't mean not being able to understand basic arithmetic. No quiere decir que no seas capaz de entender aritmética básica. It means believing in the cultural beliefs, the family beliefs, which have established you as a normal human being. Es decir, es creer en las creencias familiares, en las creencias culturales que te han establecido como un ser humano autónomo. It is to say that we privilege belief over perception. Es decir, es privilegiar a creencias sobre percepción. Have you got a mind? ¿Tienes una mente? Of course, Por supuesto. of course, of course. Yeah, of course I have a mind. Por supuesto tengo una mente. And because I can feel indignant or upset if you challenge me, I'm defending the truth of my proposition. Y puesto que yo puedo sentirme ofendido en mi dignidad por tu afirmación, me siento definido en esa afirmación. So this is an encouragement to become suspicious about your relationship with language. Entonces, esto es una manera de animarnos a volvernos un poco sospechosos del sentido del lenguaje. There are many, many formulations which are false. Hay muchas formulaciones que son falsas. Soldiers fight and die for their country. Los soldados luchan y mueren por su país. For the trees or the stones, or what bit of the country do they die for? ¿Para los árboles o para las piedras? ¿Para qué parte del país se está muriendo? If a soldier was reporting that they heard the trees telling them to kill, Si un soldado dice que hayan escuchado a los árboles decirle que maten, then we would think they are psychotic. entonces podemos decir que están psicóticos. They are fighting for the queen. Están luchando por la reina. I don't know if this late 90-year-old woman really wants many people to go and kill for her. Yo no sé si esta ancianita de 90 años quiere que muchas personas vayan y maten por ella. Are they going to bring back the dead bodies from Afghanistan the way a cat brings a mouse into the house? Van a traer los cuerpos muertos desde Afganistán, del mismo modo que un gato trae a los ratones muertos a su casa. We talk shit and we believe shit. Hablamos mierda y nos creemos en mierda. And we think we know what we're talking about. Y creemos que sabemos de qué estamos hablando. So this is what it means by stupidity or mental dullness. Y esto es lo que se quiere decir cuando hablamos de estupidez o opacidad mental. It means you are intoxicated by believing in the truth of the things which are stated. Es decir, que tú estás intoxicado por la creencia en las cosas que se dicen. He's saying here how your mind actually is. The basis of your being present here, being alive, is not in any way touched by all the false beliefs you have. Y lo que se dice aquí es que como realmente tu mente es, no está tocada por creencias erróneas de ningún tipo. Nor is it developed or created or improved by the meditation of the Buddhas. Ni tampoco está creada, ni desarrollada o mejorada por la meditación de los Budas. It is not a construct. No es una construcción. No. If you meditate, this would then encourage you to ask, oh, why am I meditating?
Pero entonces, si estás meditando, esto te puede animar a pensar, pero ¿y entonces por qué estoy meditando? If meditation doesn't make Buddhas, Si la meditación no fabrica Budas, what's it for? ¿para qué se hace? I'm trying to make my mind clearer. Estoy intentando que mi mente sea más clara. Now I'm sitting here by my window. I can look out at the street. Bueno, pues yo estoy sentado aquí al lado de mi ventana mirando hacia la calle. Today we have a nice open sky. Hoy tenemos un cielo abierto, agradable, And I can see that my windows are dirty. y yo puedo ver que mis ventanas están sucias. Oh, that means I don't see so clearly. Eso quiere decir que no veo tan claramente. I have to clean the windows. Tengo que limpiar las ventanas. How do I get the dirt out of the window? ¿Cómo quito la suciedad de la ventana? If my shirt is dirty, I have to put it in the washing machine Si mi camisa está sucia, tengo que ponerla en la lavadora, because the dirt is in the shirt. porque la suciedad está en la camisa. But with the window, is the dirt in the glass? Pero con la ventana, ¿está la suciedad en el cristal? No. The window is clean. No, la ventana está limpia. The dirt is on the window, not in the window. La suciedad está sobre la ventana, no dentro de la ventana. So, this is your basic existential question for the morning. Así que esta es la pregunta básica existencial de la mañana. Are you a shirt or a window? ¿Eres tú una camisa o una ventana? Because if you are convinced you are a shirt, you'd better start scrubbing and pommeling and all the things people do in India to clean the shirt. Porque si tú piensas que eres una camisa, pues debes empezar ya a frotar y a todo eso que hace la gente, por ejemplo, en India para lavar. But if you have ever had your shirts cleaned in India, you will know that the cleaners also wear out the shirt quite quickly. Pero si tú nunca te han lavado la camisa en la India, no sabrás que de esa manera las camisas se gastan muy rápidamente. Now, if I decide to wash the window, I'm not going to make the glass get thinner. Pero si yo decido limpiar la ventana, no voy a hacer que el cristal se vuelva más delgado. So you have to look for yourself. Where are the thoughts in your mind? Entonces tienes que mirar por ti mismo. ¿Dónde están los pensamientos en tu mente? Is your thought in your mind the way the dirt is in the shirt? ¿Los pensamientos están en tu mente al modo en el que la suciedad está en tu camisa? Or is it on the mind the way the dirt is on the window? ¿O está sobre tu mente al estilo de cómo está la suciedad sobre la ventana? Look again and again till you are clear about this. Mira una y otra vez hasta que tú tengas esto claro. Now, of course, our mind and our ego and our personality are all merged together in our ordinary experience. Por supuesto, nuestra mente, nuestro ego, nuestra personalidad están fundidas en nuestra experiencia diaria. Our ego is very absorbent. Nuestro ego es muy absorbente. It tries to absorb things that please it and keep out things that don't please it. Intenta absorber cosas que le agradan y rechazar cosas que le desagradan. It's like a semi-permeable membrane. Es como una membrana semipermeable. There's some capacity for monitoring what is absorbed and what is not. Hay algo de capacidad de estar pendiente de qué es lo que es absorbente y de lo que no puede. Some people suffer from obsessive thoughts, repetitive thoughts. Hay gente que sufre de pensamientos obsesivos, de pensamientos repetitivos. They say, I can't get it out of my mind.
Dicen, no puedo sacármelo de la mente. The thoughts are arising and passing, Los pensamientos surgen y pasan, but I can't stop them. pero no puedo pararlos. I don't want these thoughts. No quiero estos pensamientos. But every time the thought comes, it seems to catch me. Pero cada vez que llega el pensamiento, parece que me atrapa. The thought catches us because we catch it. Y nos atrapa porque nosotros los atrapamos. It might be a thought, I want to kill myself. It might be a thought, I need to go and get some alcohol. Podría ser un pensamiento del tipo quiero matarme o un pensamiento de necesito tomar alcohol. When a thought like that comes, it seems to be me. Cuando llega un pensamiento de ese tipo, parece que eso es yo. My identification with the thought is the way the dirt gets in the shirt. Mi identificación con el pensamiento es a la manera en la que la suciedad entra en la camisa. I believe that this thought has something to do with me, is telling me about me. Yo creo que este pensamiento tiene que ver conmigo, me está contando cosas de mí. And therefore I get involved. Y por tanto me implico. So you can observe this for yourself. Así que puedes observar esto por ti mismo. When you get trapped by the thought, when you believe that the thought is telling you about you, or in fact the thought is you, Cuando tú eres atrapado por el pensamiento o cuando te crees te crees el pensamiento o crees que el pensamiento eres tú. so if you feel hungry, say, I am hungry. Por ejemplo, si tú tienes hambre y tú dices, yo tengo hambre. Who is being described in the statement, I am hungry? ¿A quién se describe con la afirmación yo estoy hambriento? I am. Yo estoy. But I am my thoughts, my feelings, sensations, memories. Pero yo soy mis pensamientos, mis sentimientos, mis sensaciones. I have a memory of what I ate last night. Yo tengo un recuerdo de lo que comí anoche. The memory of what I ate last night is not hungry. El recuerdo de lo que yo comí anoche no es hambriento. The thought that today is Saturday is not hungry. El pensamiento de que hoy es sábado no es hambriento. What is being referred to by I am hungry? ¿A qué nos referimos al decir yo estoy hambriento? So you have to look. Oh, somehow, if this sense of I am hungry becomes very powerful, as it were, all of my capacity, all of my potential seems to be fused into the thought. Entonces, si a yo soy hambriento, yo estoy hambriento, se le considera muy poderoso, es como si toda nuestra capacidad y todo nuestro potencial se encerrase. It's a thought. Es un pensamiento. In living in our countries, it's unlikely that we are so hungry we're about to die. Viviendo en los países en los que vivimos, es bastante improbable que tengamos tanta hambre como para morirnos. The thought is not telling you if you don't eat, then you will not survive. El pensamiento no te está diciendo, oye, si no comes, no vas a sobrevivir. It catches you by your belief, Te atrapa por tu creencia, which drives a mobilization towards the environment. lo que impulsa una movilización hacia el entorno. So this leads to the next sentence. Mind's original presence does not depend on causes and conditions. Y esto conduce a la siguiente oración. La presencia original de la mente no depende de causas y condiciones. Causes and conditions means what makes for hunger, what makes for tiredness, what makes for excitement. Causas y condiciones quiere decir qué es lo que produce el hambre, qué es lo que te produce estar cansado, qué es lo que te produce la excitación. There is a stimulus and a response. Hay un estímulo y una respuesta. This is the territory of the content of the mind or Y experience.
Este es el territorio del contenido de la mente o de la experiencia, arising and passing, que surge y pasa, arising and passing. que surge y pasa. And yet, it seems to be the truth about me. Y sin embargo, parece que es la verdad sobre mí. So, this is very helpful when you find that you are caught up in conditionality, in identifications of yourself or other people, where you can see cause and effect. Y esto es muy útil porque cuando tú te encuentras metido dentro de la condicionalidad o cuando te encuentras en causas que hacen que tú seas tú, Then you can see this is a cloud which is obscuring mind's original presence. puedes ver que esto es una mente, perdón, una nube que está oscureciendo la presencia original de la mente. All phenomena, whether they are outer forms or the contents of your mind, arise from causes. Todos los fenómenos, tanto si son fenómenos externos como contenidos de la mente, surgen debido a causas. But the mind itself is not caused. Pero la mente en sí no está causada. So then he says, it is void, without inherent existence, and is free of all conceptual elaboration. Y entonces dice, es vacía, sin sustancia propia inherente y libre de toda elaboración conceptual. Void means it's empty of anything you could take hold of. Vacía quiere decir que no tiene nada que podamos atrapar. There's no essence to it. No tiene una esencia. Whatever we encounter as forms, as shapes and colors, and they have weight and they cost certain amount of money and so on. A todo lo que nos encontramos tiene forma y color y tiene un peso y tiene un valor que se puede comprar. These are the qualities of manifestation. Estas son las cualidades de la manifestación. But these are not establishing any true essence. Pero esto no está estableciendo ninguna esencia verdadera. Because the price of vegetables shifts according to the seasons. Porque el precio de las verduras cambia dependiendo de las estaciones. If the vegetables are growing in the local farm, then they don't cost so much. But if you want to buy them out of local season, then you pay more because they're imported. Porque si tú quieres comprar verduras que crecen en las granjas locales, pues no cuestan tanto, pero si tú quieres comprarlas en otros momentos fuera de su estación, pues tienes que importarlas y cuestan más. You might think, hey, how can potatoes cost this much? Y puedes decir, pero bueno, ¿por qué las patatas cuestan tanto? Hey, come on, it's a potato. What? Pero ¿qué pasa? Es una patata, ¿qué pasa? But then the man says, hey, but we had to bring it from far away. They're not growing near here anymore. The season is gone. Y el hombre puede decir, oye, que las tenemos que traer de muy lejos. La estación de patatas ya se ha acabado. These are the causes and conditions which generate the qualities of the world. There is no essential value that you can fix on potatoes or apples or oranges. Estos son los factores cambiantes, las causas que generan las cosas del mundo. No tienen una esencia concreta de las patatas, ni las naranjas, ni nada. So this is available publicly. You have to look for yourself and be curious about the world. Y esto está disponible públicamente. Tienes que estar curioso sobre ti mismo y sobre el mundo. To go back to stupidity, it means assumption. Volviendo a estupidez, quiere decir suposición, asunción. When you assume something, you take it for granted. It just is. Cuando tú asumes algo, pues se da por sentado, simplemente es. And so you don't look. Y entonces no observas. So here, this is always an encouragement. Look, it is void. So if you imagine
there is something apprehendable in it. You can get a handle on it. You are wrong. Y esto es lo que se nos anima, está vacía, porque si tú imaginas que hay algo aprensible y algo que tú puedas atrapar, estás equivocado. The basis, the openness of the mind, how it is, has no inherent existence. La base, la apertura de la mente, cómo es, no tiene existencia, no tiene esencia inherente. It's not there as something. No está ahí como algo. No. That is shocking. Bueno, pues esto es sorprendente. We know through the arts, through literature, paintings, and so on, that we can imagine things which don't exist. Nosotros sabemos a través de las artes, la literatura, las pinturas, todo eso, que podemos imaginar cosas que no existen. That is to say, we want something, Es decir, queremos algo. and we will imagine something if we can't find an interesting, ordinary something. Y podemos imaginar algo interesante si no podemos encontrar algo interesante. We call this intelligence and creativity. Y a esto lo llamamos inteligencia o creatividad. But here he's saying, this is void and without inherent existence. Pero aquí nos dice, es vacía y sin existencia inherente. And it's free of conceptual elaboration. That is to say, you cannot get to the heart of it by using concepts. You cannot tease it out by thinking more and more about it. Y dice, y libre de toda elaboración conceptual, es decir, no puedes llegar a su meollo a través del pensamiento, no puedes aprenderla con el pensamiento. It is not hidden. No está oculta, It is not somewhere else. no está en ningún otro lugar. Sometimes it's described as self-secret. A veces se la describe como autosecreta. That is to say, it's a secret because you don't know how to see it. Es decir, es un secreto porque no sabes cómo verla. If you look through your eyes and you try to grasp it with your apprehending thoughts, then it will be difficult. Si tú miras con tus ojos e intentas atraparla con tus pensamientos, pues va a ser muy difícil. Because it's not like that. Porque no es así. So this is an encouragement not to do more of the same. Y esto lo que nos anima es a no seguir haciendo más de lo mismo. But I like to think about things. I enjoy thinking about things. Pero a mí me gusta pensar cosas sobre las cosas. Disfruto pensando sobre las cosas. I'm sure if I study enough, I'll really understand. Yo estoy seguro que si yo estudio lo suficiente, finalmente lo entenderé. He's saying no. The map is not the territory. Aquí nos está diciendo, no, el mapa no es el territorio. You can spend your life in a closed room looking at maps. Puedes pasarte la vida en una habitación cerrada mirando mapas, You can go up and down with the maps and think you know what's going on. ir arriba y abajo dentro del mapa y creer que sabes qué es lo que está pasando. But when you step into the territory, you feel the wind. Pero cuando entras al territorio, sientes el viento. There's no wind in the map, No hay viento en el mapa. no rain in the map, No llueve en el mapa. no sheep on the hill in the map. No hay ovejas en la colina en el mapa. What is revealed is dynamic and moving. Lo que se revela es dinámico y movimiento. Concepts simplify. Los conceptos simplifican. Don't be seduced. No te dejes seducir. The mind itself is uniquely simple. It is intrinsically simple. La mente en sí es únicamente simple, es intrínsecamente simple. But there is an artificial simplification which occurs through the application of categories.
Pero hay una simplificación artificial que se pone en marcha aplicando categorías. You can say, this is a dog. Podemos decir, esto es un perro. Then we say, it's a hunting dog. Y podemos decir, es un perro de caza. It's a young hunting dog. It's an old hunting dog. Podemos decir, es un perro de caza joven, es un perro de caza viejo. There's so many categories that you can keep allocating some aspect of what appears into, and then you feel, you know what it is. Hay un montón de diferentes categorías que tú puedes aplicar en lo que estás observando y entonces decir, yo ya sé lo que es. If you go to the agricultural auction, the market where they sell the cows, Si tú vas a una subasta de agricultura, al mercado en donde venden las vacas, they have very experienced people looking at these small calves. tienen a gente muy experimentada que están mirando a estos ternerillos pequeños. They're thinking how many calves there are on the market, Están pensando en cuántos terneros hay en el mercado, the price of beef, el precio de la carne de ternera, influenced by the weather. Is there going to be a lot of rain? Will there be grass? Y la influencia del clima, si va a haber un montón de lluvias, si habrá hierba. So they say, this calf is 50 euros. Y entonces dice, este ternero vale 50 euros. But the calf has come from a farm. Pero el ternero viene de una granja. That farmer has come to see his calves being sold. Y esa granja ha llegado a ver a cómo se venden sus terneros. He's brought his little daughter. Y ha traído, el granjero ha traído a su hija pequeña, She's 8 years of age. que tiene 8 años, She knows that the calf is called Maria. y sabe que esa ternerilla se llama María. And she puts her arms around Maria. Y pone sus brazos alrededor de María. Is Maria worth 50 euros? ¿María vale 50 euros? She's worth everything. Se lo vale todo. So many tears will fall when the farmer takes the daughter home and leaves Maria in the market. Van a caer muchas lágrimas por las mejillas de María, perdón, de las mejillas de la niña cuando se la lleve su granjero a casa y vea que María se queda allí. You have to look with your own mind to see everything is relative. Tienes que ver con tu propia mente y darte cuenta de que todo es relativo. Nothing is inherent in terms of value. Nada es inherente en términos de valor. Because the essence of all phenomena is emptiness. Porque la esencia de todos los fenómenos es la vacuidad. Why? Because all phenomena are the radiance of the mind. They are experience. ¿Por qué? Porque todos los fenómenos son el resplandor de la mente, son experiencia. There are no phenomena apart from the mind. No hay ningún fenómeno aparte de la mente. This has no meaning until you look for yourself. Y esto no tiene ningún significado hasta que tú miras por ti mismo. This is why Dzogchen is difficult. Y por esto el Dzogchen es difícil. If you're doing Tantra, you can get a practice, a sadhana, and you repeat it many, many, many times. Si tú practicas el Tantra, pues te pueden dar una práctica, una sadhana, y tú la repites muchas veces. You know what to do, and you do it again and again. Tú sabes lo que tienes que hacer y lo haces una y otra vez. But Dzogchen is always about freshness. Pero el Dzogchen tiene que ver con la frescura. The mind itself is fresh, naked, uncooked. La mente en sí es fresca, nueva, desnuda, no está cocinada. And so we have to learn to look with fresh eyes. Entonces tenemos que aprender a observar con ojos nuevos. Not to assume, not to imagine. No asumir, no imaginar. But just to see. Sino simplemente mirar. So he says, at the beginning, the mind itself is without source and so is void. Y In the dice, middle, on you go. En el principio, la mente carece de origen, por lo tanto es vacía. That is to say, mind here is meaning our awareness, Rigpa.
Es decir, aquí con mente está hablando de nuestra presencia, de Rigpa. Does it have a source? ¿Tiene una fuente? The source is empty. ¿Tiene una base? La base está vacía. The ground is emptiness. La base es vacuidad. Nothing comes from nothing. Nada viene de nada. Awareness is also nothing. La presencia también es nada. It appears to be something. Parece que es algo. There is lucidity, illumination, Hay lucidez, iluminación, but you can't catch it. pero no puedes atraparla. You can't catch the light. No puedes atrapar la luz. Because it's movement. Porque es movimiento. The mind displays itself as movement. La mente se despliega a sí misma como movimiento. So whatever is arising in the mind is arising out of nothing. Así que todo lo que surge en la mente surge a partir de la nada. Where is it arising to? Y entonces, ¿a dónde surge? From nothing into nothing and back to nothing. De nada a la nada y vuelta a la nada. Where does the first nothing stand in relation to the second and to the third? ¿A dónde se coloca el primer nada en relación con el segundo y con el tercero? The nothing of the source, the nothing of the staying, and the nothing of the going. El nada de la base, de la fuente, el nada de permanecer y el nada del marcharse. Is one bigger than the other? ¿Es uno mayor que el otro? Better than the other? ¿Mejor que el otro? Cleaner, fresher, brighter? ¿Más limpio, más fresco, más brillante? So this is what he says. You look, in the middle, it's without resting place, and so it is void. Eso es lo que dice. En el medio no tiene un lugar donde residir, por tanto es vacía. At the end, it has no destination, and so is void. Al final no tiene un destino, por lo tanto es vacía. Because, excuse me, although earlier I was talking about the content of the mind and the mind. Porque antes yo que estaba hablando de el contenido de la mente y de la mente, That's a metaphor. eso es una metáfora. Because I can put different things in my cup. Porque yo puedo colocar diferentes cosas en mi taza. The cup seems to continue, but the content varies. La taza parece que continúa, pero el contenido varía. But the mind, the ground, the openness is nothing at all. It's Pero empty. la base, la fuente no es nada, está vacía. And the clarity of the mind is the clarity of seeing that there is nothing to grasp. Y la claridad de la mente es la claridad de ver que no hay nada que se pueda atrapar. Both are empty. Ambos están vacíos. The emptiness of clarity is that you can't catch it as something. La vacuidad de la claridad es que tú no puedes atraparla como algo. So you have the emptiness of the sky. Bueno, tienes la vacuidad del cielo. Put your hands out. There's what you're going to get hold of. Sacas las manos y ¿qué es lo que vas a atrapar? In the sky, due to causes and conditions, a rainbow. En el cielo, debido a causas y condiciones, hay arcoíris. You can't catch the rainbow. No puedes atrapar el arcoíris. You can't catch the mirage. No puedes atrapar un espejismo. You can't catch a dream. No puedes atrapar un sueño. These appear. Estos se aparecen. Seems to be something. Parece que son algo. But the essence of this something is nothing. Pero la esencia de algo es nada. It is the something of nothing. Es el algo de nada. I am the something of nothing. Yo soy el algo de nada. As are you. Igual que tú. The fact of being the something of nothing means that the somethingness is non-definitional.
El hecho de que sea un algo de nada implica que el ser algo no es definitorio. Whatever I say about myself is only situationally true. Cualquier cosa que yo diga sobre mí mismo solo es verdad situacionalmente. It's true Es verdad circumstantially, circunstancialmente, dependent on causes and conditions. dependiendo de causas y condiciones. So for some reason, my throat is a bit dry. Por alguna razón, mi garganta está un poco seca, So I drink some tea así que bebo un poco de té. and it gets less dry. Y entonces se vuelve menos seca. Due to causes and conditions, the dryness arises. Due to causes and conditions, the dryness goes down. Debido a causas y condiciones surge la sequedad, debido a causas y condiciones se reduce la sequedad. While I am coughing and I hear that the tone of my voice is changing, Mientras yo estoy tosiendo y veo que el tono de mi voz va cambiando, something has happened, ha ocurrido algo, but it is a something of nothing. pero es un algo de nada. It is not final and definitive. No es final y definitivo. It is an occurrence, Es una ocurrencia, a happenstance. algo que se produce. It is marked by not being there, now being here, now not being here. Está marcado por no estar allí y no está, luego no está aquí, luego tampoco está allá. That's the same for everything in our life. Y es lo mismo para todo en nuestra vida. We were children, Cuando éramos pequeños, no longer. ya no somos niños. We were having breakfast, no longer. Estábamos tomando el desayuno y ya no. So, in your life, moment by moment, observe the processional or procedural nature of what is occurring. En tu vida, momento a momento, observa la naturaleza procesual o cambiante de lo que sucede. This is the flow of experience. Es el flujo de la experiencia. There is nothing to grasp hold of. No hay nada que se pueda atrapar. Mind's essence cannot be grasped as this or that, and so it is void. La esencia de la mente no se puede captar como esto o aquello y por tanto es vacía. Whatever you say about yourself is true, relatively speaking. Cualquier cosa que tú digas sobre ti mismo es verdad si hablamos de manera relativa. But we don't want to know this. Pero no queremos saber esto. We want to believe that what we say is true, true, true. Queremos creer que lo que decimos es verdad, verdad, verdad. So we say, oh, I like my work. Y decimos, bueno, a mí me gusta mi trabajo. Sometimes. A veces. It depends. Depende. I love my children. It depends. Amo a mis hijos. Depende. Families are full of conflicts and quarrels and all kinds of adventures. Las familias están llenas de aventuras y peleas y todo tipo de dificultades. So on a bad day, a very angry parent might say, God, I don't know why you were born. Y entonces un mal día, un padre muy enfadado puede llegar a decir, vaya, yo no sé ni por qué naciste. This might come like a sharp arrow into the heart of the child. Y esto puede convertirse en una flecha muy afilada que entra en el corazón del niño. Then the parent's very upset, and maybe crying and apologizing. I didn't really mean it. Entonces el padre se disculpa mucho y llora y dice, sí, yo no quería decir eso. But they did mean it as a momentary occurrence. Pero sí quería decir eso como un suceso momentáneo. Because I've had enough of you. Porque ya te he tenido suficiente de ti. Just don't listen and you just don't think and you're trouble. Y es que no oyes, no escuchas y no piensas y eres un problema.
and the child's kind of transfixed. Y el niño está como transfigurado. They know they've been provocative, but suddenly this is, oh, terrible. Sabe que han sido provocadores, pero luego dicen, esto es terrible. They are being blamed and shamed and frozen. Han sido culpados y avergonzados y entonces están congelados. So where is this horrible, terrible child? Entonces, ¿dónde está este niño terrible, horrible? Here and yet nowhere. Aquí y sin embargo en ningún lugar. Because it arose due to causes and conditions. Porque surgió debido a causas y condiciones. So many of us have been wounded in our lives by these kind of statements from big people. Muchos de nosotros hemos sido dañados en nuestra vida por estas afirmaciones tremendas de personas mayores. Where we receive some unmediated, full force definition of who we are. Porque recibimos esta definición sin mediación y de plena fuerza sobre quiénes somos. And because the impact is very powerful, Y puesto que el impacto es muy poderoso, it can be taken as an eternal truth. puede ser tomado como una verdad eterna. And then it can bring about a lot of difficulties in a person's life. Y entonces eso puede proporcionar un montón de dificultades en la vida de la persona. So this is what it's pointing to, that the ego's vulnerability is that it wants to know the truth, something it can hold on to, some kind of proper definition. Entonces lo que se señala aquí, que la vulnerabilidad del ego es que quiere atarse a una definición, a una proposición concreta. But then it gets pulled into being over-defined as a thing. Pero entonces se vuelve llevado a una sobredefinición como una cosa. This mind has no form or color. There's nothing there which could be marked by these horrible comments. Y esta mente no tiene ningún color ni ninguna sustancia que pueda ser marcada por este comentario horrible. Then he says, this voidness is not an empty annihilation, for mind's intrinsic clarity is pure and all-pervading. Y dice, esta vacuidad no es un vacío resultado de una destrucción, puesto que la claridad intrínseca de la mente es pura y lo impregna todo. There's nothing in the mirror. No hay nada en el espejo. The mirror cannot show the mirror. El espejo no puede mostrar el espejo. And yet, this is not a kind of empty annihilation. Y aún así, y sin embargo, esto no es un tipo de destrucción vacía. Because the mirror shows its reflections. Porque el espejo muestra sus reflejos. And similarly, the mind is showing this intrinsic clarity, which is pure and all-pervading. Y por otra parte, la mente está mostrando su claridad intrínseca, que es pura y lo impregna todo. Pure means it's ungraspable, there's nothing there. Pura significa que es inaprensible, no hay nada ahí. And yet it's all-pervading. Y sin embargo lo impregna todo. Everything I see, the table here in front of me with lots of papers, I look out the window, the roofs of the houses, some birds are flying and so on. Todo lo que vemos, los libros aquí en lo alto de la mesa, los tejados de las casas, los pájaros que van volando, todo. This is the all-pervading clarity. Esta es la claridad que lo impregna todo. I don't see birds. No veo pájaros. When I see birds, I don't see any birds. I believe birds. Cuando yo veo pájaros, yo no veo pájaros, yo creo pájaros. Bird is a potential. Pájaro es un potencial. The potential becomes bird with my thought. El potencial se vuelve pájaro con mi pensamiento. These birds don't know they're birds. Estos pájaros no saben que ellos son pájaros. Birds are human things. Pájaro es una cosa humana. Whatever these little things are for themselves, it's surely not a bird, a sparrow, a robin, a seagull.
Cualquier cosa que estos sean para, estas pequeñas cosas sean para sí mismos, desde luego no es pájaro, no es gorrión, ni gaviota, ni nada de eso. We construct the world by the massaging of our concepts into the phenomena. Construimos el mundo al masajear nuestros conceptos en los fenómenos. Intrinsic clarity is to stay with the immediacy of the perception. La claridad instantánea es quedarte con la inmediatez de la percepción. You don't need to put birdness into bird. No necesitas poner el pajarosidad en el pájaro. Patterns of shape and color. Son patrones de forma y color. The need to know is a quality of the ego. La necesidad de conocer es una cualidad del ego. It needs to know something. Necesita conocer algo. And the somethingness is not available out there. Y el que sea algo, ese algo no está disponible ahí fuera. And somethingness is not available inside either. Y esa algosidad, esa producción del algo no está disponible tampoco dentro. Who am I? ¿Quién soy yo? It depends. Depende. It's dependent origination, causes, circumstances, who I'm with, and so on, my physical health, and so on. ¿Quién soy yo? Pues depende de causas y circunstancias. Es originación interdependiente, dependiendo de mi salud y de tantas cosas. Mind itself is the maker of all samsara and nirvana. La mente es la que crea el samsara y el nirvana. So, samsara means this site of suffering. Samsara significa este lugar de sufrimiento. And there are all kinds of details about the 6 realms, the formless God realm, the form God realm, sensuous God realm, jealous gods, and so on. You can read about them. Ahí hay todo tipo de detalles sobre los 6 reinos, el reino de de sin forma, de la no forma, el reino de los dioses. Puedes leer sobre ellos. How does it make these? ¿Cómo hace todo estos? By imagining. Imaginándolos. Everything is imagined. Todo es imaginado. That's all. Eso es todo. We imagine these things. Imaginamos estas cosas. If you support the dictator, then you imagine he's a good guy. Si tú apoyas al dictador, pues imaginas que es un buen tipo. And if you don't support the dictator, you think he's not a very nice person. Y si tú no apoyas el dictador, pues te imaginas que él no es una persona muy agradable. Well, he's obviously not a nice person because he causes people to be arrested and tortured. Obviamente no es una buena persona porque causa que a otra gente se la detenga y se la torture. Oy, oy, oy. The reason he has people arrested and tortured is because they are bad people and they are the enemy of the country, and he is a great man for doing this. Pero no, la razón por la que hace que la gente que se detenga y se torture a gente es porque esos son malos. El dictador es bueno y está salvando al país. We need more killing. Necesitamos que se mate más. This purification of the country. Es la purificación del país. When the earth of this good country is bathed in the blood of these traitors, then we shall be happy. Cuando la tierra de este país esté bañada con la sangre de esos traidores, entonces seremos felices. People believe such things. La gente cree en ese tipo de cosas. We know in the world at the moment there are people very happy to kill others because of establishing truth. Y hoy lo vemos en el mundo muchas veces. La gente está dispuesta a matar porque han establecido la verdad. They are making samsara. Están fabricando el samsara. In the name of virtue. En el nombre de la virtud. These people are not following the proper religion. Esta gente no está siguiendo la religión correcta. They want to destroy our culture.
Quieren destruir nuestra cultura. This is an interpretation. Esto es una interpretación. Interpretation plus power means tears for some and joy for others. Interpretación más poder implica lágrimas para unos y disfrute para otros. So when it says mind is the maker of all of samsara and nirvana, it doesn't mean that it makes real things. Y cuando dice la mente es la que crea el samsara y el nirvana, no quiere decir que la mente fabrique cosas reales. There are no real things. No hay cosas reales. Everything is illusion. Todo es una ilusión. It is imagined. Es imaginado. So again, we are fortunate at this time. We can watch films. You can look at the television or your telephone and you see pictures. De nuevo, somos muy afortunados por vivir en estos tiempos. Podemos ver películas, podemos mirar en el móvil y ver imágenes. You can believe things which are ridiculous, Podemos creer en cosas que son ridículas, but they seem to be true. pero parece que son verdad. I am quite fond of the films about Ice Age. Yo soy muy aficionado a las películas sobre la edad del hielo. So I look at these creatures and they have a face and they smile and I laugh. Yo miro a estas criaturas y tienen esta cara y yo me río. I respond to their lack of reality as if it was real. Yo respondo a su falta de realidad como si fuesen reales. I believe in them. Yo creo en ellas. I believed in my mother, Yo creo en mi madre. but my mother only existed for me and my brother Pero mi madre solo existió para mí y para mi hermano, because she was the wife of my father and the daughter of my grandmother. porque fue la esposa de mi padre y la hija de mis abuelos. Mother was a constellation, a creation of a patterning of aspects of her potential. Madre es una constelación, un patrón a partir de su potencial. Clarity is the potential of the ground as it reveals itself. La claridad es el potencial de la base cuando se muestra a sí misma. So I was hearing on the radio that you can buy patches of cleared land in the Amazon. Yo estaba escuchando en la radio que puedes comprar trozos de terreno limpiado en el Amazonas. People have illegally felled the trees, sold the wood, and then they pretend that they are the true owners of the land, and you can go online and buy the land. La gente ha cortado los árboles, ha vendido la madera y luego dice que posee la tierra y la vende. Is that good or bad? ¿Es eso bueno o malo? It depends. Depende. If you are selling land you don't own and you get money, then it's good for you. Si tú estás vendiendo una tierra que tú no posees pero ganas dinero, pues eso es bueno para ti. Now, we good Buddhists might say, oh, but friend, that's not good for your karma. Pero nosotros que somos buenos budistas podríamos decir, oye amigo, esto no es bueno para tu karma. They say, hey, come, have a beer. Don't talk to me about karma. Y te puede decir, oye, vamos a tomarnos una cerveza, no me hables del karma. Karma comes tomorrow, mañana. Today we have beer. Del karma hablamos mañana, hoy vamos a hablar de la cerveza. For him it's good. Para él es bueno. We might think this is disaster, chopping down the Amazon forest. Podremos pensar, eso es un desastre, talar el Amazonas. This is why it's very painful to be a liberal politically. Por esto es por lo que es muy doloroso ser políticamente un liberal. Because you don't understand relative truth. Porque no entiendes la verdad relativa. But it's obviously wrong. Pero es obviamente equivocado. Not at all. No, en absoluto.
Depends how you look. Depende cómo mires. But they are wrong to look that way. They don't understand. Pero están equivocados al verlo así, es que no entienden. They understand how to make money. Entienden cómo hacer dinero, They understand how not to be bothered by the future that they're not going to be living in. entienden cómo no ser molestados por un futuro en el que ellos no van a vivir. Their behavior is determined by the factors that are relative to their notion of their existence. Su comportamiento está afectado por la noción que tienen sobre cómo deben llevar su existencia. And your reaction is relative to the beliefs which you hold and your notion of the future of the world and climate change and so on. Y tu reacción está afectada por tu noción de lo que tú consideras de tus creencias, tú consideras del mundo y cómo será el cambio climático y todo eso. We're not in a philosophy class. No estamos en una clase de filosofía. As Mao Zedong said, power grows out of the barrel of a gun. Como decía Mao Zedong, el poder crece a partir de un arma. The people who are taking down the forest, they also have guns. La gente que está destruyendo el bosque, pues también tiene armas. So this is what it means when he says mind is the basis for samsara and nirvana. Así que esto es lo que quiere decir cuando dice la mente es la base del samsara y el nirvana. Everything is possible. Todo es posible. The cavalry is not coming. No viene la caballería. God is not going to descend from heaven in a blaze of light. Dios no va a descender desde el cielo en un halo de luz. Many factors operate together and these patterns occur. Muchos factores operan juntos y esto sucede. So at the beginning I touched on the precious human birth. Entonces, en el principio yo hablé sobre el precioso nacimiento humano. For a moment, we have the chance to be in a healthy body, studying Dharma and seeing how these factors operate together. Por el momento hemos nacido en un cuerpo sano y podemos estudiar el Dharma y ver cómo estos factores operan juntos. The clouds clear a little and we see, oh, it's like this. Las nubes se aclaran un poco y podemos ver, es así. But then the clouds come back. Pero luego vuelven las nubes. And the clouds are everywhere in people's minds. Y las nubes están en todos lugares, en las mentes de la gente. The 6 realms of samsara are 6 kinds of cloud. Los 6 reinos de samsara son 6 tipos de nubes. Some of these clouds are pleasant dreams, some are nightmares. Algunas de estas nubes son sueños agradables y otros son pesadillas. However they are experienced, they are empty of inherent existence. Tal y como sean experimentados, son vacíos de existencia inherente. Because they are the appearance of the potential of the mind as radiant patterns of light and sound. Porque son la apariencia del potencial de la mente que se manifiesta como sonido, como luz. So the key point is to observe for yourself how many strong beliefs you have. La cuestión clave es observar por ti mismo cuántas creencias fuertes tú tienes. This is good, this is bad. Esto es bueno, esto es malo. The goodness seems to be self-existing. La bondad parece que existe por sí misma. Whenever you say to someone, but it's obvious. Cada vez que tú le dices a alguien, pero es que es obvio. You have to hear this, that you have just told them that you are blind. Tienes que oír esto, y es que le acabas de decir que eres ciego. It's only obvious to the blind because you're sitting inside your belief. Es solo obvio para el ciego porque te colocas dentro de la creencia. No, you can read about the news, look at politics, look at economics. You see patterns of belief, world energy generated towards making more weapons or making more hospitals.
Tú puedes observar el mundo y ves movimiento y patrones de creencia que hacen que se construyan más armas o que se construyan más hospitales. This is all the energy of the mind. Todo esto es la energía de la There mente. are no self-existing objects or subjects anywhere. No hay sujetos ni objetos que existan por sí mismos en ningún lado. But as he says, this doesn't mean there's nothing at all. Pero como dice, esto no significa que no exista nada en absoluto, Because the mind's intrinsic clarity is pure and all-pervading. porque la claridad intrínseca de la mente es pura y lo impregna todo. So everything you see is the clarity of the mind. Entonces todo lo que ves es la claridad de la mente. The mind, my mind. La mente, mi mente. We're going to be looking more at how these two things are inseparable and yet not the same. Y vamos a ver más adelante cómo estas dos cosas son inseparables y sin embargo no son lo mismo. Okay, so now we have a break until 2:00 English time. Y ahora vamos a tener un descanso hasta las 2 en punto, hora inglesa. Bye for now. Adiós por ahora. Okay. Vale. Vale. So let's proceed. Vamos a proceder. So we're continuing with the description of the ground. Continuamos con la descripción de la base. He says then, never changing, its present is instant. Dice, es inmutable, su presencia es instantánea. Means it's always showing. Es decir, siempre muestra. And yet it never changes. Y sin embargo, nunca cambia. So again, for this, we have the image of the mirror. De nuevo, para esto tenemos la imagen del espejo. The mirror itself doesn't change, but the flow of images is instant. El espejo en sí no cambia, pero el flujo de imágenes es instantánea. So when you go out in the world, walking down the street, by each step, you see a whole different range of possibilities arise. Cuando vas por la calle y vas mirando al mundo, a cada instante surgen un enorme potencial de posibilidades. This is the gift of the ground. Esto es el regalo de la base. And the key thing is that you also are part of the gift of the ground. Y la cuestión clave es que tú también eres parte del regalo de la base. So if you don't hold yourself apart from it, separate from it, Entonces, si tú no te colocas a ti mismo aparte de ello, then you see directly you are the unfolding along with everything else of the creativity or the expressive power of the ground. y entonces te das cuenta de que tú mismo también es parte de esa creatividad o de poder expresivo de la base. Whatever is possible appears yet without inherent existence. Todo lo que es posible aparece, pero sin una existencia inherente. This means all that occurred in the past, all that occurs now, all that occurs in the future. Esto se refiere a todo lo que ocurrió en el pasado, todo lo que ocurre ahora, todo lo que ocurrirá en el futuro. Whatever seems just or whatever seems unjust. Cualquier cosa que parezca justa, cualquier cosa que parezca injusta. Everything appears, but without inherent existence. Todo aparece, pero sin existencia inherente. Appearance is pattern of light and sound. Apariencias son patrones de luz y sonido. There is no substantial personal essence to anything. No hay ninguna esencia sustancial, personal, de nada. The essence of every appearance is emptiness. La esencia de cada apariencia es la vacuidad. Emptiness means the ground. Y vacuidad quiere decir la base. Mind is profound, precise, and beyond all measurement. La mente es profunda, precisa y está más allá de toda medida. Profound means no matter how much you look, you can't get to the bottom of it. Profunda quiere decir que no importa cuánto mires, nunca vas a llegar al fondo.
Now, if you want to explore what that infinity is, Pero si tú quieres explorar qué es esa infinidad, then when you come to a conclusion cuando tú llegas a una conclusión, that the mind is like this or that, que la mente es así o asao, don't alter it in any way. no lo alteres de ninguna manera, Stay with it and see what happens. quédate con ello y mira a ver qué sucede. Your conclusion, your answer, your truth vanishes. Tu conclusión, tu respuesta, tu verdad desaparece. Some other thought arises, some other thought arises. Y surge otro pensamiento, y surge otro pensamiento. None of these thoughts can touch the depth of the mind. Ninguno de estos pensamientos puede tocar la profundidad de la mente. But it's not just a big empty space, because each appearance is absolutely exquisite, very precise. Pero no es un vacío que no tenga nada, porque cada una de estas apariencias es preciso y exquisita en su propia... In the summer, if you're at the sea, En verano, si estás en el mar, you're lying on the sand, estás tumbado en la arena, you pick up a handful of sand and you watch it going through your fingers. tomas un puñado de arena y ves cómo desaparece por tus dedos. Each of these grains of sand has its own precision. Cada uno de estos granos de arena tiene su propia precisión. It is precisely what it is. Es precisamente lo que es. This precision is also an aspect of Dzogchen Chembo. Esta precisión también es un aspecto de Dzogchen Chempo. Sometimes translated as the great perfection. A veces se traduce como la gran perfección. It doesn't mean perfect in the sense of a value category. Y perfecto no en el sentido de una categoría de valores, but rather that the open empty ground is just empty. It's the primordial purity. It's the ungraspable openness. sino que la base abierta vacía es la pureza primordial, es la apertura intrínseca. And the instant appearance or presence is precisely as it is. And in that sense, it is perfectly itself. Y la apariencia instantánea, la presencia es exactamente tal cual es, y en ese sentido es perfecta en sí misma. So I made some tea before we started. Bueno, pues yo he hecho un poco de té antes de empezar. I took the tea bag out and then there was black tea. Saqué la bolsita de té y entonces ya había té negro. And then I added milk. Y luego he añadido leche. There was one tea, then there's another tea. Antes había un té y ahora hay otro té. It is perfectly a milk tea. Es un té con leche perfecto. Before it was perfectly a black tea. Antes era un té negro perfecto. They are neither the same nor different. Ni son lo mismo ni son diferentes. Because the black tea is gone. Porque el té negro ya se fue. It's a memory or an idea. Es un recuerdo, es una idea. The milk tea is here. I can see it and taste it. El té con leche está aquí, yo lo veo, lo saboreo. It's not fair to compare things with which not like with like. No es justo comparar cosas que no son parecidas como si fuesen parecidas. One is gone. The other is here. Uno se fue y el otro ya está aquí. And the milk tea is getting cooler. Y el té con leche se está enfriando. So I need to relate to it while it's still hot. Así que necesito relacionarme con él mientras esté caliente. It is a perfectly tasty hot tea, and then it will become a perfectly not so tasty cold tea. Es un té caliente perfecto y dentro de un rato será un té no caliente, no tan perfecto. So when we give our open, non-judgmental attention to the world, entonces cuando nosotros le damos nuestra atención sin juicio al mundo, it doesn't become vague. no se vuelve vago.
it is very precise, but free of conceptual evaluation. Es preciso, pero libre de evaluación conceptual. And therefore also beyond all measurement. Y desde luego también está más allá de toda medida. It may seem to exist, but is actually void due to the nature of entities and signs, their unreality. Puede parecer que existe, pero en realidad es vacía debido a los entes y los signos, a la irrealidad. That is to say, when we think about things and talk about things, Es decir, cuando hablamos de cosas y vemos cosas, we create an object which we can compare. creamos un objeto que podemos comparar. And we do it through the application of signs which define the entities. Y lo hacemos a través de signos que definen las entidades, los entes. For example, I look out the window and I see a building. Por ejemplo, miro por la ventana y veo un edificio. That is an entity created by my thought. Eso es un ente creado por mi pensamiento. And I apply certain signs or certain ways of thinking to establish it's quite an old building, it's made of bricks and so on. Y yo utilizo determinados signos para establecer, pues que, o maneras de pensar para establecer, pues que es un edificio antiguo, que está hecho de ladrillos, todo eso. In order to think about the building, I have to supply the thoughts. Para pensar sobre el edificio, yo tengo que proporcionar los pensamientos. So it's like we're going to have a picnic. Es como si fuésemos a tener un picnic. You bring the potential and I'll bring the thoughts. Tú traes el potencial y yo traigo los pensamientos. So I'm now going to establish, oh, we'll make a sandwich. So we had to cut the bread and put the things inside. Así que ahora vamos a establecer un sándwich. Tú traes el pan, yo voy a traer lo de dentro. Your own thoughts, feelings, sensations, memories, and so on are the constructive factors working with the unborn potential of the immediate. Tus pensamientos, sensaciones, sentimientos son los factores que trabajan con el potencial de lo que es inmediato. So it's important not to make a false duality here. Es importante no hacer aquí una dualidad falsa. Because the thoughts, feelings, judgments, likes, dislikes, and so on are also the immediate display of the energy of the ground. Porque los pensamientos, los sentimientos y todo eso también son el despliegue inmediato de la base. The field of color and light, the evidence of the raw material of the senses and how we cook it, both are the empty play of the energy of the mind. Las longitudes de onda de los colores, como nosotros percibimos el material crudo y cómo nosotros lo cocinamos, ambos son el despliegue, el resplandor de la base. So the more we look and really check out how it is, we see, oh, there's nothing there which exists. Así que cuanto más veamos y observemos, nos damos cuenta, pues ahí no hay nada que exista. Yet, although it doesn't exist, it shows many illusory forms. Pero puede parecer que no existe, pero proyecta muchas formas ilusorias. This is a mystery. Esto es un misterio. We have to experience it directly. Tenemos que experimentarlo directamente. If you think about it, you will pull the facts you can establish, you'll pull them into your frame of reference. Si tú piensas sobre ello, tú puedes coger los hechos que tú colocas desde tu marco de referencia. And then you'll never escape the gravitational pull of your own little self-referential world. Pero de esa manera, entonces nunca vas a escapar el tiro gravitacional del ser tú mismo. So that's why he says, mind's original presence is beyond thought, and it does not become an object of thought.
Por eso dice, la presencia original de la mente está más allá del pensamiento y no se convierte en un objeto del pensamiento. So maybe you meet someone and you really like them. Por ejemplo, puede que te encuentres con alguien y que te guste mucho. You tell them, I can't stop thinking about you. Y le dices, es que no puedo parar de pensar en ti. But who is this you? Pero ¿quién es este tú? You're saying this to someone and you're addressing them as you. Tú se lo estás diciendo a alguien y lo llamas como tú, But do your thoughts actually reach this person? pero tus pensamientos en realidad alcanzan a esta persona. Rather, you pull an image or the constituents of an image towards you, and then you construct your sense of them. Más bien tú te traes una imagen o los constituyentes de esa imagen y entonces eso lo llevas hacia ti. So there is an object of thought, Entonces hay un objeto de pensamiento, but this is your object. pero es tu objeto, This is not the actuality of the other. no es la realidad del otro. So this is what it means here. Y esto es lo que quiere decir aquí. You can think about the mind again and again and again. You can have all kinds of thoughts. Tú puedes pensar sobre la mente una y otra vez, puedes tener todo tipo de pensamientos. And you may think that you are like a scientist and you are really going to arrive on this foreign planet and plant your little flag. Pero tú puedes pensar que eres como un científico y que vas a llegar a este planeta extraño y que vas a poner tu bandera allí. But where you have arrived is in the territory of your own thoughts. Pero a donde has llegado es al territorio de tus propios pensamientos. You are thinking about your own thoughts. Estás pensando sobre tus propios pensamientos. This is your creativity has been trapped by a self-referentiality which you do not recognize because you think your thinking leads to objective truth. Es decir, tu objetividad ha sido tomada por tu autorreferencia, pero no lo ves, porque tú crees que estás observando la verdad auténtica. So he says it's impossible to say what it's like. Así que dice que es imposible decir qué aspecto tiene. Now, if you think that knowledge, which can be thought and spoken, is the limit of truth, then this is a big problem. Entonces, si tú piensas que este conocimiento es el límite de lo que tú puedes conocer, pues eso es un problema. We are established normally inside our dualistic consciousness. Estamos estableciéndolo normalmente fuera de nuestra consciencia dualista. That is to say, it's a mode of thinking which can apprehend something. It's a shaping knowing. Es decir, es una manera de conocer que establece las cosas, es un modo de conocer. A selective shaping knowing. Es un conocer selectivo y que da forma. And it will definitely construct something if you want. Y definitivamente va a construir algo si quieres. But mind reveals itself through awareness. Pero la mente se revela a sí misma a través de la presencia. But awareness does not substantialize the object. Pero la presencia no hace sustantiva la presencia. O sea, el objeto. Words like awareness can easily lose all meaning. Palabras como presencia pueden fácilmente perder todo significado. In this text, in this kind of text as well, awareness means the illumination of the field of occurrence. En este texto, en este tipo de texto, la presencia quiere decir la iluminación del campo de ocurrencia, donde ocurren. The field of occurrence shows the interplay of subject and object. El campo de ocurrencia muestra el juego de sujeto-objeto. So, in our dualistic consciousness, I am the knower.
Entonces, en nuestra consciencia dualista, yo soy el conocedor. With non-dual awareness, the awareness is the revealer of the interplay of unborn subject and object. En la presencia no dual, la presencia es el revelador del juego de sujeto y objeto. Beyond thought, it's inexpressible. Está más allá del pensamiento, por lo tanto, es inefable. It's not touched by any faults or good qualities whatsoever. No se ve modificada por ninguna falta o por buena calidad o por buena cualidad. In order to be touched, there has to be something there. Para que sea tocada o modificada, tiene que haber algo ahí. It's present, Está presente, but it's not here as something. pero no está aquí como un algo. It presents itself as emptiness and a potential and an expression. Se presenta a sí mismo como vacuidad y potencial y una expresión. So, what we normally get concerned with is the expression. Entonces, lo que a nosotros normalmente nos ocupa es la expresión. And then we try to grasp hold of the expression to work out what it means. Y queremos estudiar la expresión para ver qué es lo que quiere decir. But you need the revealing power or the illuminating power of awareness to show the expression. Pero necesitas el poder revelador o el poder iluminador de la presencia para poder analizar la expresión. And yet you don't get anything. Y sin embargo, no obtienes nada. So this is very difficult for us to understand. Esto es muy difícil para nosotros entenderlo. We have to see precisely what it is. Tenemos que ver precisamente qué es lo que es. I don't know what it's like in other countries, but in England, when people buy a cooker, they have an oven, and the ovens have many different qualities. Yo no sé cómo es en otros países, pero en Inglaterra, cuando la gente compra una hornilla, viene con un horno y el horno pues tiene muchas diversas cualidades. You have fan ovens, you have ovens which distribute the heat quite equally. You have got ovens which one part is very, very hot and the other is less hot. Tiene hornos con un ventilador, hornos que distribuyen el calor de manera uniforme, hornos en los que una parte del calor, una parte está muy caliente y otra parte no tan caliente. So you have to attend to the precise nature of this oven if you're going to bake things. Así que tienes que atender al modo preciso de este horno si tú vas a cocinar cosas. Your assumption about the generality of ovens Tus suposiciones sobre la generalidad de los hornos will not touch this oven. no van a tocar este horno. You need direct experience of this oven. Necesitas una experiencia directa de este horno. Otherwise, you're going to burn what you're cooking. Porque si no vas a quemar lo que vayas a cocinar. So, again, don't rely on conceptual creation, but stay through the senses in a very precise, immediate way. Entonces, de nuevo, no confíes en la creación conceptual, sino quédate de manera precisa con la experiencia directa. Mind's original presence is not obscured by any good or bad karmic conditions. La presencia original de la mente no está oscurecida por ninguna condición kármica, sea buena o mala. Means maybe from previous experiences in previous lives and this life, you are somewhat addicted to lying and cheating. Por ejemplo, en esta vida o quizás de vidas anteriores, por condicionamientos, tú estás adicto a engañar, a mentir. Now you feel bad about this. Ahora te sientes mal por ello. You think, oh, I have to do some purification, otherwise I won't be able to experience my mind
because the mind is pure. Y piensas, bueno, pues yo tengo que hacer purificación porque si no, no voy a ser capaz de experimentar mi mente. Mi mente es pura. This is a problem of language. Esto es un problema del lenguaje. The intrinsic purity of the mind, what's called kada in Tibetan, La pureza intrínseca de la mente, lo que se llama kadak en tibetano, precisely means emptiness, the untouched, the untouchable. precisamente significa vacuidad, lo no tocable, lo que no se puede tocar. Now you think I'm a bad person. Bueno, tú piensas que yo soy una mala persona. The bad things I have done have touched me and contaminated me. Las cosas malas que yo he hecho me han modificado, me han contaminado. I have to get these bad things out of me. Tengo que sacar estas cosas malas de mí. This is what arises when you don't understand the mind. Esto es lo que surge cuando no entiendes la mente. The mind is empty. La mente está vacía. It has no pockets. No tiene bolsillos. Where is your bad karma? ¿Dónde está tu karma malo? It is part of the potential. Es parte del potencial. If I go to the supermarket Si yo voy al supermercado and I realize I should lose some weight, y yo me doy cuenta de que debería perder peso, I have my basket. yo tengo mi cesta. And what I have noticed is that bars of chocolate do not jump off the shelf into my basket. Y lo que yo me he dado cuenta es de que las barritas de chocolate no saltan desde las estanterías a mi cesta. If I don't take the bar of chocolate, it sits there. Si yo no tomo la barrita de chocolate, se queda allí. It doesn't cause any trouble. No causa ningún problema. Very peaceful. Son muy pacíficas. I am the one who might think, oh, I'll take some chocolate. Oh, yo soy el que piensa, bueno, pues voy a coger un poco de chocolate. So this is the same with your mind. Ya es lo mismo con tu mente. You have a habit formation. Tienes una formación habitual. The thought, feeling, sensation, whatever arises in the mind, and the energy of consciousness moving in the stream, the unborn stream of becoming, tilts towards the object. El pensamiento, la sensación, el sentimiento, cualquier cosa que surja de la mente y la fuerza de la conciencia que mueve a eso hacia el objeto. Now you've taken the thought. Ahora ya has cogido el pensamiento. The thought didn't take you. El pensamiento no te agarró a ti. If you leave the thoughts alone, they don't do anything. Si tú dejas el pensamiento en paz, no hace nada. The karma is pure in itself. El karma es puro en sí mismo. What makes it dirty or bad or troublesome is the fact you get involved in it. El hecho, lo que lo hace impuro o problemático es el hecho de que creas en él. So if you have a habit of lying, you in a difficult situation, you start to lie. Así que si tienes el hábito de mentir en una situación difícil, pues empiezas a mentir. I know how to do it. Yo sé cómo hacerlo. Why would I not do it? ¿Por qué no lo haría? Then the subject and object are turning together. Entonces, sujeto y objeto giran juntos. So the situation can seem to evoke the tendency in the subject. Entonces, la situación parece evocar al sujeto hacia el objeto. And the energy of the subject can seem to enliven, to make powerful the presence of the object. Y la energía del sujeto puede darle vida y darle vivacidad al objeto. But if you leave it alone, it stays where it is. Pero si lo dejas en paz, se queda donde está. It goes free by itself. Se libera por sí mismo. The mind is the main thing. Don't blame the object. La mente es la cosa principal, no culpes al objeto. Mind's original presence is not obscured by any good or bad karmic conditions.
La presencia original de la mente no resulta oscurecida por ninguna condición kármica, sea buena o mala. Okay, so again, think of the mirror. You look in the mirror, you want to see the mirror, you only see a reflection. De nuevo, pensemos en el espejo. Quieres ver el espejo y lo que ves es el reflejo. I can't see the mirror itself. No puedo ver el espejo en sí. From that point of view, because you imagine that seeing the mirror and seeing a reflection are the same kind of experiences, Desde ese punto de vista, puesto que piensas que el ver el espejo y ver el reflejo son la misma cosa, you're looking in the right way for seeing reflections, but you're not looking in the right way for seeing the mirror. mm, estás mirando de la manera correcta para ver el reflejo, pero no estás mirando de la manera correcta para ver el espejo. In the same way, when you look at yourself and you become aware that maybe you've betrayed other people or been lazy or something you don't like, you think, oh, why can't I be pure? Del mismo modo, si tú te miras a ti mismo y tú piensas que, bueno, pues que has engañado a otras personas o has sido perezoso y entonces dices, ay, es que yo no soy puro. I am the cause of my actions. Yo soy la causa de mis acciones. I take responsibility. Yo tomo responsabilidad. I did this. Yo hice esto. Now, in terms of duality, this might seem very noble and honest. En términos de dualidad, esto parece muy noble y honesto. I did this. Yo hice esto. Really? Really? You did it? How did you do it? ¿Realmente tú lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Well, the impulse came and I jumped into the impulse and I did it. Vino el impulso, salté a ese impulso y lo hice. So if you're standing at the bus stop and the bus comes and you jump on the bus, are you driving the bus? Entonces, si viene el autobús y tú estás en la parada y cuando llegas saltas al autobús, ¿estás conduciendo el autobús? You didn't drive the bus. You didn't No, do the deed. no eres el hacedor, no conduces el autobús. So who did it? Entonces, ¿quién lo hizo? No one did it. Nadie lo hizo. But it happened. Pero sucedió. Oh, that is not what you learn as a child. Bueno, pues esto no es lo que aprendes cuando eres un niño. You have to be responsible. Get your school bag ready for tomorrow. Tienes que ser responsable, prepara tu mochila para mañana. That is not my job. That is your job. Ese no es mi trabajo, es tu trabajo. So we are always being told there is a doer, there is an agent. Entonces siempre se nos dice que hay un hacedor, que hay un agente. What he's showing here, if we can hear it, is the agent is emptiness. Y lo que se nos dice aquí, si podemos oírlo, es que el agente es la vacuidad. Everything arises like a dream, like a mirage, like a miracle, as the play of emptiness. Todo surge como un sueño, como un milagro, como un espejismo, desde la vacuidad. But if you don't see this, Pero si no ves esto, then you imagine I am the doer. entonces tú te imaginas, yo soy el hacedor. So, to see the original presence, Entonces, para ver la presencia original, then you see the immediacy of the presence of the field of experience as the display of emptiness. entonces ves la inmediatez de el campo de apariencia como el despliegue de la vacuidad. But if you reify it, if you turn it into an assemblage of things, Pero si tú lo cosificas y lo conviertes en una asamblea de cosas and you ascribe to them different qualities and different values, y les ascribes determinadas cualidades, determinados valores, then looking in that way, it is as if mind's original presence is obscured. mirando de esa manera es como si la presencia original estuviese oscurecida. Because you have altered the magnification. Porque has alterado la magnificación.
is like if you have a telescope Es como si tú tuvieses un telescopio and you look at the tree in the distance and you adjust it. y miras al árbol en la distancia y lo ajustas. Now you can see the tree clearly. Ahora puedes ver el árbol claramente. You turn your head, you look at the hill, Giras la cabeza, miras la colina, but it's all hazy. pero está todo como borroso. What's wrong? I Pero could ¿qué, see the tree. How come I can't see the hill? pero ¿qué es lo que pasa? Yo podía ver el árbol, ahora no puedo ver la colina. Because it's adjusted for the tree. Porque está ajustado al árbol. You can adjust it for the hill. Puedes ajustarlo para la colina. And if you get good, you can see the tree and the hill at the same time. Y si te vuelves bueno, puedes ver la colina y el árbol a la vez. But at first, when you do the meditation, you have to relax and let go. Pero al principio en la meditación tienes que relajarte y dejar ir. Your telescope, your microscope is tuned in to a particular level of magnification. Tu telescopio, tu microscopio está, está sintonizado, está hecho para un determinado nivel concreto de medida. That is your karmic construct, to be born as a human being and not as a dog or a frog. Eso es tu constructo kármico en concreto, para haber nacido como un ser humano y no como un perro o una rana. And that's why you see things in this way. Y por eso ves las cosas de esta manera. Oh. So it's not hidden by your eye, you can see. Entonces no está oculto a tu ojo, tú puedes ver. It's hidden by the method of looking, which actually doesn't hide anything. No está oculto por tu ojo, sino que está oculto por el método de mirar, que no ves nada. Nothing is hidden, you just don't see. No es que esté oculto en realidad, es que simplemente no lo ves. He says it's not stained by all the impurities of reliance on signs. Y dice, tampoco queda marcada por las impurezas que surgen de la dependencia de los signos. We've already looked at it. I mean, in this text, he's repeating the same thing again and again and again with slight variations to try to, like walking around a sculpture. Esto ya lo hemos visto. En este texto, mira, analiza las cosas una y otra vez para que queden claros cómo andar alrededor de una escultura. The signs are the ways in which you interpret what's there. Los signos son las maneras en las que tú interpretas qué es lo que hay ahí. Maybe I don't know if the camera catches this cup, but if you can see the cup in my hand. No sé si la cámara puede ver esta taza, pero si ves, aquí está esta taza en mi mano. This is a cup. Esto es una taza. This is a concept. Es un concepto. So if you know, I am seeing concepts. Así que si tú ves, yo estoy viendo conceptos. I need to go to the Dharma optician. Necesito ir al óptico Dharma. It's a kind of optical psychosis. Es porque es una especie de psicosis óptica. I want to see what's there without imagining it. Yo quiero ver qué es lo que hay ahí sin imaginármelo. So then we need to not apply the interpretive signs. Necesitamos no aplicar los signos interpretativos. When I was a child, my big brother was a bit taller than me. Cuando yo era un niño, mi hermano mayor era un poco más alto que yo. And I remember people would come to visit the house and they would say things like, "Oh, you have to grow a bit more to catch up with your brother." Y recuerdo que la gente llegaba allí a la casa y decía, bueno, tienes que crecer un poco para llegar a la altura de tu hermano. This is a kind of madness. Y esto es algún tipo de locura. Each child is their own size for their own age, and some will grow very tall and some will not grow so tall. Cada niño está ahí en su altura para su edad y algunos van a crecer más, otros van a crecer menos. But the person making the comment is using signs to compare and contrast and to make a little, for them, funny comment.
because they know how people are and they can make their definitive statement. Pero la gente que llega y hace ese tipo de comentario que es divertido para ellos es porque saben cómo son las cosas y saben cuál es la verdad. Pueden comparar y contrastar. What did my brother's height have to do with me? ¿Qué es lo que la altura de mi hermano tenía que ver conmigo? To really see what is there is to see the infinity of the precision of this, which is beyond comparison. Para ver realmente lo que hay es ver la infinidad de la precisión de lo que existe ahí, sin más. None of the names of all the phenomena of samsara and nirvana can be applied to it. No se le pueden aplicar los nombres de todos los fenómenos del samsara o el nirvana. Those of you who've studied the aspiration of Samantabhadra or the evocation of Samantabhadra will see that it's saying exactly the same things. A todos aquellos de vosotros que hayáis estudiado las aspiraciones de Samantabhadra, sabréis que está diciendo exactamente lo mismo. Mind's original presence is free from all the limitation of holding to dualities such as permanent and impermanent, hope and doubt, inhibiting and encouraging, rejecting and accepting, good and bad, large and small, top and bottom, bound and free, happy, sad, and so on. La presencia original de la mente está libre de todos los límites que se derivan de dualidades tales como la permanencia y la transitoriedad, la esperanza y la duda, la inhibición o la intrepidez, el rechazo o la aceptación, lo bueno y lo malo, lo grande y lo pequeño, lo de arriba y lo de abajo, lo libre y lo atado, lo feliz y lo triste, etc. These pairs of polarities are very, very important for us. Estos pares de polaridades son muy, muy importantes para nosotros. They seem to be mutually excluding opposites. Parece que son opuestos que se excluyen mutuamente. But in fact, they are bound together. Pero en realidad van unidos juntos. Because you can't have hope without doubt. Porque no puedes tener esperanza sin duda. Inhibiting without encouraging. Inhibición sin intrepidez. To do one is not to do the other. Hacer uno implica no hacer el otro. When one is overt, the other is implicit. Cuando uno está oculto, el otro está implícito. And the particular polarity at the root of it is self and other. Y la polaridad particular que hay dentro es el yo y el otro. I am not you. Yo no soy tú. And I know that I'm me because I'm not you. Y yo sé que yo soy yo porque no soy tú. The not you-ness of you is the me-ness of me. El hecho de que tú no seas tú es el hecho de que yo sea yo. So without you, there is no me. Así que sin ti no soy yo. Without hot, there is no cold. Sin caliente no hay frío. These are relative terms, conventional terms, and they establish each other's meaning as the method of establishing their own meaning. Estos son términos relativos y establecen su significado convencional como manera de establecer su significado. And mind's original presence, how it has always been, is not made by anyone. Y la presencia original de la mente, como es, como siempre ha sido, no está hecha por ninguno. It just is. Simplemente es. And yet it isn't anything. Y sin embargo, no es nada. Anything you try to say about it is going to be off. Cualquier cosa que intentes decir sobre ella, pues no va a ser eso. All of these words are a way of encouraging us to stay with our mind and get to know it, but in a very, very subtle way. Todas estas palabras son un intento de conocer nuestra mente, pero de una manera muy sutil y de una manera muy ligera. Like in some old story of the hero's journey.
Como en las viejas historias del viaje del héroe. If you're going into the labyrinth, you have to get the thread from Ariadne, and you have to get some food to give to some of the creatures on the way, and some special password to get through the iron gate. Tienes que ir a través del laberinto y tienes que tirar del hilo de Ariadna o tienes que coger una comida que es de llevar o tienes que pasar por determinada verja. In the same way, when we sit in the practice, it's something very simple. Del mismo modo, cuando nos sentamos en la práctica es algo muy simple. We're deciding just to be relaxed and open, and whatever comes, comes. Estamos relajados, nos sentamos, estamos abiertos y cualquier cosa que surja, surge. But as we open to space, Pero cuando nos abrimos al espacio, we start to feel these winds blowing in space. empezamos a sentir estos vientos que fluyen en el espacio. These tendencies which take us this way and that way. Estas tendencias que nos llevan por este camino, por aquel otro. So that's why we have these descriptions. So Por eso that when you feel the wind, you think, oh, if I follow this line, I will get lost. If I follow that line, I get lost. There are always ways of come back here, come back here. Por eso es por lo que tenemos que hacer la práctica, porque cuando sentimos y ver estas descripciones, porque cuando sentimos este viento, pues yo tengo que volver aquí, y cuando veo este otro viento, pues yo tengo que permanecer aquí. So it cannot be ascribed any size or dimension. No se le puede asignar un tamaño ni una dimensión. It's free of all partiality. Está libre de toda parcialidad. Partiality arises for us because we have a need. La parcialidad surge para nosotros porque tenemos una necesidad. All sentient beings want to be happy. Todos los seres sensibles quieren ser felices. So we want to get more of the things that make us happy and less of the things that don't make us happy. Así que queremos tener más cosas de las que nos hacen felices y menos de las que nos hacen infelices. Because the mind itself is not in need of anything, it is already complete. Y puesto que la mente en sí no necesita nada, ya está completa. It doesn't go in any direction. It has no partiality. No va en ninguna dirección, no tiene parcialidad. It is beyond being something that can be indicated by saying, it is this. Está más allá de ser algo que pueda ser descrito diciendo, es esto. No concept can catch it. Ningún concepto puede atraparla. Concepts catch everything you know. Los conceptos atrapan todo lo que tú conoces. Not like anything you know. No como lo que no conoces. So when you go to catch it with a concept, it will feel right. It will feel, oh, this is what I do. I know how to do this. Así que cuando intentas atraparla con un concepto, eso parece lo correcto, porque eso es lo que yo sé hacer. Yo sé hacer esto. But we have to remember the echo of these words and let go. Pero tenemos que recordar el eco de estas palabras y dejarlo ir. Whatever conclusion you come to, if you stay with it, it will vanish by itself. A cualquier conclusión a la que llegues, si te quedas con ella, se desvanecerá por sí misma. From the very beginning, it has been perfectly pure, means empty, and abides in the great equanimity towards everything within samsara and nirvana. Desde el principio ha sido perfectamente pura, es decir, vacía, y permanece en la gran ecuanimidad respecto a todo lo que hay en el samsara y en el nirvana. When we say this is better than that, Cuando decimos esto es mejor que aquello, we mean for me, for my purposes. queremos decir para mí, para mis propósitos. In relative truth, in this world that we live in, how things fit together in terms of the attribution of value depends on our circumstances. En el mundo en el que vivimos, en el mundo de la verdad relativa, cómo las cosas se encajan unas con otras, pues dependen de los valores que nosotros les atribuyamos. If you have no intention, Si no tienes ninguna intención,
You don't need to do any attribution of value. No necesitas hacer ninguna atribución de valor. In which case, however it comes, that's how it is. En ese caso, tal como venga, así es. But if you are already pre-invested in a particular formation, pero si ya lo has invertido o estás implicado en una formación en particular, then for sure bias, thoughts, and prejudice will arise. por supuesto, entonces el sesgo, el pensamiento va a surgir. If you run a hotel in a ski resort, you want to have snow. Si tú tienes un hotel en una estación de esquí, pues seguro quieres que haya nieve. If you're an anxious driver on the mountain road, you don't want snow. Si tú eres un conductor ansioso en una carretera de montaña, no quieres nieve. You can look for yourself. These examples are everywhere. Puedes observarlo por ti mismo. Estos ejemplos están en todos lados. The world shows its relativity all the time. El mundo muestra su relatividad todo el tiempo. Those who realize this have the ground or basis of Buddhahood. Quienes se dan cuenta de esto tienen la base de la budeidad. Those who do not realize this have the ground of arising as sentient beings. Quienes no se dan cuenta tienen la base de surgir como seres sensibles. Therefore, it is called the ground of all. Por tanto, se llama la base de todo. Oh, that's why he was saying earlier, if you see one thing, it frees everything. Por eso es por lo que decía al principio, si tú conoces uno, todo se libera. If you see the ground of your own being, si tú ves la base de tu propio ser, then you see everything is non-dual with emptiness. tú ves que todo es no dual con la vacuidad. And if you don't see it, you solidify, you make substantial, and you judge. Y si no lo ves, tú solidificas, haces que las cosas sean sustantivas, sustanciales y juzgas. In the first case, you are resting in open awareness. En el primer caso, tú descansas en la presencia abierta. In the second case, you have slipped out of open awareness into identificatory consciousness. Y en el segundo caso, te has deslizado fuera de la presencia abierta en la consciencia identificatoria. So it's very helpful to read these pages again and again, and look at the sky at night, look at the sky in the morning, see what is infinite, look and see whether you think that buildings displace the sky or not. Entonces es muy útil leer este texto una y otra vez, mirar al cielo por la noche, mirar al cielo por la mañana, mirar a los edificios y ver si desplazan el cielo de alguna manera. When we look at these polarities or dualities, we have empty and full. Cuando observamos estas polaridades o dualidades, tenemos vacío y lleno. So we have, if it's empty, it's not full. If it's full, it's not empty. Sí, entonces tenemos, si está vacío, no está lleno, y si está lleno, no está vacío. This is not what is being talked of here. De eso no es lo que se habla aquí. That is a relative emptiness. Esa es una vacuidad, un vacío relativo. We need to then go back and look at the Heart Sutra. Entonces tenemos que regresar y ver el Sutra del Corazón. Form is emptiness. Emptiness is form. Forma es vacuidad, vacuidad es forma. So form is maybe the tea in my cup. Forma quizá es el té en mi taza. It's not empty. No está vacía. It's filling the cup. Está llenando la taza. Form is form. La forma es forma. When I drink the form, the cup will be empty, then it's empty. Cuando yo me beba la forma, luego la taza va a estar vacía. But the emptiness that is talked of in Dharma, in Buddhism, is an emptiness which is
non-dual with, or not in opposition with, or not mutually excluding with form or color, taste. Pero el vacío del que se habla en el Dharma es un vacío que es no dual, que no está en oposición, que no es mutuamente excluyente con la forma o con el color o con el olor o lo que sea. So then we come on to the second part, the path. Y entonces llegamos a la segunda parte, el camino. The practice which constitutes the path is to understand falseness so that confusion is liberated. La práctica que constituye el camino es entender la falsedad con el fin de que la confusión se libere. Whose falseness? La confusión o sea, la falsedad de quién? My falseness. Mi falsedad. But it is not primarily a personal falseness. Pero no es primariamente una falsedad personal. It's not that I am uniquely stupid. No es que yo sea únicamente estúpido. This is a structural falseness. Esta es una falsedad estructural. But although it is structural and shared, because we participate in it, its impact is personal. Pero como es estructural y compartida, puesto que nosotros estamos en ello, su impacto en nosotros es personal. So earlier I gave the example of saying, my mother was not my mother. Antes di el ejemplo de decir, mi madre no fue mi madre. She was my mother for me. Ella fue mi madre para mí. She was a friend and colleague, different people in different settings. Ella fue una amiga, una compañera, gente diferente en escenarios diferentes. I knew her many, many years, but I don't think I ever called her by her name. Yo la conocí muchos años, pero creo que jamás la llamé por su nombre. I just said, Mom. Simplemente decía mamá. Now, that is a falseness. Bueno, pues eso es una falsedad. Because if I had been able to see her more as a woman in her own right, porque si hubiese sido capaz de verla más como una mujer en su propio derecho, a woman who moves out into the world on her terms, not on the basis of being my mother. Una mujer que se mueve en el mundo bajo sus términos, no bajo los míos, que yo la llamo mi madre. I might have been able to engage with her in a wider variety of conversations and activities. Puede que me hubiese podido implicar con ella en una variedad más amplia de conversaciones o de actividades. But when I saw her, it was obvious to me, this is my mother. Pero cuando yo la veía era obvio para mí, esta es mi madre. This was, if you like, so through my skin that it was the truth. Si queréis, esto era tan dentro de mi piel que era la verdad. That was living the limitation of my own falseness. Eso es vivir la limitación de mi propia falsedad. My falseness was to believe that a conceptual identification, such as this is my mother, because that is a concept, to believe that such a concept was the actuality of the person I was encountering. Mi falsedad es el creer que lo que yo creí, o sea, lo que yo hacía, el considerarla mi madre era la totalidad de todo lo que ella representa como persona. Potential is unknown until it is revealed. El potencial es desconocido hasta que se revela. But assumption and the ascription of identifications, that precedes our engagement with what it is we are considering. Pero la suposición precede cualquier cosa que nosotros consideremos. Because our knowledge or our thoughts or our assumptions can run ahead of us.
Y puesto que nuestro conocimiento, nuestros pensamientos, nuestras suposiciones pueden ir por delante de nosotros, they help us to have a sense of prediction and confidence. nos ayudan a tener una sensación de poder predecir y de darnos confianza. But that's on my terms. Pero eso bajo mis términos. I remember when my mother was in the old people's home. Yo recuerdo cuando mi madre estaba en en el hogar de la tercera edad. And a couple of the women who worked there were talking with me about her. Y un par de personas que trabajaban allí me hablaban sobre ella They said, "Oh, she's so cheeky. She always making funny jokes." y decían, pero ella siempre está haciendo chistes muy divertidos. I never experienced my mother like that. Yo nunca experimenté mi madre así. But in that setting where she was living, some other aspect of her potential was revealed. Pero en ese entorno en el que ella vivía, este otro potencial de ella se mostraba. So when in Buddhism they're talking about grasping or attachment, Entonces, this is cuando en what el, it, sorry, on you go. entonces, cuando en el budismo se habla sobre aferramiento o apego, This is what it means. It's to pull the items of the world and also the items of ourselves into these preformed boxes where we seem to have established the absolute truth of what the situation is. se refiere a que nosotros tomamos todos los objetos del mundo y los objetos internos y los metemos dentro de de estas cajas en donde establecemos la verdad definitiva de los fenómenos. So this is what we need to investigate for ourselves. Esto es lo que necesitamos investigar por nosotros mismos. How we limit ourselves. ¿Cómo nos limitamos a nosotros mismos? And he says, if you understand the falseness of believing that your words and concepts tell you the truth, then confusion is liberated. Y dice, si tú entiendes la falsedad de creer que tus pensamientos cuentan la verdad, entonces es difícil que la confusión se libere. So, firstly, regarding the manner of delusion, very briefly, the intrinsic way of the mind abides as openness, immediacy, and potential. En primer lugar, en referencia a la forma de confusión, muy brevemente, el modo intrínseco de la mente permanece como apertura, inmediatez y potencial. It means from the very beginning, this has been the actuality of your mind. Your mind has not strayed from this at all. Dice, desde el mismo principio, esta ha sido la realidad de tu mente no se ha perdido de ninguna manera. It is open and empty, it's ungraspable. Es abierta, vacía, es inaprensible, It's immediate in its showing. es inmediata en su mostrar. And within that immediacy, there is the potential of all the ways in which this energy, which I take to be I, me, myself, can participate. Y en esa inmediatez está el potencial de todos los modos en el que que yo tomo como yo, mí, conmigo, se puede mostrar. Our openness is empty and free of conceptual elaboration. Nuestra apertura es vacía y está libre de elaboración conceptual. Which means the mind itself, or as it's called sometimes the Dharmakaya, is silent and open, unmoving. It's not doing anything. Es decir, la mente en sí, que a veces se llama el Dharmakaya, está en silencio, no hace nada. Sometimes this is compared to the king or the ruler or the queen. A veces esto se compara con el rey o el gobernante o con la reina. If you go to see the queen, she doesn't offer to go and make you a cup of tea. Si tú vas a ver a la reina, pues no te ofrece hacerte una taza de té. Should she even want to offer you a cup of tea, she just says tea and someone will bring tea.
Si ella tuviese el deseo de ofrecerte té, solo tiene que decir té y entonces llega alguien con una taza de té. The queen sits on the throne. La reina se sienta en el trono. The energy of the queen, the servants, the people in the palace, they run around and do everything. La energía de la reina, los sirvientes, la gente que trabaja en el palacio, son los que hacen todo. So, and you see this imagery in Tantra with mandalas. Y tú ves toda esta iconografía en el Tantra con los mandalas. Central figure is just usually sitting very peacefully. La figura central normalmente está ahí solo, sentada de forma muy pacífica. Because the other figures are the expression of the qualities and activities of this settledness. Porque las otras figuras son la expresión de sus cualidades y de estar establecida. The fact that it doesn't move doesn't block movement. El hecho de que no se mueva no bloquea el movimiento. Just as the mirror not moving doesn't stop the reflections moving. Y el hecho de que el espejo no se mueva no hace que los reflejos dejen de moverse. Its immediacy, the immediacy of your own true presence is clarity, instantly present, just here. Su inmediatez, la inmediatez de nuestra propia presencia verdadera es la claridad instantáneamente presente. Instant always here means non-dual. Instantáneamente presente significa no dual. I'm in London, in a particular street in London. Yo estoy en Londres, en una calle en particular de Londres. There are many other parts of London, but I have to travel to get to them. Hay otras muchas calles de Londres, pero yo tengo que viajar para llegar a ellas. Because I'm in London, I am here with London. But that's a concept. Pero puesto que yo estoy en Londres, ese yo estoy en Londres surge de repente. Because I'm in this body, I have to go here or there. Pero puesto que yo soy este cuerpo, tengo que ir aquí o allí. But the mind is not moving. Pero la mente no se está moviendo. So when you go for a walk, Entonces, cuando vas a dar un paseo, you can walk in your body and everything is fixed around you, but you see a bit of this and then a bit of that. puedes andar en tu cuerpo y ves lo que tienes alrededor, un poquito de esto, un poquito de aquello. Or you can just stop for a minute, relax in the out breath, and just completely open. O puedes pararte un minuto, relajarte con la exhalación y entonces estar completamente abierto. Then you see the mind is moving as the appearance, the occurrence of everything. Entonces ves que la mente se está moviendo como la manifestación, el movimiento de todo. And you are walking, you are moving in the moving. Y tú estás andando, estás moviéndote en el movimiento. This moving is not a kind of fixed photograph. Este movimiento no es ningún tipo de fotografía fija. It is beyond conceptualization. Está más allá de la conceptualización. Everything arrives at once. Todo surge a la vez. Looking at the buildings, I see all these bricks on the front. Mirando a los edificios, yo veo todos estos ladrillos en la parte de adelante. It would take me a long time to count them. 1, 2, 3, 4. Me llevaría bastante el contarlos, 1, 2, 3, 4. But they arrive all at once. Pero surgen todo a la vez. This all at onceness, this is how the mind shows. Este hecho de todo a la vez, así es como muestra la mente. So the practice is always give yourself to the unfolding. Entonces la práctica siempre es entrégate al despliegue. If you hold yourself apart like an observer, thinking about what is happening, Si tú te sostienes, te colocas aparte como un observador pensando sobre aquello que sucede, then there's too much stuff. entonces hay demasiadas cosas, But there is no stuff. pero no hay ninguna cosa. There is only patterns of light. Solo hay patrones de luz.
varieties of sound. variedades de sonido. This is clarity. This is what it means by clarity. Esta es la claridad. Con esto es lo que se quiere decir cuando se dice claridad. It's not a problem you have to work out by thinking. No es un problema que tengas que solucionar pensando. It is the revelation of the actual. Es la revelación de lo real. Then it says, its potential unceasingly arises as diversity. Y dice, su potencial surge incesantemente como la diversidad. So as you participate in the world, many different thoughts, feelings, responses arise. Cuando participas en el mundo, muchos tipos de pensamientos diferentes, de reacciones, de sensaciones surgen. Don't try to control your experience, No intentes controlar tu experiencia, but also don't indulge it, don't feed it. pero tampoco la alimentes. So maybe you go out to get in your car and somebody has parked very close to it, so it's going to be difficult to get your car out. Por ejemplo, puede que salgas, intentes sacar tu coche y alguien ha aparcado demasiado cerca y va a ser muy difícil que lo saques. This has an impact. Esto tiene un impacto. It impacts your breathing a little bit, your skin tension, your some irritation. Impacta en tu respiración, quizá hay una tensión en la piel, quizá algo de irritación. This is an aspect of participation. Esto es un aspecto de participación. It's not that you need to develop patience. No es que necesites desarrollar paciencia. I don't want to be affected by anything. No quiero ser afectado por nada. Equanimity belongs to the ground. La ecuanimidad pertenece a la base. Energy doesn't have equanimity. La energía no tiene ecuanimidad. If my electric kettle had equanimity, it would be the same temperature whether it was switched on or off. Si mi hervidor de agua tuviese ecuanimidad, pues el agua siempre tendría la misma temperatura, estuviese encendida o apagada. Then it might have halos of rainbow colored light around it, but it would be fucking useless for making tea. Entonces podría tener un halo de luz de arco iris, pero sería jodidamente inútil porque no me podría ayudar a hacer una taza de té. Movement is not the problem. El movimiento no es el problema. The problem is to get stuck in the movement. El problema es quedarse atrapado en el movimiento. To start thinking about who was the person who parked the car and why, and what you should write to them, and should you complain to the police. El pensar quién es la persona que ha aparcado de esta manera y si deberías quejarte a la policía o debes escribirles. The issue is a direct, perceptual one, how to get your car out of the cramped space. La cuestión es una experiencia directa, es decir, cómo sacar tu coche de este espacio tan reducido. All these other thoughts don't help and make your driving worse. Todos estos otros pensamientos no ayudan y hace que tu conducción sea peor. So that's what it means, is that you allow the movement of your participation, but not too much and not too little. Eso es lo que quiere decir, que tú permites el movimiento de tu participación. Claro, no mucho, pero tampoco demasiado poco. I am diverse. Soy diverso. We manifest according to circumstances. Nos manifestamos de acuerdo a las circunstancias. I'm not standard issue made in a factory. No soy un elemento estandarizado que se fabrica en una fábrica. And the fluctuations of my moods and my interests may be a little bit annoying for other people. Y las fluctuaciones de mis estados de ánimo y puede irritar a otras personas. It's annoying because they would like me to be predictable. Es molesto porque les gustaría que yo fuese predecible. If I was more predictable, they could know exactly how I would be. Si yo fuese más predecible, sabrían exactamente cómo yo voy a ser. Then they would know how I was without paying any attention to me.
Y entonces ya sabrían cómo yo voy a ser sin necesidad de prestarme atención. But I'm not a dead object. Pero yo no soy un objeto muerto. And so me being me is annoying for you. Así que el que yo sea yo es molesto para ti. That's how it is. Así es como es. What is the cause of the trouble? Is it me for being unreliable? Y entonces, ¿cuál es la causa del problema? ¿Soy yo por no ser predecible? Or you because you imagine that I should be predictable? ¿O tú, porque tú te imaginas que yo debería ser predecible? Mm. So this is the important thing. People will always try to close other people down. Y esta es la cuestión importante, que la gente siempre va a intentar encerrar a los demás. This is obvious when the big dictators do that and they try to control what can be taught in schools, what can be presented on television, and so on. Esto es lo que hacen los dictadores cuando controlan qué es lo que se puede decir en televisión, qué es lo que se enseña en las escuelas y todo eso. But we are also the small dictators. Pero también nosotros somos pequeños dictadores. We try to control each other E intentamos controlar a los demás. because the earth element, our solidification, our gravity of our serious identity makes it difficult for us to move. Porque el elemento tierra, la gravedad, nuestra identificación hace que nosotros sea difícil que nos movamos. This is why we need the blessing of the Dakini, because the Dakini is the energy as it's moving in the sky, dancing, turning, very light. Por eso es por lo que necesitamos la bendición de las dakinis, porque su energía ligera se mueve en el cielo, danza en el cielo, y nos llena de luz. So then it says, although from the very beginning mind itself abides as the presence of these perfectly pure three modes. Entonces dice, aunque desde el principio la mente en sí permanece como la presencia de estos tres modos perfectamente puros, That is to say, the openness, the immediacy, and the potential, which are also called Dharmakaya, Sambhogakaya, Nimanakaya. es decir, la apertura, la inmediatez y el potencial, que también se llaman Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. Generally speaking, openness, immediacy, and potential are the terms we use for the quality of the ground's potential. And the other terms, Dharmakaya, Sambhogakaya, Nimanakaya, we use for the quality of the result. Normalmente apertura es la que utilizamos para describir a la base y el potencial, y luego inmediatez, y luego Sambhogakaya, Nirmanakaya tienen que ver con el resultado. But it doesn't mean that these are different things. There are Pero no. no significa que sean cosas diferentes. Now, this unchanging presence of these three aspects is instantaneously obscured by the adventitious, the suddenly arriving impurity of the three forms of ignorance. And due to this, one's own presence is not known by oneself. Entonces, esta presencia instantánea se ve oscurecida por la impureza adventicia de las tres formas de ignorancia. Y debido a esto, uno desconoce su propia presencia. That is to say, obscuration or non-attending to how it is Es decir, el oscurecimiento o el no atender a cómo es, arises in an instant surge en un instante as a pseudo substance. como una pseudosustancia. Something is happening, Algo está sucediendo. and that gives a kind of hold, a kind of handle that you can take hold of, and the mind starts to elaborate and create all its various identifications. Eso funciona como un asidero al que la mente puede aferrarse, y entonces empieza a construir pensamientos y todo tipo de elaboración conceptual.
in this way, awareness shows its shadow side, which is consciousness, and it starts to know itself as something. De esta manera, la presencia muestra su lado de sombra, que es la consciencia, y empieza a conocerse como algo. And by knowing itself as something, it doesn't know itself as it is. Y al conocerse a sí mismo como algo, ya no se conoce a sí misma tal cual es. And because we have been pursuing these imagined identities for a long time, Y puesto que hemos estado persiguiendo estas identidades imaginarias durante mucho tiempo, to go back to the image I offered you a bit earlier, para volver a la imagen que os ofrecí antes, we have adjusted our telescope to a particular magnification. hemos ajustado nuestro telescopio a una magnificación en concreto. And so whatever is at the distance that suits that magnification becomes very clear. Entonces, todo lo que esté a la distancia que encaja con nuestra magnificación se vuelve muy clara. And all the other things are blurry and we don't register them. Y todo lo demás está borroso, no lo registramos. Everything is there all at once. Todo está ahí a la vez. But we have this selective attention. Pero tenemos esta atención selectiva. It's selective because of our particular frame of reference. Es selectiva debido a nuestro marco de referencia en particular. And this is our falseness. Y esta es nuestra falsedad. Believing that how we are attuned, how we are tuned in, is the valency of truth. El creer que como nosotros nos sintonizamos con ello es la carga de la carga energética de la verdad. Okay, so we'll continue with the nature of delusion after the tea break. If we could just take 25 minutes and be back at 1:45. Thank you. Vale, pues vamos a parar aquí, continuaremos después con el camino de la confusión y ahora nos tomamos un descanso de 25 minutos, volvemos a las -15. Gracias. Good. Bien. Okay. So, just before we proceed, I am aware that I am going quite slowly. Bueno, pues antes de que continuemos, soy consciente de que voy bastante lento. I'm aware that I give a lot of examples, so we need to decide if it's a good idea to continue in this way, but then we might need to arrange another meeting to finish the whole text. Así que tenemos que decidir si doy muchísimos ejemplos, tenemos que decidir si es una buena idea que vaya de esta manera, pero entonces habría que alargar a un encuentro más. So you can send these little chat messages. So if you are happy with the speed we're going at, but it might involve another meeting, then please indicate. Otherwise, I will try to speed up, but I don't know if I can. Podéis escribirlo en estos pequeños mensajes de chat, porque si estáis contentos con la manera en la que vamos, y entonces pues organizamos un encuentro suplementario, o si queréis que me aligere y vaya más rápido. Okay, so back to the text. The way of delusion. Volvemos al texto, el camino de la confusión. This in Tibetan is called trulluk. En tibetano esto se llama trulluk. And trulluk means a verb which can be indicating a kind of black magic, or somebody puts a spell on you, or you don't see clearly. Truth viene de un verbo que puede implicar magia negra o alguien que te ha puesto un encantamiento, alguien que está fastidiándote. And it's also linguistically a kind of cousin of the term used for the Nirmanakaya, tulku or tulpeku.
Pero también lingüísticamente es un primo, está relacionado con el término que se utiliza para Nirmanakaya, Tulku. So the manifestation of the Buddha in the world is like an apparition. It's an illusory body. Entonces la manifestación del Buda en el mundo es un cuerpo de aparición, es un cuerpo ilusorio. Which means that the ordinary reality of things, their substantiality, is incorrect. Que significa que la realidad corriente de las cosas, su sustancialidad es incorrecta. Substantiality is the delusion. La sustancialidad es la confusión. Now, delusion in English is often linked with maybe someone having hallucinations or something like that. They don't see things accurately. Delusión o confusión o engaño, ese término en inglés pues está ligado a gente, a personas que tienen alucinaciones, gente que no ve la realidad de manera precisa, They don't see reality clearly. no ven la realidad de forma precisa, clara. Now we have to be very specific here because what we normally call reality, the substantial existence of phenomena, that is a delusion. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque lo que nosotros llamamos realidad, esa sustancialidad de los fenómenos, eso es una confusión. So the apparition, appearance, and emptiness is the simple how it isness. Entonces, la aparición que aparece en la vacuidad es sencilla tal cual es. And the solidity and density of the phenomena that we bang into appears to be true. Y la solidez del fenómeno con el que nosotros nos chocamos, pues parece que es verdad. So we need to try to have a sense of that. For example, people have strong opinions about people like Donald Trump. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, hay gente que tiene opiniones muy fuertes sobre Donald Trump. They say he is very good or he is very bad. Él es muy bueno o él es muy malo. But if you like, according to this view, he is like a kind of vibration. Pero si queréis, de acuerdo con esta visión, él es como una especie de vibración. And energetically, people respond to that. Y de forma energética la gente responde a eso. As we know with music, some people respond very profoundly to Wagner and other people are not so, they don't like it, they can't get it. Como lo sabemos con la música, por ejemplo, hay gente que reacciona de manera energética muy fuerte a Wagner y otra gente pues no lo pillan, no les gusta. People can have formal opinions like a professor of music, but in the end, music, it depends if you like it or not. La gente puede tener opiniones formales como un profesor de música, pero al final es todo cuestión de si te gusta o no. So it's about a resonance. Así que tiene que ver con una resonancia. Clearly, the orchestra playing is vibration coming through the air. Claramente, lo que toca la orquesta es una vibración que viene por el aire. You can feel a vibration in your body, in your emotions, in your chakras. Y tú sientes la vibración en tu cuerpo, en tus emociones, en tus chakras. So if we think of delusion as a kind of vibration like that, Entonces, si pensamos en la ignorancia o en la confusión como ese tipo de vibración, it's a kind of a settling and a dulling and an inability to access what is there. es una especie de asentarse, de opacidad, no ser capaz de ver qué es lo que hay ahí. So it's well known, for example, in London, if you go in the underground, you have no permission to smile at anyone or speak to anyone.
Es muy conocido en Londres, por ejemplo, si vas en el metro, pues no tienes permiso en absoluto para sonreírle ni para hablarle a nadie. So you can see people as they go down the escalator and wait on the platform, there's a kind of closing in to their bodies. Lo puedes ver, la gente a medida que baja por las escaleras y que entra, hay una especie de, de cerramiento en sus cuerpos. No one is making them do that. Nadie está haciendo que lo hagan, But there is a kind of mood in the air which is infectious. pero hay una especie de ánimo en el aire que es infeccioso. And so inside that mood, there are whole aspects of yourself which you can't access or manifest. Entonces, dentro de ese ánimo, hay determinados aspectos de ti mismo que tú no puedes acceder o que no puedes manifestar. So this is the same with delusion, that once we are cut off from our own ground, Y esto es lo mismo con el engaño, que una vez que nosotros estamos separados de nuestra propia base and connected with the mood or the vibration of where we find ourselves, y conectados con el ánimo, la vibración en el que nos encontramos, then that's the vibrationary world which is, as it were, real for us. y ese es el mundo vibratorio que se parece real para nosotros. So we see that with birds. In London now we have many seagulls, and they are very, very different in how they fly from the pigeons. Y podemos verlo con los pájaros. En Londres ahora tenemos un montón de gaviotas y son su modo de volar es muy diferente al de las palomas. When the weather is very stormy and the wind is really howling, they enjoy so much to swoop and swerve in the wind. Cuando el tiempo es tormentoso y hay un montón de viento, pues disfrutan mucho balanceándose con las ráfagas de viento aquí y allí. So that's how they are. They're aerodynamic, how it fits the wind. They are at home in that. Así es como son aerodinámicos y encajan en el viento, se sienten como en casa ahí. So it's important with these things not to lead always with a sense of cognitions. Así que es importante con estas cuestiones no conducirlas siempre con con una sensación de cognición. As if we are being led by how we think about things. Es como si nosotros fuésemos conducidos por cómo pensamos sobre las cosas. Because very often in situations, the resonance arrives first. Porque muy a menudo en las situaciones la resonancia llega antes. It's not so much about liking or not liking, but whether we open to something or not. No tiene mucho que ver con que te guste o que no te, o que te disguste, sino que tú llegas a algo que ya está formado. For some, of maybe for many of the potential experiences in the environment around us, we can't tune in. O como muchas de las experiencias energéticas en nuestro entorno, con muchas de ellas no podemos sintonizarnos. So this is the limitation of our responsiveness. Esta es la limitación de nuestra capacidad de respuesta. And when he is describing these three aspects earlier, Entonces, cuando él estaba describiendo estos tres aspectos antes, of the openness, the immediacy, and the potential, de la apertura, la inmediatez y potential goes in all directions. el potencial va en todas las direcciones. This is our deep, infinite potential. Este es nuestro potencial profundo. But that potential is limited by our body Pero ese potencial está limitado por nuestro cuerpo and by the culture that we're in, all the factors of the environment we have internalized and made part of our own personal identity. y por nuestra cultura, por todos los factores que nosotros hemos hecho internos y que limitan nuestra capacidad. Okay, so he's going to go through three levels or three modalities of ignorance.
Vale, pues entonces va a ir por tres tipos o tres niveles diferentes de ignorancia. The first is co-emergent ignorance, La primera es la ignorancia coemergente, by which innate recollection of or presence in the intrinsic way of mind as the three modes does not arise. por la que no surge el reconocimiento inmediato innato de o la presencia en la manera intrínseca de la mente como los tres modos. In calling it co-emergent, it's maybe better all emergent. It's the Tibetan term is just equivalent of sahaj, which you get a lot in Hindu writing. El término coemergente es quizá mejor llamarlo todo emergente. Tiene que ver con el término sahaj en las escrituras hinduistas. Sahaj means spontaneous and perfectly formed in the spontaneity. Sahaj significa espontáneo y perfectamente formado en su espontaneidad. So this not knowing or ignoring, because it's actually an activity, a performativity, it arrives complete in itself. Entonces, este no saber o este no darse cuenta, porque en realidad es una actividad, es una acción, surge completo en su manifestación. Just like that, instant. Simplemente así, en un instante. And it doesn't liberate itself because the natural non-dual undividedness, which is a kind of recollection, but it's more subtle than that. It's just the all at onceness of everything appears to divide. Pero no se reconoce a sí mismo porque esa especie de recuerdo parece que divide. So, for example, if you are out walking in the country, Por ejemplo, si estás por ahí andando en el campo, you're looking around, it's very beautiful, you feel quite at home with what's there. miras alrededor, es bastante hermoso, te sientes muy bien con lo que hay. But you started to go on to marshy ground. Pero empieza a pasar a un sitio en donde el terreno no está tan firme. You hadn't noticed that the earth was changing because you were looking around. No te diste cuenta de que la tierra estaba cambiando porque tú mirabas a tu alrededor, por lo que había por ahí. Suddenly your shoe is into the squelchy, soft earth and your foot is getting wet. Y de pronto tu pie, tu zapato está metido en terreno húmedo y se está mojando. You get your foot out and then you start to walk on, but now your attention is on the ground. Sacas el pie y continúas andando, pero ahora tu atención está en el terreno, en la tierra. There's a kind of anxiety. Hay una especie de ansiedad. Before you were carefree and now you think, oh, what's under my feet? Antes ibas despreocupado y ahora vas con cuidado porque dices, bueno, ¿qué es lo que hay bajo mis pies? And this focusing of your attention in terms of safe, not safe, solid, not solid, Y este focalizar tu atención en términos de seguro, no seguro, sólido, no sólido, is a bit like turning the telescope to bring a particular magnification. es como ajustar el telescopio para colocar una magnificación en concreto. You're attentive to one arena or one aspect of the total environment. Estás atento a un aspecto, a un escenario concreto de todo el entorno. So this is what's happening, that the integrity of everything as the display of the ground
Y esto es lo que surge, lo que pasa, que la integridad de todo en términos de la base is disrupted by a sudden emergence se interrumpe por algo que surge de manera de repente, which in its unusualness seems to be something. que en el hecho de que es inusual parece que es algo. So again, say you're outside and in front of you, the sky is very nice. De nuevo, imagínate que estás en el exterior y delante de ti el cielo está muy agradable. You haven't noticed that it's darkening behind you. No te has dado cuenta que se está oscureciendo detrás de ti. And there's a sudden clap of thunder. Y de pronto hay un estallido de un trueno. Oh, you get a shock. What was that? Y te da un shock. Pero bueno, ¿eso qué era? Oh my God, it's going to rain. Will I get home in time? Va a llover, no sé si me dará tiempo de llegar a casa. Many thoughts start coming. Empiezan a surgir un montón de pensamientos. The relaxed openness has been disrupted. La apertura relajada ha sido interrumpida. Something has happened. Algo ha sucedido. It was a noise. Era un ruido. A loud noise, but a noise. Un ruido muy fuerte, pero un ruido. It's gone. Se fue. You're still here. You're not dead. Tú todavía estás aquí, no estás muerto. But the somethingness of the intensity Pero la aparente realidad de ese algo del suceso, the intensity is like a contraction, like vibrations coming in, and it creates a kind of density. What was that? la intensidad es una especie de contracción que le da un tipo de densidad. ¿Qué era eso? You know what it was? It was a loud noise. Tú sabes lo que era. Era un ruido fuerte. But you don't leave it at that. What was that? Yeah, but, Pero no lo dejas ahí. Te preguntas, ¿qué fue? So it's the extra investment of thinking, that is to say, the gathering of thoughts which are moving through the mind, because thoughts are just part of how the mind manifests. But when you start pulling them in to create an explanatory device, a mechanism for making sense of what is occurring, then you have selectivity. I can't hear you. Can you hear me now? I can hear you now. Yeah. Okay, sorry. So this is what this first level of ignorance is. It means the openness is there. Y esto es lo que significa este primer nivel de ignorancia, es decir, la apertura está ahí. But you are ignoring it because you're focusing on something else. Pero no te das cuenta porque te estás enfocando en otra cosa. There becomes a kind of hierarchy of importance in aspects of the environment to be attended to. Porque encaja dentro de una jerarquía de valores de importancia a la que hay que atender. And he says, due to this, there is stupidity, darkness, obscuration, fumbling, and profound lack of vision. Y dice, debido a esto hay estupidez, tinieblas, oscuridad, vacilación y una profunda falta de visión. Because now you have a problem. Porque ahora tienes un problema. What is this? ¿Qué es esto? Now, we are used to this kind of question. It doesn't seem so bad to us. Bueno, pues estamos acostumbrados a este tipo de preguntas, no parece tan mala. But if you remember what we were just looking at, the description of the ground. Pero si recordamos lo que hemos visto antes, la descripción de la base, there is no what in the ground. No hay un qué en la base. So if you phrase the question, what is this? What has happened?
Entonces, si tú estableces esta oración, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? You're going into a narrow tunnel, like a cul-de-sac road. Te metes en un túnel muy estrecho, como en una calle, en un callejón sin salida. It's going to take you towards whatness. Te va a llevar hacia el qué. But the what was a sound, and the sound has gone, if we think of the thunderclap. El qué fue un sonido y el sonido ya se fue, si volvemos a lo de el trueno. It wasn't a what. No fue un qué. It was self-liberating. It was a bang and gone. Fue se autoliberó, fue un bang y ya se fue. What was it? ¿Qué fue? Oh, thunder. Oh, trueno. Or there's going to be a storm. Oh, va a haber una tormenta. We call it thunder. Nosotros lo llamamos trueno. That becomes a kind of hook that you can hang more thoughts onto. Y eso parece un tipo de gancho sobre el que puedes colgar más pensamientos. You start to build up a picture by the gathering together of bits of information. Empiezas a construir toda una imagen al unir diferentes trozos de información. That is to say, events which are just going by Es decir, los acontecimientos que simplemente pasan are taken up as information, forming us internally. los tomo como información, es decir, formando cosas de manera interna. And this allows us to enter into construction. Y esto nos permite entrar en construcción. And this kind of construction, it's called the samskara in Sanskrit or duche in Tibetan, means to gather into something. Y este tipo de construcción, que significa, se puede decir samskara o duche, es unir cosas. And what you have is the naming of something which becomes real because of the name. Y lo que tienes es un algo que se vuelve real por el nombre. So when you're a child, people show you how you can put your fingers to make a little bird shape and get a shadow on the wall. Cuando eres un niño, la gente te enseña cómo puedes poner los dedos para formar una sombra en la pared. Oh, little worm going for a walk. Ah, my dinner. Wow, wow. Y entonces forma a pájaros y hay a un gusano y llega el pájaro a comérselo en la cena. No worm is there, no bird is there. Después ahí no hay ningún gusano, no hay ningún pájaro. But the concept applied to the shape allows a kind of, yes, density and substantiality. You are taken in by it. You can believe in it. Pero el concepto aplicado a ello parece que le da una sustancialidad, una esencia, y entonces tú eres atrapado y te lo crees. So when he's saying stupidity, darkness, obscuration, and so on, Entonces cuando dice estupidez, tinieblas, oscuridad y todo eso, he's describing not seeing, está describiendo el hecho de no ver, which brings out the shadow of seeing, que saca la sombra de no ver o de ver, which is imagining. que es imaginar. And what you're imagining is a variety of somethings. Y lo que tú te estás imaginando es una variedad de algos. You're starting to imagine the world into being. Empiezas a imaginar que el mundo tiene lugar. And what happens in particular is that you believe that you are describing what exists out there. Y lo que sucede en particular es que tú te crees que estás describiendo lo que existe ahí fuera. And this dislocates you into the three times, past, present, and future. Y esto te descoloca en los tres tiempos, pasado, presente y futuro. The world has already happened.
El mundo ya ha pasado and so you have to play catch up. y entonces tienes que intentar coger el ritmo. You're behind the curve after Es- the event. Estás detrás de la curva, estás después del acontecimiento. I describe what has happened. Yo describo lo que ha sucedido. And what is hidden in this is the fact that the description is actually the invention of what has happened. Y lo que pasa aquí es que en realidad la descripción es un comentario de lo que realmente ha sucedido. So this links with this old question: if a tree falls in a forest and nobody hears it fall, does it make a noise? Y esto nos devuelve a la pregunta, a la antigua pregunta. Si un árbol cae en el bosque y no hay allí nadie para oírlo, ¿hace algún ruido? The noise has to be heard to be a noise. El ruido tiene que ser oído para ser un ruido. The noise is born as noise by the hearing. El ruido nace como ruido al oírlo. So it appears as if hearing comes after the noise, Parece que el oír viene después del ruido, but what did I hear? pero lo que yo oí Now it's as if my concept of what I heard has jumped ahead of the noise. es como si mi concepto de lo que yo oí saltase antes del propio ruido. I heard a tree falling. Yo oí como un árbol caía. So the concept becomes the kind of owner or the claimant of the experience. Entonces el concepto se vuelve una especie de poseedor o reclama la experiencia. And once you get good at this grasping through concepts like the fingers on your hand, Y entonces una vez que te vuelves bueno a aferrarte a la experiencia como con los dedos de tu mano, you can now leap ahead of events and imagine what's going to come. puedes saltar hacia adelante de los acontecimientos e imaginar cómo van a ser cuando lleguen. So, in this Tibetan text, they often make a differentiation between the time of immediacy, which is always now, En los textos tradicionales tibetanos se hace una diferenciación entre el tiempo de los acontecimientos, que siempre es ahora, and the three times, past, present, and future, where present is stuck like in a sandwich between the past and the future. y los tres tiempos de pasado, presente y futuro, en los que presente está atrapado como en un sándwich entre pasado y futuro. Because before ignorance arises, it's always now, it's immediate. Porque siempre antes de que surja la ignorancia, todo está aquí, todo es ahora, es inmediato. But as soon as we think what happened, Pero en el momento en el que pensamos qué sucedió, it is as if we can time travel. es como si pudiésemos viajar en el tiempo. That happened, Eso sucedió, which in terms of immediacy is gone, que en términos de inmediatez se fue, but what happened, pero ¿qué sucedió? now I can somehow insinuate myself into the past and Ah, apprehend what is gone. de algún modo me puedo insinuar en el pasado y atrapar lo que ya se fue. I pull that event which has vanished into the present moment so that I can layer it with more thoughts and feelings and so on. Yo traigo ese acontecimiento del pasado al momento presente de manera que puedo colocarle más capas de interpretación en lo alto y todo eso. So this is what is happening in the darkness and obscuration. Entonces esto es lo que está sucediendo en la oscuridad y el oscurecimiento. The ignorance or ignoring doesn't mean that there is nothing at all. La ignorancia o el ignorar no significa que no haya nada en absoluto. It means that new kinds of activity
are inventing or fabricating a notion and an understanding of the world which is not correct. Lo que significa es que nuevos tipos de actividad están inventando una interpretación que no es correcta. This is our falseness. Esta es nuestra falsedad. Something happened. Algo sucedió, Therefore, we should ask what happened. por tanto, debemos preguntarnos qué sucedió. But it is because we can ask what happened Pero es precisamente porque nosotros podemos preguntar qué sucedió that we are authorized to think about the something that might have happened. que estamos autorizados a pensar en ese algo que podría haber sucedido. The formulation of the question prefigures a reasonable response. La preformulación de la pregunta configura la previsible respuesta. Or to put it in another language, if you're looking for something, you'll get something. O por decirlo de otra manera, si tú buscas algo, vas a encontrar algo. And the more you look for something, the more cuan- you have no sense of how to relate to nothing. Y cuanto más busques algo, menos oportunidad tendrás de encontrar nada. Something is very thin until you thicken it. Ese algo es muy delgado hasta que tú lo espesas. As we know, human beings have been making cave art for a very long time, 30,000 years, people say, even before then. Have been making, sorry? Like art in caves, you know. Cave arts, I'm sorry. Por lo que nosotros sabemos, los seres humanos llevan 35.000 años haciendo arte en las cuevas desde el principio. We are drawn to representation. Somos proclives a la representación. There is a presentation. Hay una presentación. Like in the example, you're out for a walk and suddenly bang. Como en el ejemplo anterior, estás andando por ahí y de pronto hay un bang. The sound presented. El sonido se presenta. What was that? ¿Qué fue eso? Thunder. Trueno. Thunder is the representation of the bang. El trueno es la representación del bang. So if you hear the bang and someone says, what was that? And you say a bang. Así que si tú oyes el bang y alguien te pregunta, ¿qué fue eso? Y tú dices, un bang. The other person is likely to get pissed off. La otra persona probablemente se enfade. I'm not stupid. I know it's a bang. What was it? Yo no soy estúpido, yo sé que fue un bang, pero ¿qué fue? So the presentation is now too thin. I can't get hold of it. La presentación entonces ahora es demasiado delgada, no puedo atraparla. It was thunder. Fue trueno. Oh, is that all? You had me worried. I didn't know. Bueno, eso es todo. Yo me tenía preocupado, no lo sabía. So you can see how having something to hold on to grasp at, calms the anxiety of not knowing. Entonces podemos ver que el tener algo a lo que atrapar, algo que puede ser conocido, calma la ansiedad de no saber. And we're at a very important crossroads. Y nosotros estamos en un cruce de caminos muy importante. Instead of looking into the sound itself, of staying with what is occurring, en vez de mirar al sonido en sí y quedarnos con lo que sucede, we think about it and talk about it and put labels onto it. Pensamos sobre ello y hablamos sobre ello y colocamos capas encima de ello. And this provides the pseudo clarity of dualistic interpretation. Y esto proporciona la pseudoclaridad de la interpretación dualista, which obscures the immediate clarity of just this. Que oscurece la claridad inmediata de ese
tal cual es. Now, for us in our culture, this is very strange Bueno, pues para nosotros en nuestra cultura esto es muy extraño, because we are so used to the power of representation. porque estamos tan acostumbrados al poder de la representación. When I was a child, there was some advertising on big billboards on the city streets. Cuando yo era un niño había un grande anuncio en estas vallas publicitarias en las afueras. It wasn't on the side of buses. Perdón, en las calles, estaba en las paradas de autobuses. So if you wanted to know about things, you would buy a newspaper and look inside. Y si tú querías conocer sobre las cosas, pues comprabas un periódico y lo sabías. Nowadays, with mobile phones, people can be plugging into a stream of representations on, Ahora, and on. ahora cuando con los teléfonos móviles la gente se puede meter en una corriente continua de interpretación que continúa. The only thing a mobile phone can give you is a representation. Lo único que te puede dar un teléfono móvil es una representación. Because this vibration is coming through the air and going into the phone, which is transferring that kind of vibration into sound. Porque la información viene vibrando por el aire al teléfono que lo convierte en sonido. Sound, someone speaking in a broadcast studio is transferred into particular waves of vibration, which then go into the machine and come back out as sound. El sonido que puede estar grabándose en un estudio, pues se convierte en ondas que viajan por el aire, que son captadas por la máquina, que las convierte de nuevo en sonido. And in Britain, with the virus, more people do shopping online. Y en Gran Bretaña, con el virus, cada vez más personas hacen sus compras en línea. So they buy something on the basis of what it looks like or a written description. Entonces compran algo sobre la base de su apariencia o de una descripción escrita. They don't have the direct contact with the color or take it in the shop to near the window to see what it looks like in natural light or feel the texture of it. Ya no miran las cosas con su color auténtico o lo acercan a la ventana para ver cómo se le ve con luz natural o la textura a través del tacto. What you're buying is the idea of the thing. Lo que tú compras es la idea de la cosa. So we are so immersed in representation, we probably have more representing than we do have fresh presenting. Estamos tan inmersos en la representación que probablemente tengamos más representación que la presentación real. And the thing about representations, this is mental activity. Y la cuestión clave sobre las representaciones es que son una actividad mental. What you imagine, what you believe, what you take to be the case, Lo que tú imaginas, lo que crees, lo que tomas como qué es lo que hay, starts to be something which is real. empieza a ser algo que es real. From the point of view of Buddhism, nothing is real. Pero Real is a delusion. desde el punto de vista del budismo, nada es real, porque el real es un engaño. So now the idea is the reality. Entonces ahora la idea es la realidad. This is very powerful because it means that when you sit to meditate, the thoughts which arise in your mind have been reinforced and invested with importance because you're relying on your conceptual structure to give you the shape of the world. Y esto es muy importante cuando nos sentamos a meditar, porque cuando surgen esos pensamientos nos damos cuenta de que hemos estado confiando en esos pensamientos para que nos den la verdad del mundo. So then he says, the good qualities of the modes, the three aspects of the Buddha and all the enlightened realms of the Buddha are not known.
Entonces dice, no se conocen las buenas cualidades de los modos y reinos del Buda. Not only do you not attend to them, No solo no se atiende a ellos, but they are not known. sino que son desconocidos, no se conocen. They cannot be known directly, they can only be lived. No se pueden conocer directamente, solo pueden ser vividos. But even in terms of representations, they are not known. Pero incluso en términos de representación no son conocidos. In the last 100 years, so many Buddhist monasteries have been destroyed. En los últimos 100 años, tantos monasterios budistas se han destruido. Stupas have been torn down, prayer walls have been torn down. Se han derribado estupas, se han derribado muros de oración. And even in some country like England, the churches, hardly anyone is in the church. Y incluso en países como Inglaterra ya no hay casi nadie en la iglesia. There's very little symbolism that would say the world of your egotistical desire is not the only world. Hay muy poco simbolismo que diga que el mundo de tu deseo egotístico no es todo el mundo. People believe there is only one life. La gente se cree que solo hay una vida. When I die, that's it. Cuando yo me muera, eso es todo. So I should get as much out of life as possible. Así que debo obtener tanto como pueda de la vida. And this encourages a kind of ravenous hunger, a devouring of the world. Y esto provoca una especie de hambre devoradora del mundo. But this is all there is. Pero esto es todo lo que hay. For many people, it's like that. They go through the whole of their school and they're never introduced to any transcendent notion. Para mucha gente esto es así. Pasan por la escuela y no se les introduce a ninguna idea trascendental. You need to study hard and get a good qualification, then you get a good job, and then you get a good life. Necesitas estudiar duro y tener una cualificación y entonces tener un buen trabajo y tener una buena vida. There's something you can get. Es algo que tú puedes obtener. It's waiting out there. You just have to take hold of it. Está esperando ahí fuera. Es algo que tú solo tienes que cogerlo, atraparlo. You can get what you want. Tú puedes obtener lo que quieras. It's up to you. Depende de ti. There's no notion of karma in that way of thinking. No hay ninguna noción del karma en ese tipo de pensar. So then he's saying, and the rough faults of the karma and afflictions of sentient beings are also not known. Y dice, y tampoco se conocen los errores ásperos del karma ni las aflicciones de los seres. That is to say, you don't know why the world is the way it is. Es decir, no sabes por qué el mundo es como es. So, for example, one of the things they say is that the result of having angry, murderous attitudes is to be born in a hot, dry country. Por ejemplo, se dice que el resultado de ser un asesino es renacer en un país caliente y seco. So if you had that idea, then you might look in some of the desert areas or in these parts of the Middle East filled with the Taliban and so on, and say, oh yeah, I can see people born there, they have an angry temperament, they like to carry knives and guns, and they often identify people as the enemy. Y si tienes este tipo de pensamiento, pues tú puedes ver que si la gente está en zonas muy cálidas y secas, como por ejemplo en Oriente Medio, y puedes ver que están los talibanes, que son proclives a tener armas, tienen temperamentos muy enfadados y que, bueno, pues se implican en todo esto. And if you don't have any idea like that, then you think, oh, well, it was due to colonial exploitation. If the British hadn't gone to India and caused a lot of trouble, there wouldn't be disturbance of Muslim and Hindu, and therefore
the partition with Pakistan wouldn't have occurred, and because of that, the Indian intelligence services wouldn't have been promoting the Taliban in Pakistan, in Afghanistan. Pero si no tienes ese tipo de pensamiento, pues igual puedes pensar cosas como que si los británicos no hubiesen colonizado la India, pues la armonía, no se hubiese impulsado la desarmonía entre los hinduistas y los pakistanes y los musulmanes y no se hubiese separado la India de Pakistán y entonces a lo mejor los servicios de inteligencia indios pues no se hubiesen implicado en potenciar a los talibanes. So in these kind of explanations, this is what these people did to those people, and it's not surprising that those people did something back to these people. Y en este tipo de explicaciones, pues esto es lo que esta gente hizo a esa otra gente y no es sorprendente que ahora que a esa gente pues quiera hacer algo a esta gente. Without thinking about the functioning of the mind. Sin pensar sobre el funcionamiento de la mente. People go to another country and take as much as they can get. Pues la gente va a otro país y toma tanto como pueda tomar. Lots of people believe that the quick way to make money is to steal and lie and cheat. Mucha gente piensa que la manera más rápida de hacer dinero es mentir y engañar y robar. Make other people work so you can just take it. A hacer que otra gente trabaje y que tú simplemente lo tomes. So if we thought that way, we'd think, oh, the British colonialists were acting out of the 5 poisons. Si pensamos de esa manera, podemos darnos cuenta, podemos pensar, bueno, pues los colonialistas británicos actuaban motivados por los 5 venenos. So we were the activators of the 5 poisons by appointment to Her Majesty the Queen. Fuimos los activadores de los 5 venenos gracias al nombramiento de Su Majestad la Reina. Just as when the Spanish went to South America, the king was saying, oh, yes, go, take. Igual que cuando los españoles fueron a Sudamérica, el rey que les dijo, sí, id, tomad. In that way, we don't understand karma. De esa manera no entendemos el karma. We don't imagine there will be some ethical consequence to our action. No imaginamos que va a haber una consecuencia ética a nuestras acciones. We just do these things and either we are successful or not successful and nobody knows why. Hacemos estas cosas y o bien tenemos éxito o no y nadie sabe por qué. Just have a go, try it out, let's see. Simplemente inténtalo, vamos a ver. So, and people don't understand their own tendencies. La gente no entiende sus propias tendencias. So when these huge modern media companies which make enormous profits are planning. Entonces, cuando estas enormes compañías de medios de comunicación están planificando, they make. They're planning to develop their business when they're expanding. Okay. Cuando están planificando desarrollar su negocio o expandirse. Then they have a particular kind of vocabulary. Tienen un tipo de vocabulario en particular. The profit margin, well, that's the bottom line to bring benefit for shareholders. El margen de ganancia, bueno, pues ese es el objetivo último, es decir, darle ganancia a sus accionistas. And words like ethics only come in through the public relations department to justify the huge profits. Y las palabras como ética solo llegan a través del Departamento de Relaciones Públicas para justificar las ganancias. So the reason that it's helpful to reflect on these things is to see how difficult it is to see clearly how this world functions. Y la razón por la que es bueno mirar esto es porque darnos cuenta que qué difícil es conocer cómo funciona el mundo. So one abides with a very weak and uncertain knowledge. Así uno vive con un conocimiento muy débil e incierto.
So this hesitancy and anxiety and not knowing Esta duda y en ansiedad y este no saber could be a reason for thinking I've taken the wrong path here. podría ser una razón para darse cuenta de, bueno, pues yo he tomado el camino equivocado aquí. And then to relax back into the open space, which is always there. Y relajarte de vuelta al espacio abierto que siempre está ahí disponible. Instead of which, what happens is we try harder. Y en vez de eso, lo que sucede es que lo intentamos con más ahínco. We put in more effort. Ponemos más esfuerzo. So when we're reading, like before, about immediacy, it's meaning everything arises in an instant, fully formed, without effort. Cuando leíamos antes sobre la inmediatez, es que todo surge plenamente formado en un instante. But we find ourselves trying to work it out. Pero nos encontramos intentando solucionarlo. Okay, so it says, due to the arising of the subtle habits of attachment to this previously arisen ignorance, and due to the unpredictable influence of the objects of the six senses, consciousness appears to be internal and unpredictable, and then events and conditions are believed to be real. Dice, debido a la aparición de hábitos sutiles de apego a esta ignorancia surgida previamente, y debido a la influencia imprevisible de los objetos de los seis sentidos, la consciencia parece ser algo interno e imprevisible. Y es entonces cuando uno cree que los acontecimientos y las condiciones son reales. So the dull quality of ignoring, of fixation, la cualidad opaca de ignorar, de la fijación, gives you something to hold on to. te proporciona algo a lo que agarrarte. You would be better off to relax and just go with the flow. Estaría mejor si te relajases y fueses con la corriente. Because the one who is holding Porque el que está agarrándose is not a one, is not a person. no es uno, no es una persona. It's a pattern of energy. Es un patrón de energía. Which is part of the flow of energy. Que es parte del flujo de energía. We are manifestation. Somos manifestación. We are the showing of energy. Somos el mostrar de una energía. We are I mean, now you can see these wonderful films about the development of the fetus. Ahora puedes ver unas maravillosas películas sobre el desarrollo de un feto. Then the baby comes out and it's drinking milk and it's putting out strange colored shit, and gradually this little human being is starting to operate. Y luego sale el bebé y empieza a tomar leche y le sale esta mierda de un color raro y empieza gradualmente a crecer y todo eso. You call this child Mary or John. Le llamas a este bebé, le llamas Mary o John. And it, or that small person, seems to be someone. Y esa pequeña persona parece que es alguien. But every day, this small person is getting bigger. Pero cada día esta pequeña persona está creciendo. They are movement. Es movimiento. Energy, growth. Energía, crecimiento. The only stable thing about the child is its name. La única cuestión estable sobre el bebé es su nombre. But we don't think about movement. Pero no pensamos sobre el movimiento. People say, oh, you've grown so much. Decimos, ¡ay, cuánto has crecido! Why would that be surprising? ¿Por qué sería eso sorprendente? You've grown. Of Has course, crecido. you're a child, you have to do that. Por supuesto, eres un niño, tienes que hacer eso. And you are not growing. Y tú no estás creciendo. This is growing. Esto es crecer. This thing called John
Esta cosa llamada John, which is not a thing. que no es una cosa, So what is John being stuck onto? entonces, ¿sobre qué se pega John? So now he's going to describe this second level of ignorance, which is exactly this. Y ahora va a describir este segundo nivel de ignorancia, que es exactamente esto. The objects of the six senses are changing, and we seem to have a consciousness inside ourselves. So we then hold on to events as if they were reliable. Los objetos de los seis sentidos están cambiando, pero nosotros nos aferramos a las cosas, a acontecimientos como si fuesen fiables. With this, by grasping at objects as good and bad and accepting and rejecting them, the objects seem to be real, and so one abides with the three afflictions of stupidity, aversion, and desire. Con esto, al aferrarse a los objetos como buenos y malos, al aceptarlos o rechazarlos, los objetos parecen reales y así uno permanece sumido en las tres aflicciones de la estupidez, la aversión y el deseo. So I can open my hand and close my hand. Bueno, yo puedo abrir mi mano y cerrar mi mano. The muscles expand and contract, and they pull on the tendon, which pulls in the hand or opens it up. Los músculos se contraen o se relajan y entonces eso tira de los tendones que hacen que se contraigan o que se extiendan. Grasping at objects is like that kind of tension and contraction. Aferrarse a los objetos es ese tipo de tensión o de contracción. When you're a child learning to climb trees, you have to get a proper grip. Cuando eres un niño, estás aprendiendo a trepar los árboles, pues tienes que aferrarte bien, asirte bien. Holding keeps things safe. Aferrarte hace que las cosas sean seguras. You get something if you grasp. Obtienes algo si te aferras. So, in ignoring, you are cut off from your own ground, Entonces, al ignorar, tú estás separado de tu propia base. the site of your belonging and inclusion. El lugar donde perteneces, ese lugar inclusivo. In being exiled from that, by not seeing that you are actually not exiled from it, Al exiliarte de ese lugar y no darte cuenta de que en realidad no estás exiliado de ese lugar, you find yourself wrapped in these thoughts of separation and difference. te encuentras a ti envuelto en esta sensación de separación y diferencia. I am inside myself. Yo estoy dentro de mí mismo. Myself is an idea, Yo soy una idea, but it becomes an axiom, pero se vuelve como un axioma, an unexamined belief which can seem to have some solidity to it. Here I am, this is me, and my mind is inside my body. Como una creencia sin examinar que parece que tiene una cierta solidez. Yo estoy aquí dentro de mi cuerpo. And the more reliable these beliefs are, the more these appear to be truth. Y cuanto más fiables sean estas creencias o cuanto más nos parezcan verdad, And so it says the objects seem to be real. y por eso dice el objeto parece que es real. By knowing all these real things, I become knowledgeable. Al conocer todas estas cosas reales, yo me vuelvo cognoscible, se me puede conocer. And he says, and so one abides with the three afflictions of stupidity, aversion, and desire. Y dice, y así uno permanece sumido en las tres aflicciones de la estupidez, la aversión y el deseo. So you go to school and you invite one of your classmates to come home with you. Por ejemplo, tú estás en la escuela y tú invitas a uno de tus compañeros de clase a que vuelva a casa contigo. So you say, Mom, this is Esmeralda. Y tú le dices, mamá, esta es Esmeralda.
This is Esmeralda. Esta es esmeralda. This is stupidity. Esto es estupidez. Which bit of this is Esmeralda? Porque ¿qué trozo de esta es esmeralda? All of her is Esmeralda. Todo ella es esmeralda. Mm. Her feet are as much Esmeralda as her nose. Sus pies son tan esmeralda como su nariz. Who is she? ¿Quién es ella? Esmeralda. Esmeralda. But of course, now your mom wants to know, and where do you live, Esmeralda? Y por supuesto, ahora tu madre quiere saber, oye, Esmeralda, ¿dónde vives? Do you have brothers and sisters, Esmeralda? ¿Tienes hermanos y hermanas, Esmeralda? I'm getting to know Esmeralda. Estoy empezando a conocer Esmeralda. Esmeralda's telling me stories about Esmeralda. Esmeralda está contándome historias sobre Esmeralda. And so later I can say, oh yes, Esmeralda's dad, he works in the post office. Y más tarde yo puedo decir, sí, el papá de Esmeralda trabaja en correos. So now we're getting more handles growing out of Esmeralda. Y de ahora estamos teniendo más asideros que están creciendo a partir de Esmeralda. We know her because we know about her. La conocemos porque sabemos cosas de ella. And it's as if the narrative of Esmeralda is absorbed in through her skin and sits inside her as a kind of essence driving her. Y es como si las cosas que nosotros sabemos sobre Esmeralda estuviesen dentro de su piel y fuesen el hilo impulsor de ella. And so we then have the question, do I like Esmeralda or do I not like her? Do I have aversion or desire? Y por supuesto, luego tenemos la cuestión de ¿me gusta Esmeralda o me disgusta? ¿Tengo atracción o deseo? Well, sometimes she's nice, then I like her. Bueno, a veces es agradable, entonces me cae bien. Sometimes she's not very nice, then I don't like her. A veces no es muy agradable, entonces no me cae bien. I don't know if I want to play with her anymore. Ya no sé si quiero jugar con ella más. Too much trouble. Demasiados problemas. I'm going to play with my dolls instead. Voy a jugar con mis muñecas. This is the reason so many people look at pornography. Y esta es la razón por la que tanta gente mira pornografía. Pornography is like playing with dolls. They don't talk too much and they don't cause trouble. La pornografía es como las muñecas, no hablan mucho y no causan problemas. Real people are less predictable. La gente real es bastante menos predecible. So this is, we are liking, not liking, opening, closing. We are pulsatory. Y entonces tenemos el gustar, el disgustar, el abrirte, el cerrarte, somos pulsaciones. Moving towards the environment, away from the environment. Llamando del entorno, separándonos del entorno, entrando en el entorno. Then towards whatever arises as an appearance for the six senses. If it seems good, there is desire, and if it seems not good, there is aversion. De modo que cualquier cosa que surge como una apariencia para los 6 sentidos, si parece buena, hay deseo, y si no parece buena, hay aversión. And if it's held to be neither good nor not good, there is the stupidity of the dull absence of thought. Y si no se considera ni buena ni mala, hay la estupidez de la ausencia opaca de pensamiento. In that way, there is desire and aversion, accepting and rejecting, encouraging and inhibiting. De ese modo hay deseo y aversión, aceptación y rechazo, aliento e inhibición. So what you have operating here is selectivity. Y entonces lo que aquí tenemos funcionando es la selectividad. Certain aspects of the environment are being privileged, are being made more a kind of ongoing focus, and others are being pushed in the background. Determinados aspectos del entorno se acercan a nosotros y otros aspectos pues se llevan al fondo. And this is called the ignorance of identification. Y esto se llama la ignorancia de la identificación. And this means that there is the sense something is there.
Es decir, esto significa que el sentido falso está ahí, something that exists. algo que existe, There is a, if you like, a noun, es algo que si queréis es un nombre, and there are qualities to this thing, this noun, or the y hay, things that the noun can apply to. y hay cualidades a este nombre o a cosas que nosotros podemos aplicarle. And so the noun can be modified and qualified by adverbs and adjectives to give a more rounded, nuanced impression. Y el nombre puede ser modificado por adjetivos, por adverbios, para darle un aspecto más matizado. So now I can start to develop hopes and fears. Y ahora empiezo a desarrollar esperanzas y temores. Mom, you know, Esmeralda, and you know how I didn't like her very much. Mamá, ¿sabes, Esmeralda? Es que no me gustaba mucho. Well, at school today, she told me she's getting a new bicycle. Pero en la escuela hoy me ha dicho que le van a dar una nueva bici And she's going to give me her old one. y va a darme la antigua. So can we invite her to have food with us tomorrow evening? Así que podemos invitarla a cenar mañana por la noche, Because she's really quite nice. porque en realidad es muy agradable. Yes. So now children working out what is ethics in a moving world. Y ahí están los niños intentando averiguar qué es la ética en un mundo de movimiento. We had the 8 worldly concerns, winning and losing, fame and notoriety, and so on. Tenemos las 8 preocupaciones mundanas, la fama y la notoriedad, todo eso. We seek happiness and we want to avoid pain. Buscamos la felicidad y queremos evitar el dolor. How we interpret an event will also depend on our internal mood. Cómo interpretamos un acontecimiento va a depender mucho de nuestro ánimo interno. What might be appealing in one mood will not be appealing when we are in another mood. Lo que puede tener buena apariencia con un estado de ánimo puede que no la tenga con otro estado de ánimo. And so the more we engage with the environment, the more variety we perceive around us, and the more rich and diverse becomes our own repertoire of emotional reactions. Entonces, cuanto más nos impliquemos con la variedad, pues más riqueza tendremos en nuestro entorno. So the world starts to be revealed to us as an infinite supply of stuff. Entonces el mundo empieza a revelarse hacia nosotros como un aporte infinito de cosas. And the language that we use allows us to get increasing finesse in our description and identification of what we believe is there. Y el lenguaje nos permite tener una fineza más creciente para describir qué es lo que hay ahí. And with that complexity outside, we have complexity inside. Y con esa complejidad fuera tenemos complejidad interna. That we have ambivalence. Que tenemos ambivalencia. Liking and not liking, loving and hating. El gustar, el no gustar, el amar, el odiar. And this creates a tension in the body. Y esto crea una tensión en el cuerpo. If I tell you what I really think about you, you might reject me. Si yo te cuento lo que de verdad pienso sobre ti, tú podrías rechazarme. But then I'd be lonely. Pero entonces estaría solo. So I'm going to pretend to like you more than I do because I don't want to be lonely. Pero entonces voy a simular que me gustas más de lo que realmente es, porque si no estaría solo. Now I'm in bad faith with myself and with you. Y ahora ya estoy de mala fe actúo de mala fe conmigo y contigo. I'm managing myself.
Estoy manejándome a mí. So you can see how this develops a kind of slippery self-consciousness. Y podemos ver cómo esto hace que desarrollemos una autoconsciencia resbalosa. So then he says, in this way, from the root of ignorance, the 6 afflictions arise without control, and we find ourselves to be travelers, wandering in the 6 realms. Entonces dice, de esta manera las 6 aflicciones surgen sin control desde la raíz de la ignorancia y por lo tanto encontramos que somos viajeros que vagamos por los 6 reinos y experimentamos las penas de cada uno de ellos. And experiencing the sorrows of each of them. Experimentamos las penas de cada uno de ellos. So the 6 afflictions are the stupidity, aversion, desire. Las 6 aflicciones son estupidez, aversión, deseo. Then pride, jealousy, and envy. Y luego orgullo, pride, envy, envidia and jealousy. Y celos. Orgullo, envidia y celos. And whichever of these afflictions is most dominant leads to your birth in one of the realms which is particularly linked with that emotion. Y cualquiera de ellas, de estas emociones que sea dominante, va a causar que tú nazcas en un reino determinado en el que esa emoción es dominante. So this is not a purely idealistic vision. Entonces, esto no es una visión puramente idealista. It's not like everything is just in the mind, as if it was my mind that was imagining it. Y no es que todo esté en la mente como si solo fuese mi mente lo que lo imagina todo. But rather, moment by moment, as I selectively perceive, sino más bien a que momento a momento, como yo percibo de forma selectiva, as I develop an intention towards what I perceive, a medida que yo desarrollo una intención hacia lo que yo percibo, and as I enact that intention, y a medida en que yo actúo basado en esa intención, and allow it to ripen without feeling regret, y permito que madure sin arrepentirme, I come to allow the generation of little pockets of latent potential. Permito que se generen pequeños bolsillos de potencial futuro. And these little pockets or bubbles can open, and suddenly a little pulse of that intentionality carries me into a particular decision or way of behaving. Y estos pequeños bolsillos o burbujas pues surgen y me impulsan a que yo me comporte de una determinada manera o que tome determinadas decisiones. Now, this is actually quite terrifying. Bueno, pues esto en realidad es bastante terrorífico. Especially when we start to see through observing and being close to ourselves that our formulation of our behavior usually comes after the fact. Y cuando nosotros empezamos a observar que nuestra formulación y como nosotros nos comportamos normalmente llega después de los hechos. That is to say, I notice that I have done something. Es decir, yo me doy cuenta de que yo he hecho algo. And now I can explain to myself or to you why I did it. Y ahora yo puedo explicarme para mí mismo o para ti por qué lo hice. But in the moment of launching myself into it, I just did it. Pero en el momento de impulsarme a mí en esa acción, yo simplemente la hice. The narrative arrives after the fact. La narrativa surge después del hecho. Given that this is the case, the tools that we have for reflective thought, which are based on narrative analysis, are too late. Y debido a esto, las herramientas que tenemos para pensamiento reflexivo
llegan muy tarde. I'm doing these things and I don't know why. Yo hice estas cosas y no sé por qué. And yet I still have to carry the consequence. Y aún así yo tengo que acarrear con las consecuencias. So clearly the exit from this is to return to where we have never strayed from, which is to be part of the effulgence of the unborn ground. Y entonces, para salir de esto, claramente lo que tenemos es que retornar a donde nunca hemos salido, que es al resplandor emergente de nuestra propia base. But I don't know the way back. Pero yo no sé el camino de vuelta. The way back is simply to be here, El camino de vuelta es simplemente estar aquí, which is what we do through the Guru Yoga of the White A. que es lo que hacemos con el yoga del gurú de la A blanca. But instead of seeing the ground has never been lost, the ground cannot be lost because it is the ground of everything. Pero en vez de ver que la base no se puede perder, no la podemos perder porque es la base de todo, It is also the ground, as he said earlier, it's the ground of samsara. es la base, como dijo antes, también la base del samsara. So don't try to change anything, just be open and then you will find yourself where you have always been. Así que no intentes cambiar nada, simplemente estate abierto y encuéntrate donde siempre has estado. But if nobody has ever said this to us, how would we know? Pero si nadie nos ha contado esto nunca antes, ¿cómo lo íbamos a saber? We think we're in trouble. Pensamos que tenemos un problema. We know that we should try harder. Sabemos que tenemos que intentarlo con más ahínco. So we keep doing more, Así que seguimos haciendo más, making our life more artificial, more conceptual, more alienated from itself. haciendo que la vida sea más artificial, más alienada de sí misma. So he says, this is called the ignorance of not understanding cause and effect. Y esto se llama a la ignorancia de no entender la causa y el efecto. And then this demonstrates the way the three forms of ignorance ripen into the result of samsara. Esto demuestra el modo en el que las tres formas de ignorancia maduran, dando como resultado el samsara. That is to say, everything we experience, Es decir, todo lo que experimentamos, problems at work, holidays with the family, whatever your life is, problemas en el trabajo, vacaciones en familia, cualquier cosa que tengas en tu vida, you have so many words to describe it and comment on it. tienes tantas palabras con las que describir y con las que comentar. We know how to talk about our life. Sabemos cómo hablar sobre nuestra vida. We can even say what it is, Podemos incluso decir lo que es, but it's not a what. pero no es un qué. And what we say and think about it never reaches it. Y lo que nosotros digamos para describirlo nunca lo alcanza. We're wrapping ourselves in representations while looking for freshness. Nos envolvemos en representaciones al buscar frescura. If you were to take a video camera Si tú fueses a coger una videocámara and focus it on the wing mirror on your car, y enfocas el espejo retrovisor de tu coche and you drive even just for 10 kilometers, y conduces incluso durante 10 kilómetros, and then you sit and review the video of the reflections revealed in the wing mirror. entonces te sientas y revisas la grabación del espejo retrovisor. This will give you a sense of your mind. Esto te dará un sentido de tu mente. We're thinking about thinking about thinking. Estamos pensando sobre. What is fresh? ¿Qué es fresco? It's only representation. Es solo representación. But the reflection was in the mirror. Pero el reflejo estaba en el espejo. Your mind is the mirror and the reflection. Tu mente es el espejo y el reflejo. You can't get a reflection without the mirror.
No puedes obtener un reflejo sin el espejo. Oh, I am so full of reflections. If only I could find an empty mirror. Oh, yo estaba tan lleno de reflejos. Si yo pudiese encontrar un espejo vacío, Even the Buddha doesn't have an empty mirror. incluso el Buda no tiene un espejo vacío. If the Buddha had an empty mirror, he wouldn't have any compassion. Si el Buda tuviese un espejo vacío, no tendría ninguna compasión. Compassion is to have reflections in the mirror. Compasión es tener reflejos en el espejo. Wisdom is to know that reflections are only to be found in the mirror. La sabiduría es darse cuenta que los reflejos solo se pueden encontrar en el espejo. So we don't have to look somewhere else. Así que no tenemos que buscar en ningún otro lugar. You have reflections. ¿Tienes reflejos? You are the mirror. ¿Tú eres el espejo? So why are you pretending to be a reflection? Entonces, ¿por qué intentas ser un reflejo? So tomorrow we can look more at this. Bueno, mañana podemos mirar más todo esto. Have a good evening. I hope this has been useful in some way. Tened una buena noche. Espero que haya sido esto útil de alguna manera. And thank you to our translators. And we meet at 10 o'clock tomorrow morning. Gracias a los traductores y nos encontramos mañana a las 10 en punto, hora inglesa. Okay, good. So again, today I'm tracking the Spanish. Vale, hoy de nuevo voy a seguir en el canal español. Can everyone hear okay? ¿Todo el mundo puede oír bien? Good. Vale. So again, we're looking at the mind, which we all have. Ayer veíamos la mente, algo que todos tenemos. The mind is the basis for experience. La mente es la base de la experiencia. We live with and in our experience. Vivimos dentro y con nuestra experiencia. But as we looked yesterday, we don't see clearly what the nature of experience is. Pero como vimos ayer, no nos damos cuenta de cuál es la verdadera naturaleza de la experiencia. We imagine the true existence, the separate real existence of phenomena and of sentient beings. Nos imaginamos una existencia verdadera y real de los fenómenos y de los seres sensibles. And that includes ourselves. Y eso nos incluye a nosotros. So now we're going to look at the nature of liberation, how to awaken. Ahora vamos a ver la naturaleza de la liberación, como despertar. And this is rather strange. Esto es bastante raro. Because the one who has to awaken is the one covered in ignorance. Porque el que tiene que despertar es el que está cubierto de ignorancia. So, if you like, somebody wants to take a photo of your brother. Si queréis, alguien tiene que tomar una foto de su hermano. They have the camera ready, your brother is ready. De tu hermano. Y tiene su cámara preparada, tu hermano está preparado. And you run and stand in front of your brother. Y tú corres y te colocas al lado de tu hermano. I am the one to be photographed. Yo soy el que se tiene que fotografiar. You and your brother came from the same mother. Tú y tu hermano vinisteis de la misma madre. But you would like all the attention. Pero a ti te gustaría tener toda la atención. So the one who wants all the attention has to get out of the way. Así que el que quiere toda la atención se tiene que quitar de en medio. But he doesn't want to get out of the way. Pero no quiere quitarse de en medio. So this is our problem. Entonces este es nuestro problema. I want to be special. Yo quiero ser especial. And the Buddha says, you are very special. Y el Buda dice, tú eres especial.
but you're not special the way you think you're special. Pero tú no eres especial a la manera en la que tú crees que eres especial. You think you're special because of how you speak and how you dress and what you want to get for your birthday. Tú crees que eres especial por cómo hablas, por cómo te vistes y por lo que tú quieres que te den por tu cumpleaños. But you are special because you are the radiance of the heart of all the Buddhas. Sino que tú eres especial porque tú eres el resplandor del corazón de todos los Budas. If I am the radiance of the heart of all the Buddhas, does that mean that I get a really good bicycle for my birthday? Pues si soy el resplandor del corazón de todos los Budas, ¿eso significa que a mí me van a dar una buena bici por mi cumpleaños? Can I have both? ¿Puedo tener los dos cosas? Because if I can't have both, I'm going to stand here in front of the camera. Porque si yo no puedo tener los dos, me voy a quedar aquí de pie delante de la cámara. So the ego is a patterning of energy which grasps at phenomena to create always a shifting field that it can inhabit. Así que el ego es un patrón de energía que crea un entorno en el que siempre pueda habitar. And this very grasping is how we get very little. Y este manera de aferrarse es el modo de tener muy poco. The grasping hand can hold very little. La mano de aferramiento puede agarrar muy poco. The open hand can support much more. Sin embargo, la mano abierta puede sostener mucho más. So we have to let go of this dream of me first. I'm the most important one. Así que tenemos que dejar ir esta idea de yo primero, yo soy el más importante. Now, yesterday we were looking how this is actually just an idea. Ayer veíamos cómo esto simplemente es una idea. It's not that I really exist and I have to die or I have to be sacrificed. No es que yo realmente exista y yo tengo que morir o yo tengo que sacrificarme. I is an idea. Yo es una idea. It's a functioning idea. Es una idea que una función. If you're in a building like a school and you shout fire, people will get up and run around. Si tú estás en un edificio como una escuela y gritas fuego, pues la gente va a salir corriendo. Ideas can mobilize a lot of energy. Las ideas pueden movilizar un montón de energía. The idea of self is a very powerful mobilizer. La idea del yo es un movilizador muy poderoso. Because the idea of I splits the world. Porque la idea del yo rompe el mundo, desgaja el mundo. It splits it into self and other. Lo desgaja en yo y los demás. There is me and there is everything that is not me. Está el yo y luego todo aquello que no es yo. And somehow it looks for the ego as if these are two equal possibilities. Y de alguna manera para el ego parece como si esto fuesen dos posibilidades iguales. Me, not me. Yo, no yo. Not me includes the vast oceans, the continents, airplanes, ships, elephants. No yo incluye a todos los océanos, los grandes continentes, los aviones, los elefantes. But there's me and not me, and both have equal weighting for me. Así que existe el yo y lo no yo, y ambos tienen una valoración igual para mí. So it is the over-evaluation, the over-investment in the idea of a self, which is separate from everything else, which is the problem. Entonces, es esa sobreinversión de importancia de la idea del yo lo que se convierte en un problema. So ignorance is like the freezing of the river. La ignorancia es como la congelación del río.
You can take hold of a piece of ice, but you can't take hold of water. Tú puedes agarrar un trozo de hielo, pero tú no puedes agarrar un trozo de agua. Then with the ice, you can carve it the way you want. Con un trozo de hielo tú lo puedes moldear la manera que tú quieras. Actually, the ice is always happy to melt. Por supuesto, el hielo siempre está dispuesto a fundirse. It's simply water held, frozen into a particular pattern. Es simplemente agua que se mantiene en un patrón en particular. In the same way, the energy of our potential, which can go in many different directions, becomes frozen according to our limited idea about who we are. Del mismo modo, nuestra energía, que puede ir en un montón de direcciones diferentes, se vuelve congelada por aquellas ideas que limitan quiénes somos. So when we realize that, we can see that actually the dissolving of the structure of the ego is releasing the energy of life back into the flow of life. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, el disolver la energía del ego nos hace fluir mejor con el resto de la energía de la vida. If you take a cube of ice from your fridge and you put it on a plate, Si tú tomas un cubito de hielo de tu congelador y lo pones en un plato, gradually it will melt into water. gradualmente se va a fundir en agua. You don't have to play some solemn mass while this is occurring. No tienes por qué celebrar ninguna misa solemne mientras esto sucede. To weep salt tears. Llorar lágrimas de sal. Our sister ice is melting. Nuestro hermano hielo se está fundiendo. I remember her when she was so strong and firm in her shape. Recuerdo cuando era tan fuerte y firme en su forma. Now she's going. Y ahora se está yendo. Hmm? So this is like when somebody dies, people are crying. Esto es lo mismo que sucede cuando alguien muere, la gente llora. As we know from the teachings, the 5 elements dissolve progressively. Como sabemos desde las enseñanzas, los 5 elementos se disuelven de manera progresiva. Energy goes into energy, ever more subtle. La energía va a otra energía y a otra energía cada vez más sutil. Until it dissolves in space. Hasta que se disuelve en el espacio. And then from space it emerges again in a new formation. Y de nuevo desde el espacio emerge en una nueva formación. So this is the same with our mind. Y es lo mismo con nuestra mente. Our thoughts arise, seem to be there, seem to have a shape like ice. Surgen nuestros pensamientos, parece que están ahí, que tienen una forma como el hielo. And then they're gone. Y luego se van. Instantly melting. Se funden instantáneamente. The freezing of the thought as something we can apprehend. La congelación del pensamiento como algo que nosotros podemos atrapar. Is a particular activity of the dualistic grasping mind. Es una actividad en particular de la mente dualista individual. When we leave the thought in the flow of becoming, si nosotros dejamos estar al pensamiento en el flujo del devenir, a particular thought is not there, then not there. Un pensamiento en particular no está ahí, luego está ahí y luego ya no está ahí. Even when it's here in our mind, where is it? Incluso cuando está aquí en nuestra mente, ¿dónde está? It's coming from the ground that we looked at yesterday. It remains in the ground and then it's in the ground. Llega de la base, como vimos ayer, luego permanece en la base y por último se va en la base. It is the misunderstanding of the nature and status of the ego that leads to resistance to entering deeply into the practice.
Es la resistencia al entendimiento profundo de la naturaleza del ego lo que nos previene que nos impliquemos a fondo con la práctica. We hold on to the impermanent as if somehow it could make it as permanent. Nos aferramos a lo permanente como si de a lo transitorio, como si de alguna manera fuese permanente. Which is why in Buddhism we spend a lot of time observing the quality of impermanence. Por eso es por lo que en el budismo pasamos mucho tiempo observando las cualidades de la transitoriedad. Yesterday was the full moon. Ayer tuvimos luna llena. Many people like the full moon, A mucha gente le gusta la luna llena, but the full moon is not a thing. pero la luna llena no es una cosa, It's a relationship. es una relación. The moon has no light. It gets the light from the sun according to how they stand in relation to each other. La luna no tiene su luz propia, tiene luz del sol que la obtiene dependiendo de cómo se colocan en relación uno con otro. The light of the full moon is exactly a demonstration of dependent origination. La luz de la luna llena es exactamente una demostración de la originación dependiente. And because it arises due to circumstances, it vanishes. Y puesto que surge debido a circunstancias, se desvanece. Some people believe that the full moon is somehow special. Alguna gente cree que de alguna manera la luna llena es especial. We make it special. Nosotros la convertimos en especial. Of course, it can feel like a particular kind of energy and it might be more difficult to sleep and so on. Por supuesto, puede proporcionar un tipo de energía en particular y hacer que durmamos con más dificultad, todo eso. These are experiences arising in dependent origination with the illumination of the full moon, which is the relation with the sun. Estos son acontecimientos que surgen de manera dependiente en relación con la luna llena, que depende de la luz del sol. There is nothing to grasp, No hay nada a lo que aferrarse, but we grasp. pero nosotros queremos aferrarnos. Oh, it's the full moon. Oh, es la luna llena. Looks very big, Parece muy grande, but the extent of the illumination of the moon is shifting. pero la extensión de la iluminación de la luna está cambiando. Just like a thought coming, staying, going, the moon is getting more full for a little, and then getting less full. Exactamente igual que un pensamiento que no está, que surge y que se va, la luna pues está teniendo cada vez más luz, luego está llena y luego ya no está. So the more we can see change, movement, impermanence, Así que cuanto más podamos ver cambio, transitoriedad, movimiento, and see that we are part of this movement, y darnos cuenta que nosotros somos parte de este movimiento, then we can see, oh, the ego is a patterning of movement. entonces podemos darnos cuenta, el ego es un patrón de movimiento. I am a pattern of movement, Yo soy un patrón de movimiento and I don't make my own pattern. y yo no construyo mi propio patrón. I am a revelation to myself. Yo soy una revelación a mí mismo. That's a reasonable grammatical statement. Y esto es una afirmación gramatical bastante razonable. But who is the self to which or to whom this revelation of I is made? Pero ¿para quién o quién realiza esta afirmación de yo soy? I arise in the spaciousness of the mind. Yo surge en la espaciosidad de la mente. But I can also think about I. Pero yo también puedo pensar sobre ese yo. This is why I is very important. Por eso es por lo que yo es muy importante. It is both the revelation of emptiness Es tanto la revelación de la vacuidad and the sight of a representation which can be held on to by the ego.
y el lugar de representación al que puede aferrarse por el ego. And when we grasp at the I by taking it to be something, Y cuando nos aferramos a ese yo al tomarlo como si fuese algo, and we invest this idea with a feeling tone of I, me, myself, this is who I am, e invertimos en esta idea un ánimo, un estado de ánimo y decimos, este soy yo, yo mismo, I want to live. yo quiero vivir. Yet we quite like to sleep. Pues también no, también queremos dormir. We are the inconstant lover. Somos el amante inconstante. I love you. Te amo. I never want to let you go. No quiero que te vayas nunca. But good night, see you in the morning. Pero buenas noches, nos vemos por la mañana. What, you want to sleep and leave me here alone? Pero ¿quieres dormir y dejarme aquí sola? But I love you. I just want to sleep. Pero te amo, pero solo quiero dormir. And where are you when you sleep? ¿Y dónde estás tú cuando duermes? Gone. Te vas. You abandon your ego, then you pick up your ego in the morning. Abandonas tu ego y luego lo recoges por la mañana. Imagine if the ego was to be an angry lover. Imagínate que tu ego fuese un amante enfadado. Where were you last night? ¿Dónde estabas tú anoche? Now in the morning you're back awake in the bed, but where were you? Ahora por la mañana estás de vuelta en la cama, pero anoche, ¿dónde estabas? You were dreaming of someone else. Tú estabas soñando con alguien diferente. And now you're here, fully available, so sweet and nice. Y ahora tú estás aquí plenamente disponible, tan dulce, agradable. It's not surprising that we're divided against ourselves. No es sorprendente que nosotros estemos divididos en contra de nosotros mismos. So when you simply observe the day and the night, eating, walking, sitting, you see you are movement, not something fixed. Cuando tú te observas por el día, por la noche, moviéndote, comiendo, te das cuenta de que no eres algo fijo. And this is the background that makes this teaching now on liberation more easy to understand. Y este es la estructura, el fondo que hace que esta enseñanza sea fácil de entender. For this kind of practice, we don't necessarily have to do formal so-called preparatory practices. Para este tipo de práctica no tenemos que hacer lo que se llaman prácticas preparatorias formales. The preparation is to be present in your life, seeing how life unfolds. La preparación es estar sencillamente en tu vida viendo cómo esa vida se despliega. So now we begin part B, the way of liberation. Y entonces ahora empezamos la parte B, el camino de la liberación. He says, from beginningless time, the ground has been inherently pure as openness, immediacy, and potential, the three modes instantly present. Desde tiempos sin principio, la base ha sido inherentemente pura como apertura, inmediatez y potencial, los tres modos presentes instantáneamente. So, although we say the ground, and it sounds like the basis of something, what he's saying is that the ground is present as open emptiness, its display, which is everything you encounter, and its energy or expression or potential, which is movement within it. Y entonces, aunque se utiliza el término base, que parece que pues eso que es la base de todo, lo que realmente quiere decir es que esa base está presente como vacuidad, con la inmediatez de todo lo que se manifiesta y ese potencial de todo lo que toma forma.
this is the meaning of the circle or the whole or the great completion. Esto es lo que se quiere decir con el círculo o el todo o la gran completación. There is no path. Y no hay camino. We're not going anywhere else. No vamos a ningún otro sitio. We wake up by being here and seeing how is here. Despertamos al darnos cuenta que estamos aquí. And this is a mutually regulating truth. Y esto es una verdad mutuamente reguladora. There is display, everything you see, Hay un despliegue, todo aquello que tú ves, but it's not the display of something because it is inseparable from openness or emptiness. pero no es el despliegue de un algo porque es inseparable de la vacuidad. And you are not a subject observing this. Y tú no eres un sujeto que está observando esto, Because you are moving within the movement of the unfolding of the display. porque tú te estás moviendo dentro de ese movimiento, de ese despliegue. So if any of these three is taken as something, Entonces, si cualquiera de estos tres se toma como algo, the fact that they arise not arise, but the fact that they are, el hecho de que son, dissolves the solidification of any one of them as something in itself. puesto que los tres son, disuelve la cosificación o la solidificación de alguno de ellos por sí mismo. Everything you need is already here. Todo lo que necesitas ya está aquí. So we have to think, what is the implication of this? Entonces tenemos que pensar, ¿cuál es la implicación de todo esto? This Dharma is like a good quality cream. You have to massage it into yourself. El Dharma es como una crema de alta calidad. Tienes que masajearla dentro de ti. We have everything we need. Tenemos todo lo que necesitamos. Oh, you look in the fridge, you got Ah. plenty of food. Tú miras dentro del frigorífico y tiene mucha comida. I think I'll go to the shops. Bueno, pues creo que voy a ir a la tienda. Why? ¿Por qué? You have plenty of food. Tienes suficiente comida. Oh, I want to go to the shops. Pero yo quiero ir a la tienda. What are you looking for? ¿Qué estás buscando? Distraction. Distracción. So, as we'll come to the meditation teaching soon, when you need to be active, Vamos a llegar pronto a las instrucciones sobre la meditación, pero cuando necesitas distracción, when you feel that there is something you have to do, cuando necesitas movimiento y sientes que hay algo que necesitas hacer, look carefully. observa cuidadosamente. What purpose is being served by this activity? ¿A qué propósito se sirve con esta actividad? I need to do good things in order to become enlightened. Necesito hacer cosas buenas para poder iluminarme. This is the view of general Mahayana Buddhism, where you have to gather the two accumulations, the accumulation of merit and the accumulation of wisdom. Esta es la visión del entendimiento general Mahayana, donde tú tienes que tener las dos acumulaciones, la acumulación de mérito y la acumulación de sabiduría. You don't have enough of them. Y no tienes suficiente de ellas. Because the starting point is, I am a sentient being wandering in samsara. Porque el punto de partida es yo soy un ser sensible que vaga por el samsara. I am a small person. I make mistakes. I'm sorry for the bad things I've done. Yo soy una persona pequeña, he cometido errores, siento las cosas lo que he cometido. So for meditators, we have to be very careful. Entonces, como meditadores tenemos que tener mucho cuidado. When you think of yourself in that way or talk of yourself in that way,
Cuando tú piensas sobre ti mismo o hablas de tú mismo de esa manera, you are making yourself. estás construyéndote a ti mismo. You are constructing this seeming limited person who has an excess of bad qualities and a deficit of good qualities. Estás construyendo esta persona aparentemente limitada con un exceso de cualidades malas y con muy poquitas cualidades buenas. Because of that, you have to stop doing bad things and you have to increase doing good things. Y por ello tienes que dejar de hacer cosas malas e incrementar las acciones buenas que haces. Then in order to do that, you have to have discrimination. You have to know the difference between good and bad. Y para poder hacerlo tienes que obtener una buena discriminación y aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo. Hopefully it's clear from my description that this is a path of concepts. Espero que a partir de mi descripción quede claro que este es un camino de conceptos. Dzogchen is not a path of concepts. El Dzogchen no es un camino de conceptos. If you put your concepts into different patterns, you can make all kinds of interpretations, like someone reading tarot cards. Si tú pones tus conceptos dentro de todo de un tipo de interpretación, pues tú puedes hacer un montón de cosas, como por ejemplo alguien que lea las cartas del tarot. That's activity. Eso es una actividad. You're passing the time, Estás entreteniéndote, pasando el the tiempo. time you have left before you die, Algo que hacer antes de morirte, doing so many things. haciendo tantas cosas, And yet when you die, you leave this life empty-handed. pero aún así, cuando te mueras, vas a salir de esta vida con las manos vacías. Because you believe that you have to do a lot. Porque tú crees que tienes que hacer un montón. I have to make it happen. Yo tengo que hacer que suceda. Now, in terms of being a sentient being in the world, this is quite a moral or even ethical statement. Desde luego, como ser sensible que está en el mundo, pues esto es una afirmación moral o ética. I have to pay my taxes. Yo tengo que pagar mis impuestos. I have to clean the shower. Tengo que limpiar la ducha. I have responsibilities. Tengo responsabilidades. If I don't do them, they won't be done. Si yo no las hago, es que no las va a hacer nadie. But the Dzogchen teaching is very, very different. Pero la enseñanza del Dzogchen es muy, muy diferente. So it's vital to see that the view is embedded in certain core beliefs. Así que es vital entender que esta visión está inserta en unas creencias clave. So generally, we have a division between the paths of the cause and paths of the result. En general, tenemos esta división entre los caminos de la causa y los caminos del resultado. In the paths of the cause, we believe that we have a potential to get enlightened, which is the basic cause, but it has to be developed just like a farmer planting the seed, watering the shoots, removing the weeds, and so on. En los caminos de la causa, creemos que la causa principal es el potencial para la iluminación y tenemos que trabajar en esta causa del mismo modo que un granjero pues planta la semilla, cuida de los brotes y limpia las malas hierbas y todo eso. That is a way of thinking about life. Esta es una manera de pensar sobre la vida. But as with Tantra, Dzogchen is a path of the result. Pero es igual que el Tantra, el Dzogchen es un camino del resultado. That is to say, we start with the result. Es decir, empezamos con el resultado. We act as if the result is here.
actuamos como si el resultado ya estuviese aquí. So in Tantra, you imagine that you are a deity. Entonces, en el Tantra, tú imaginas que eres una deidad. You are an enlightened person and you see yourself as Tara or Padmasambhava. Tú eres una persona iluminada y tú te ves a ti mismo como Tara o como Padmasambhava. In Dzogchen, we don't use that kind of elaboration, that kind of symbolic enrichment that gives us more texture to work with. En el Dzogchen no utilizamos ese tipo de simbolismo, ese tipo de textura que te da otra manera de trabajar. What we are doing is we are hearing the teaching and working with this transmission. Lo que hacemos es oímos la enseñanza y trabajamos con esta transmisión. Everything we need is present. Todo lo que necesitamos está presente. No Buddha is asking James Lowe to do more. Nadie, ningún Buda le está pidiendo a James Lowe que haga más. The recipe is perfect. La receta es perfecta. Don't add salt. No le eches sal. It's delicious. Es deliciosa. But we want to be the cook. Pero queremos ser el cocinero. So this is what you will find when you practice meditation, that you are messing around with the recipe. Y esto es lo que tú vas a encontrar con la meditación, que estás fastidiándolo todo con la receta. The mind is a magical kitchen. La mente es una cocina mágica. Each dish arrives fully formed, Ah, perfect. Cada plato llega plenamente formado, perfecto. But if you stand in relation to it, not as part of this perfection, but as the judge, the observer, then of course you want to add salt. Pero si tú te colocas fuera de esta perfección, no como parte de ella, sino como un juez, entonces, por supuesto, tú querrás añadirle sal. My tongue tells the truth. Mi lengua me cuenta la verdad. My thoughts tell the truth. Mis pensamientos me cuentan la verdad. The Buddha never said that. El Buda nunca dijo eso. We say that. Nosotros decimos eso. We want to be a Buddha, Si queremos ser un Buda, but my kind of Buddha. pero mi tipo de Buda, You can try. pues puedes intentarlo. It's a free world. Es un mundo libre. So these three aspects are present in themselves without effort from the very beginning. Entonces, estos tres aspectos están presentes en sí mismos desde el mismo principio. Accordingly, by awakening to how one actually is, the clarity of self-recollection rises like the sun and dispels the darkness of co-emergent ignorance. Por consiguiente, al despertar a cómo uno es en realidad, la claridad del propio reconocimiento surge como el sol y disipa la oscuridad de la ignorancia coemergente. We awaken to how it is by opening to how it is. Despertamos a cómo es al abrirnos a cómo es. This means receiving how it is, Es decir, recibir cómo es, being available for how it is. a estar disponible a cómo es. How it is infinite. Y cómo es infinito. If we position ourselves in terms of our finite limitation, our definition of who we are, Si nosotros nos colocamos a nosotros mismos dentro de nuestra definición limitada, dentro de quienes creemos que somos, then this pattern of I, me, myself entonces este patrón de yo, mí, yo mismo, manifests as a small vessel. Se manifiesta como un jarrón pequeño. It cannot hold very much. No puede tener dentro mucho.
So when he says awakening to how one actually is, Entonces, cuando dice despertar a cómo uno es en realidad, it means awakening from the dream of your imagining how you are and how the world is. significa despertar del sueño de creer cómo tú eres y cómo es el mundo. The dream formations that you hold and move with all the time are not able to receive all that is offered. Las formaciones de ensoñación que tú tienes todo el tiempo sobre el mundo no son capaces de absorber a todo lo que el mundo en realidad es. The dreams of your childhood, Los sueños de tu infancia, the dreams of your current world situation, los sueños sobre tu situación actual en el mundo, the dreams of the future you would like or fear. Los sueños del futuro que te gustaría o los temores. These mental formations, these patterns, which we seem to validate our sense of our own existence, Estas formaciones mentales que parecen validar nuestra sensación de que existimos, they have no truth no tienen ninguna verdad, except when we believe in them. excepto cuando nos las creemos. They are made real and seemingly true by our belief. Se convierten en aparentemente verdad y reales a través de nuestra creencia. Belief is an activity. Esa creencia es una actividad. The movement of the mind generates all the stuff, the seeming existence that the subjective ego self hangs on to. El movimiento de la mente genera toda esa existencia aparente a todo aquello a lo que el ego se aferra. So, when we see that from the very beginning, I have been openness, immediacy, and potential, Entonces, cuando vemos que desde el principio yo he sido apertura, inmediatez y potencial, oh, it's like this. es así. Potential is my embodiment. El potencial es mi corporeidad. How will this body be? ¿Cómo va a ser este cuerpo? It depends. Depende. When I began talking, I had my jacket on. Then it seems to be a bit warmer, so I took my jacket off. Cuando yo empecé hablando, yo tenía puesta mi chaqueta, pero luego me pareció un poquito que hacía calor y me la he quitado. Body is changing, moving according to circumstances. El cuerpo está cambiando, moviéndose de acuerdo con las circunstancias. The potential is the capacity to respond. El potencial es esa capacidad de responder. It's not fixed. No es algo fijo. We can't know in advance. No podemos conocerlo con antelación. Yet we can participate. Y sin embargo podemos participar. Because we are already part of what is happening. Porque ya somos parte de lo que está sucediendo. But how we participate is not determined by the self, nor is it entirely determined by the other. Pero cómo participamos no está determinado totalmente por el yo, pero tampoco está totalmente determinado por los demás. It is connectivity, relationality. Es conectividad, es relacionabilidad. We are synergy. Somos sinergia. Well, we have to think, if I say we are synergy, it doesn't mean we in the body is synergy. Cuando decimos somos sinergia, no me estoy refiriendo a nosotros somos aquí en este cuerpo. Because the potential is embedded in the environment. Porque el potencial está inserto en el entorno. So we here means me and the environment. Así que cuando decimos nosotros, quiero decir yo y el entorno. And not even an and, because and would indicate there is this and that.
Y ni siquiera tampoco y, porque ese y implicaría que hay una cosa y la otra. But there is a field of energy which manifests, showing houses, cars, and Mr. James. Sino que hay un campo de energía que manifiesta casas, coches y esta persona, James. How the world is revealed is arising with the intensity and quality of our attention. Cómo se nos revela el mundo, pues depende de la cualidad y la intensidad de nuestra atención. And how we are is how much of the shaping and impact of the environment we allow. Y cómo somos, pues depende de cuánto y de qué manera permitimos que el ambiente, el entorno nos impacte. To see the non-duality of self and other, self and environment, Al ver, o sea, ver la no dualidad de yo y el otro, yo y el entorno, is to see how we are, es ver cómo somos. and to see that self and other are inseparable from unborn emptiness. Y ver que yo y el otro no son nacidos y que son inseparables de la vacuidad. This is how we are. Así es como somos. Language cannot describe that, El lenguaje no lo puede describir, because I would have to say three aspects or three factors. porque tendría que nombrar tres aspectos o tres factores, There are neither three nor one. pero tampoco hay ni tres ni uno. We can't reduce it into one thing, No nor podemos, are there three different things or a million different things. no podemos reducirlo a una cosa, pero tampoco es que haya tres cosas, ni siquiera que haya 1000 cosas. Diversity is the breath of emptiness. La diversidad es el aliento de la vacuidad. Nothing has been born. Nada, no ha nacido nada. So when we awaken to the actuality of how it is, the clarity of self-recollection Entonces, cuando despertamos a la realidad de cómo es, la claridad de el darte cuenta, which means the whatever we say, this inseparability of these three, que significa pues, que cualquier cosa que digamos, la inseparabilidad de estos tres, this rises like the sun, esto surge como el sol and the darkness of ignorance dissolves. y la oscuridad de la ignorancia se disuelve. I am, Yo soy, I'm in this body, here I am, yo estoy en este cuerpo, aquí estoy yo, with and as part of everything. con y como parte de todo. And all of this manifestation is without any separative individual inherent existence. Y toda esta manifestación no tiene ninguna existencia inherente individual. This is how it is. Así es como es. And because it is how it is, we can recollect it. Y puesto que así es como es, podemos reconocerlo. This word dremba, the Tibetan word for recollection, Esta palabra dremba, la palabra tibetana para el reconocimiento, it also means memory, también significa recuerdo. and it also represents sati from Pali, which we now translate as mindfulness. Pero también se expresa con sati en Pali, que ahora se traduce como mindfulness, como atención plena. If I'm being careful or mindful, that again is a dualistic ego activity. Si yo estoy teniendo cuidado o estoy teniendo mucha atención retentiva, pues eso también es una actividad. This recollection is the coming into mind. Este reconocimiento es el llegar a la mente. The sun
is always in the sky. El sol siempre está en el cielo, But we don't see it at nighttime. pero eso no lo vemos por la noche. When the sun comes in the morning, Cuando llega el sol por la mañana, it seems to rise as if it's come from somewhere else. parece que surge, se levanta como si viniese de algún otro sitio. Sun is there in the sky. El sol está ahí en el cielo. When we recollect, we see what is always there. Cuando tenemos ese reconocimiento, nos damos cuenta de qué es lo que está ahí. It is not a creation, No es una creación, nor is it a recognition, tampoco es una recognición, because it's not a cognition. porque no es una cognición. Cognitions are dependent on thought. La cognición depende del pensamiento. It is a revelation. Es una revelación. And the revelation depends on the arena. Y la revelación depende del escenario. So you need to have a very big stage if you want to have do an opera like Aida, where you have a very big choir. Así que tienes que tener un escenario enorme si tú quieres hacer una ópera del tipo de Aida, que tiene un coro enorme. So if you want the whole universe to appear, Entonces, si tú quieres que aparezca todo el universo, if you want this instant recollection, si tú quieres este reconocimiento instantáneo, the clarity of self-recollection, la claridad del autorreconocimiento, then you have to have open, entonces tienes que tener apertura. the openness of the mind, which is there from the beginning. La apertura de la mente que está ahí desde el principio. The formations of the self Las formaciones del yo cannot do this. no pueden hacer esto. So this, if you really hear this, it shows you exactly the problems of meditation. Entonces, esto, si tú de verdad haces esto, esto muestra los problemas de la meditación. When you are sitting and you fuse into or fall into or merge into a thought or a feeling, Cuando tú estás sentado y te fundes o te entregas a un pensamiento o a un sentimiento, you are born into that limited formation. naces en esa formación limitada. It is as if it is you. Es como si eso fueses tú. When you get distracted and you go off on a little riff of a daydream, Cuando tú te distraes y te vas y tienes una distracción, una ensoñación, something quite precise is happening because you're in the detail of it. está sucediendo algo preciso porque tú estás en los detalles de lo que está pasando And then you come out of it y luego tú sales de eso a little bit disoriented un poco desorientado because where were you? porque ¿dónde estabas tú? It seems so real. Parecía tan real, Indeed, it's just like a dream. pero desde luego es como un sueño. But in that, you lost yourself. Pero en ello te has perdido. You lost yourself as these in division of these three. Te has perdido como esta indivisión de estos tres. Today is Sunday, so maybe we should call it the Trinity. Hoy es domingo, con lo que quizá podríamos llamarlo la Trinidad. It's not a bad term. Desde luego no es un mal término. But of course, in the Christian version, they say 3 in 1. Desde luego en la tradición cristiana se dice 3 y 1. We have to say 3 in none. Nosotros tenemos que decir 3 y ninguno. Anyway, you come out of the dream and you have to re-establish where you are. En cualquier caso, tú sales de esa ensoñación y tienes que establecer dónde estás. Oh, I'm sitting here doing meditation. Oh, pues yo estoy aquí sentado haciendo meditación. No, again, you're
you're a little bit more awake, but you're still very small. Bueno, pues ya estás un poquito más despierto, pero todavía eres muy pequeño. Don't identify with the small. No te identifiques con lo pequeño. Otherwise, why is this great yogi describing this to us? Porque si no, ¿por qué este gran yogi va a estar describiéndonos esto? So, by awakening to the ceaseless, multifarious display of the innate potential of awareness, appearance is self-arising and self-liberating, and this dispels the ignorance of identification. Al despertar, al despliegue diverso e incesante del potencial innato de la presencia, la apariencia surge por sí misma y se autolibera. Y eso disipa la ignorancia de la identificación. Oh, this is very wonderful. Bueno, pues esto es maravilloso. So what we just looked at is when awareness reveals the integrity of these three, we call them aspects. Entonces, cuando la presencia revela la verdad de estos tres que llamamos aspectos, this dispels the co-emergent ignorance. esto disipa la ignorancia coemergente. You remember yesterday, this is the suddenly arising ignorance. Recordamos de ayer, esta es la ignorancia que surge de repente. Suddenly arising means it's like a magical creation. Que surge de repente quiere decir que es como una creación mágica. Because it's like magic, it hasn't been born. Y puesto que es como magia, no ha nacido. It appears to be born. Parece que ha nacido. Within its magical display, I, the subject, am bemused, confused by the many different appearances. Y puesto que parece que ha nacido, yo estoy confundido por todas esas todas esas apariencias. I take them to be real. Y me las tomo como si fuesen reales. Self is real, other is real. El yo es real, los demás son reales. But when you see, nothing is born. Pero cuando tú ves, no ha nacido nada. Then we're looking at this first aspect, the openness. Entonces estamos viendo este primer aspecto, la apertura. Open. Estamos abiertos. Nothing to grasp. Nada que atrapar. Then we come into this, what he's just describing just now, which is the second level of ignorance, the ignorance of identification. Entonces ahora llegamos a ese segundo, a lo que está describiendo ahora mismo es el segundo nivel de ignorancia, la ignorancia de la identificación. And this means we see that all the many, many things which occur, Y vemos que todas las cosas que suceden, what we call memories of the past, plans for the future, lo que llamamos recuerdos del pasado, planes sobre el futuro, sensations of pleasure and pain in the body and so on, sensaciones de placer, de dolor en el cuerpo, todo eso, whatever you learned in school, todo lo que aprendiste en la escuela, all the trees you see, all todo, the fruit you've ever eaten, todos los árboles que has visto, todas las comidas que has comido alguna vez, all of these things which seem so internally defined, which seem so true to themselves, todas estas cosas que parecen que están definidas internamente, que parecen tan verdad en sí mismas, are in fact the display of this potential, the innate potential of awareness. Son en realidad el despliegue de este potencial, el potencial innato de la presencia. So if we return to the image of the mirror, Si volvemos a la imagen del espejo, when we look at the mirror, what we see is the revelation of the potential of the mirror. cuando miramos el espejo, lo que vemos es el potencial de revelación de ese espejo. Here I've got this piece of paper of the text we're looking at in my hand.
Ya aquí tengo este trozo de papel con el texto en mi mano. This is not a mirror. Esto no es un espejo. The potential of the text is determined by the letters which are on it. El potencial del texto viene determinado por las letras que tiene. Because I understand English, I can read it. Puesto que yo entiendo inglés, yo puedo leerlo. If someone gave me the Spanish translation, it would be no use to me. Si alguien me da la traducción al español, para mí no tendría utilidad. I could pray to the Spanish text, please, I am an Englishman, I am never good at languages, please turn into English for me, I beg you. Yo podría orar, rezarle a ese texto en español y decirle, por favor, yo hablo inglés, no soy nada bueno con los idiomas, por favor, conviértelo en un idioma que yo comprenda. And the text would say, hey, you stole Gibraltar, I'm not going to change anything for you. Y el texto me podría decir, oye, tú robaste Gibraltar, yo no voy a cambiar el término para ti. So it would be fixed. Entonces, estaría fijo. But the mirror is not like that. Pero el espejo no es así. The mirror's potential is to reveal what is put in front of it, but it can only do that because it has the potential to show whatever. El espejo revela lo que está puesto delante de él y lo puede hacer simplemente porque tiene ese potencial de revelar cualquier cosa. And what it shows is illusion. Y lo que muestra es una ilusión. The reflection belongs in the mirror. El reflejo pertenece al espejo. Experience belongs in the mind. La experiencia pertenece a la mente. When we think about experience in a particular way, it is as if experience establishes the true existence of phenomena existing in themselves outside the mind. Si miramos a la experiencia de una manera en particular, parecería como si esa experiencia existiese por sí misma y estuviese en algún lugar independiente de la mente. And that's how it feels for us. Y así es como se siente para nosotros. Because this is our paradigm. Porque este es nuestro paradigma. The paradigm of duality. El paradigma de la dualidad. When we look through this, when this is our explanatory matrix, cuando nosotros miramos a través de esto y esto se convierte en nuestra matriz de explicación, this is how it is for us. Así es como es para nosotros. What he's saying here is, if you see this unborn openness, y aquí lo que nos dice es que si tú ves esta apertura no nacida, which is infinite, que es infinita, means has no boundary, you don't come to the end of it. Que quiere decir que no tiene frontera, borde, no llegas al final de ella. It is all inclusive. Es totalmente incluyente. So whatever arises is within. Todo lo que surge está dentro. This is Dzogchen Chempo, the great completion. Esto es Dzogchen Chempo, la gran completación. Nothing is coming from outside. Nada llega desde fuera. This openness is unborn. Esta apertura no es nacida. Whatever arises is arising from the unborn. Cualquier cosa que surja, surge de lo no nacido. It's not possible for the unborn to give birth to the born. No es posible que lo no nacido haga nacer algo. But what it does is it gives birth to the delusion of the born. Pero lo que sí hace es que da a luz al engaño al engaño. If you fall under the power of the delusion, you believe in the true existence of phenomena. Si tú caes bajo el poder de ese engaño, pues entonces tú crees en la existencia verdadera de los fenómenos. It is an idea. Es una idea. We could say it's just an idea. Podríamos decir es simplemente una idea. But of course, ideas, when you take them up, when you believe in them, become very, very powerful. Pero por supuesto, las ideas, cuando tú las consideras y crees en ellas, se vuelven muy, muy poderosas. Huge amounts of resource are mobilized for
drilling oil for killing whales, and so on. Enormes cantidad de recursos se colocan para matar ballenas o para perforar petróleo. The idea of gold had hundreds of thousands of people rushing up to Alaska in the terrible cold to try to find this magical substance. La idea del oro tuvo a miles de personas corriendo a Alaska en el frío terrible para coger esta sustancia. Most people didn't find gold. La mayoría de las personas, la mayoría no encontró oro. Many got sick, Muchos enfermaron, lost their money, perdieron su dinero. but they were driven by the idea. Sí, pero fueron impulsados por la idea. The idea was empty. La idea estaba vacía. So this is what he's saying is if you see the openness, the infinity. Entonces lo que dice, si tú ves la apertura a la infinidad, And when I say see it, I mean when you find yourself non-dual with it. y cuando yo digo verla, me refiero a que te encuentres a ti mismo no dual con ella. We don't have any sweet way to say this in English. No tenemos ninguna manera dulce de decir esto en inglés. We might say when you find yourself present in and as infinite openness. Podríamos decir, cuando tú te encuentras a ti mismo en y como apertura infinita. Then it's obvious that everything is manifesting within this. Entonces es obvio que todo se está manifestando dentro de ello. It has no other source. No tiene ninguna otra fuente. And therefore, he says, appearance is self-arising and self-liberating. Y entonces dice, la apariencia surge por sí misma y se libera por sí misma. It's emerging from emptiness, showing as emptiness, dissolving as emptiness. Surge de la vacuidad, se muestra como vacuidad y se disuelve como vacuidad. Nothing has been born. No ha nacido nada. And this dispels the ignorance of identification. Y esto disipa la ignorancia de la identificación. With identification, we think there are real entities and they are like this and they're like that. This is a Ford car, this is a BMW. Con la identificación, nosotros creemos que las cosas son así, que las cosas son de esa otra manera, que esto es un coche marca Ford, que este es un BMW. It is a BMW. Es un BMW. Now we know something. Y ahora ya sabemos algo. But what model is it? Pero, ¿qué modelo es? How old is it? ¿Cuántos años tiene? Has it been driven a lot? ¿Lo han conducido mucho? And was the driver very careful? ¿Y el conductor tenía cuidado? So there are many, many further questions to identify the specific value of this vehicle. Así que hay un montón de preguntas que podemos hacer para tener una especificidad del valor de este coche. So this is so wonderful. Esto es tan maravilloso. I ask questions. Yo hago preguntas. And then I get more information about the car. Y tengo más información sobre el coche. And then I know what it is. Y luego ya sé lo que es. It is my accumulated thoughts about it. Es mis pensamientos acumulados sobre ello. That's what it is. Eso es lo que es. Everything you see is the particular patterning of your thoughts about it. Todo lo que ves es tus patrones de pensamiento sobre ello. So the people who own this big vehicle, four-wheel drive, they presumably like it and spend a lot of money on it. Entonces la gente que posea este coche grande, todoterreno, presumiblemente les gustará y pondrán mucho dinero en él. Someone else might see it as part of the destruction of the climate. Otras personas podrían ver que es parte de la destrucción del clima. It's a machine for polluting the atmosphere. Es una máquina para contaminar la atmósfera.
And for people who live in the city, it's completely unnecessary. Y para la gente que vive en la ciudad es completamente innecesario. These are different interpretations. Todo esto son interpretaciones distintas. What is it? Entonces, ¿qué es? When you really examine, Cuando tú examinas de verdad, because there is an absence of inherent existence or a basis of identity, puesto que haya una ausencia de existencia inherente o de identidad interna, then you see identity is relational. entonces ves que la identidad es relacional. I will never know the car. Nunca conoceré el coche. I will know the car for me. Yo conoceré el coche para mí. Subject and object are born together. Sujeto y objeto nacen juntos. Everyone who looks at the car has their own car. Cada persona que mira al coche tiene su propio coche. This might sound ridiculous, Que esto podría sonar ridículo, but this is an invitation to inquire yourself. pero esto es una invitación para que indagues por ti mismo. What we have in the simplest description, I would say, is a kind of blue shape with some glass. Lo que tenemos en su descripción más simple, pues diría que es una forma azul con cristales. But of course, there are many kinds of blue. Pero por supuesto hay muchos tipos de azul. And because the light is coming from one angle, there are shadings in the blue because some is getting more direct sunlight and some is getting less. Y puesto que la luz, el sol, le brilla desde un ángulo en concreto, hay determinadas partes de ese azul que brilla y otros que están más en la sombra. So what I have is a display of different colors, some with the angle of the way the body of the car has been brought out to cover the wheel, it's catching the light and looks very shiny. Así que lo que tengo es el despliegue de diferentes colores. La parte que sale por fuera de la rueda para taparla recibe mucho sol y está muy brillante. And other parts look to me like a kind of matte finish. They seem to be absorbing light rather than reflecting it out. Y otras partes, para mí, parece que en vez de reflejar la luz, como que la absorben. So what I see depends on where I'm sitting and the time of day. Así que lo que veo depende desde dónde yo estoy sentado y cómo miro. The fact that we agree that there is a car El hecho de que estemos de acuerdo de que hay un coche is so meaninglessly abstract that it doesn't really help us. es tan insignificantemente abstracto que no nos ayuda. When we start to give the details, we're giving the details as they appear to me. Cuando empezamos a dar detalles, damos los detalles de cómo se nos presenta a nosotros. And that depends on in this moment, the patterning of the arising of my interpretive faculties. Y eso depende en este momento de los patrones de mis facultades de interpretación. I am making the car. Yo estoy fabricando el coche. Not out of nothing. No a partir de la nada. There is appearance. Hay una apariencia. Now, what has this holy man told us? He has said, by awakening to the ceaseless multifarious display of the innate potential of awareness, appearance is self-arising and self-liberating. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice este hombre santo? Al despertar al despliegue diverso e incesante del potencial innato de presencia, la apariencia surge por sí misma y se autolibera. So, we see everything is arising from the ground. Entonces vemos, todo surge de la base. Can look at the car for a little, then look away. Nothing to do. Podemos mirar al coche durante un momento y luego mirar a otro lado. If thoughts arise in my mind about the car, they play together like a child in a play park on the swings and on the slide. Si surgen en mi mente pensamientos sobre el coche, pues juegan juntos como los niños en un parque con los columpios. But they don't establish anything real.
pero no establecen nada real. The real is the concept of the real. Lo real es el concepto de lo real. The actuality is ungraspable illusion. La verdadera realidad es la inaprensibilidad de la ilusión. So the ignorance of identification is the idea. This is a real car, and I can know real concrete things about it. Entonces, la ignorancia de la identificación es decir, esto es un coche real y yo puedo conocer cosas concretas sobre ello. When we see how many different ideas people can have about the car, we realize no amount of thinking establishes a stable truth. Cuando vemos cuántas ideas diversas se pueden tener sobre el coche, nos damos cuenta de que no existe límite a la cantidad de conceptos que establezcan una verdad. Identification is an open game. La identificación es un juego abierto. That's why we have lawyers. Por eso tenemos abogados. They are paid to invent stories about situations. Se les paga para que inventen historias sobre las situaciones. My client is a very good person. Mi cliente es una buena persona. The reason he had a knife in his hand because he was going next door to the neighbor to cut their bread because they have arthritis in their hand. Y la razón por la que tenía un cuchillo en su mano es porque iba al vecino a cortar el pan porque el vecino tiene artritis. He is a good man, and unfortunately, he was attacked by someone in the street. Es un buen hombre y desafortunadamente alguien lo atacó en la calle. Lawyers can say anything. Los abogados pueden decir cualquier cosa. Their duty is to their client. Ellos se deben a su cliente. So, if your client is your ego, you can tell a lot of stories. Entonces, si tu cliente es tu ego, pues puedes contar un montón de historias. So this is something we can each examine again and again. When you are talking with a friend and you disagree about a film or a book or whether it was a good pizza. Esto podemos nosotros verlo una y otra vez. Por ejemplo, cuando estás hablando con un amigo y tú no estás de acuerdo sobre un libro que habéis leído o sobre una pizza, you can enter into the discussion on the basis there was a film, we saw the film. Puedes entrar en una discusión sobre la base de, bueno, hubo una película, la vimos. We're discussing the film, the thing. Estamos discutiendo la película, la cosa. Or you could relax a little. O puedes relajarte un poco. And see, oh, they are making these images for me. Y pensar, bueno, pues están produciendo estas imágenes para mí. And I'm also making some images for them. Y yo también estoy haciendo imágenes para ellos. Because there is no truth. Porque no hay ninguna verdad. We don't have to have conflict and difference as the basis for our dance. No tenemos necesidad de que haya conflicto o choque para la base de nuestro baile. We are improvising. Estamos improvisando. We're taking some aspects of the potential of the situation and moving them in different patterns. Estamos tomando algunos aspectos del potencial de la situación y moviéndolos en determinados patrones. Why are we doing it? ¿Y por qué lo hacemos? Because it's connectivity. Porque es conectividad. I connect with you. Yo conecto contigo. Now, if I think I know the truth about the film, entonces, si yo pienso, yo sé la verdad sobre la película, what you say is rubbish, lo que tú dices es basura, then my best friend is called truth. Entonces, mi mejor amigo se llama verdad. And me and truth, we get on well together. Y la verdad y yo, pues nos llevamos bien. And this is now a triangle. You, me, the truth. I've got the truth. The truth loves me. Fuck off. Y entonces ahora ya estamos en un triángulo. Tú, la verdad, yo, esto no nos va a ir bien. Así que tú, que te jodan. Conflicts arise very easily this way.
Los conflictos surgen de manera muy fácil. This is the ignorance of believing that there is some objective reality there. Esta es la ignorancia de creer que hay una realidad objetiva ahí fuera. And that we are simply commenting on what is. Y que solo comentamos lo que es. But what appears is the movement of the mind. Pero lo que se aparece es el movimiento de la mente. And how it appears depends on the factors which arise for both parties in that particular moment. Pero cómo se aparece depende de ambas partes en ese preciso instante. The truth, the absolute truth, is emptiness. La verdad absoluta es la vacuidad. The truth which is formed by concepts and beliefs and emotions and the five poisons is relative truth. It depends on your education, your power in the world, and so on. La verdad que se establece con los 5 venenos y con todas esas cosas depende de tu educación y de cómo te han criado y todo eso. So now we have a break. Vale, pues vamos a tener un descanso. If you make a tea or a coffee, you can think about, whether you like it or you don't like it. Si te haces un té, un café, tú puedes pensar si te gusta o si no te gusta. See why you chose to buy that kind of coffee. Y pensar, ¿por qué escogiste comprar ese tipo de café? Because it's good. Porque es bueno. Good for me. Bueno para mí. Not everyone buys it. No todo el mundo lo compra. It's good for me. Es bueno para mí. Truly, is it good? ¿Verdaderamente es bueno? That depends. Pues eso depende. That's why it's relative truth or conventional truth. Por eso es verdad relativa o verdad convencional. Okay, if we come back at 1:45, that's in 25 minutes time. Vale, pues si volvemos a las -15, eso está dentro de 25 minutos. See you then. Os veo entonces. Okay, very good. Now, okay, now we go. So, can you hear okay? Sí, can you hear? ¿Podemos oír bien? Good. Excellent. So we have some good news due to the kindness of our Brazilian wonderful support staff, Pedro and Juan, and our translators, Milton and Juan and Robert. We are going to have a further weekend on the 17th and 18th of April. Vale, pues tenemos buenas noticias debido a la amabilidad de nuestros organizadores brasileños, Pedro, Joao, y los traductores Milton, Juan, Robert. Pues vamos a tener otro fin de semana que será el 17 y el 18 de abril. So that should give us some chance to finish this text. Y eso nos dará un poco de oportunidad para terminar este texto. So let us continue. Pues vamos a continuar. So he says, because the ignorance of identification has been purified, the root of the life force of bad actions has been cut, and so ignorance of not understanding cause and effect is self-purified. Dice, puesto que se ha purificado la ignorancia de la identificación, se ha cortado la raíz de la fuerza vital de las malas acciones, y por tanto se autopurifica la ignorancia de no entender la causa y el efecto. So the ignorance of identification is taking appearances to be existence, to be something which can be known and labeled and brought into the semiotic web. La ignorancia de la identificación es poner etiquetas y hacer que las cosas tengan existencia inherente y formen parte de la red semiótica. And this allows the process of construction. Y esto permite el proceso de construcción. In Tibetan is called duche. It means gathering together. En tibetano se dice duche, es decir, poner junto. And it's in many cases the equivalent of karma.
Y en muchos casos es el equivalente a karma. So karma begins with the idea of I exist and you exist. Así que karma comienza con la idea de que yo existo y tú existes. And on the basis of this, I develop an intention towards you. Y sobre esta base yo desarrollo una intención hacia ti. The intention is impossible if there is not a you and an I. La intención es imposible si no hay un tú y un yo. The intention allows the construction of my particular sense of you. La intención permite la construcción de mi sentido, en concreto de ti. I identify you as someone I can help, Yo te identifico como alguien a quien puedo ayudar or as someone I can steal from. o alguien a quien puedo robar. As example, you can have any kind of intention towards the person. Como ejemplo, tú puedes tener cualquier tipo de intención hacia las personas. As I develop an intention to help you, I construct my image of you as someone needing help. A medida que construyo mi idea de ti como, mi intención, perdón, a medida que construyo mi intención de ayudarte, te construyo a ti como persona que necesita ser ayudada. And if I want to steal from you, I construct my sense of you as someone from whom I can take something. Y si yo quiero robar de ti, te construyo como alguien de quien quiero tomar algo. So when I see you, it is through the lens which reveals this particular patterning of you. Así que cuando te veo a través de la óptica que me permite ver solo un patrón de ti. So in that sense, the first ignorance, which is losing open spaciousness and coming to the sense of my existence as an entity, Entonces, en ese sentido, el primer tipo de ignorancia, que es perder la espaciosidad y convertirte en algo, en una entidad, and this feeds to the sense of a world of entities, y esto alimenta el sentido de que hay un mundo lleno de entidades, and this feeds to developing intention for activity. y esto alimenta a tener intención hacia una actividad. So if you remain open with the self-dissolving of appearances, Pero si tú permaneces abierto con la disolución de las apariencias, you can relate to them and participate without concretization. puedes relacionarte con ellas y participar sin concretarlas. Or maybe that's the wrong word, without substantializing, without making solid. It's concrete in the sense of precise, but it's not solid in the sense of something there. O quizá esa no es la mejor palabra, es sin sustancializarlas, porque son concretas en el sentido en que son precisas, pero no son sustanciales. Because karma is concerned with you for me. Porque karma se ocupa de ti para mí. So I want to help you. Así que yo quiero ayudarte, I will do something for you. yo haré algo para ti, I will do it. yo lo haré. Maybe we say this is a good action, Entonces podemos decir, esto es una buena acción, but it's also carrying the validation of myself as the one who is doing it. pero también lleva aparejado la validación del yo como, como quien hace esa acción. So what we're going to focus on with the meditation, but we're clarifying as the way to see, the way to view, is don't thicken what you see with your associations.
Lo que vamos a ver con la meditación, pero lo que aquí queremos clarificar es no espeses lo que ves con tus identificaciones. If I build up a picture of you, Si yo construyo una imagen de ti, you will be going on living your life, tú vas, responding to events, tú vas a continuar con tu vida respondiendo a los acontecimientos and I will be taking more information to build up my picture. y yo voy a continuar tomando más información de ti y construyendo mi imagen. So the more I think about you, the more the person I think about is my image and not the immediacy of you. Cuanto más piense sobre ti, la persona sobre la que pienso o sea, la persona que veo es más la que pienso y no la que hay. Because in with karma, we are responding not to the immediacy of the situation, but the idea. Porque con el karma nosotros no respondemos a la inmediatez de la situación, sino a la idea. So sometimes they describe crimes as situational. A veces se describen los crímenes como situacionales. So I go into a cafe. Yo entro en una cafetería. You have paid your bill and you put your wallet on the seat beside you, and then you get up and go. Tú has pagado la cuenta, has colocado tu cartera en el asiento de al lado y andas y te levantas y te vas. And I put the wallet in my pocket. Y yo cojo esa cartera, la pongo en mi bolsillo. I didn't have an intention to steal, Yo no tenía una intención de robar, but I steal. pero robo. Now, did the wallet make me steal? Entonces, ¿fue la cartera la que me hizo robar? Or is it that I have a tendency, even a latent, a kind of sleeping tendency, which is evoked with you've gone and the wallet's here and it's in my pocket? ¿O es que yo tengo una tendencia, o podría decirse una intención latente que se evoca con el hecho de que haya una cartera que tú te hayas ido? So, from the Dharma point of view, of course, it's my own tendency which does the stealing. Por supuesto, desde el punto de vista budista, es mi propia tendencia la que hace el robo, Which is structured around the true existence of myself. que se estructura alrededor de la verdadera existencia de mí mismo, What I need. lo que yo necesito. I've got your money. Yo tengo tu dinero, I have one. yo tengo uno. In that moment, I don't care about you. En ese momento, tú no me preocupas nada. So self and other have gone into a hostile opposition. Entonces, el yo y el otro han ido a una oposición hostil. This is how we generate bad karma. Y así es como generamos mal karma. It's not the action per se, it's the motive behind the action, which is me first. No es la acción en sí, sino es el motivo tras la acción, que es yo primero. So he's saying, if you don't solidify your sense of self and other, if you don't build up pictures and judgments about who people are, then you will remain light and fresh in the moment, and that stops the development of bad karma. Y entonces lo que nos dice es que si tú no solidificas la creación del yo y el otro, si tú permaneces ligero en el despliegue, entonces no se produce esa creación de karma. Then he says, moreover, those who understand their own falseness are known as Buddhas, and those who do not understand their own falseness are known as sentient beings. Y dice, es más, a aquellos que entienden su propia falsedad se les conoce como Budas, y a quienes no la comprenden se les conoce como seres sensibles. So as we looked a little yesterday, the falseness means to believe in one's existence as determined by signs. Como vimos ayer, la propia falsedad
quiere decir el creer en uno mismo determinado por signos. I am what I say about me. Yo soy lo que yo digo de mí. The description is not pure La descripción no es pura, because the description is massaging into what is being described a sense of true existence. porque la descripción está como masajeándose dentro de lo que parece que es una existencia verdadera. So if I can really see that James is a name and the name can be repeated, Si yo puedo ver que James es un nombre y el nombre se repite, and the seduction of the repetition is the sense that each time it's used, it is referring to the same person, y la seducción de esa repetición nos lleva a creernos que cada vez que se dice se refiere a la misma persona, then I become dense. entonces me vuelvo denso. So somebody's calling James and I turn, and then later they say James and I turn again. Entonces, si alguien dice James y yo me giro, y luego más tarde otra persona dice James y yo también me giro, And when they do it the third time, I say, what now? y si lo hacen una tercera vez y digo, ¿ahora qué? What do you want from me? ¿Qué es lo que quieres de mí? Because I'm building up a sense of you having power over me by calling my name. Porque yo lo que estoy es construyendo es un sentido de que tú tienes el poder sobre mí al llamarme. Say James once, and I will reply because I'm trained to be polite. Tú dices James una vez y yo responderé porque yo estoy entrenado para ser educado. But you keep calling James, and come on, I don't have to respond, you know. Pero si tú sigues llamándome diciendo James, yo no tengo por qué responder. And this is very interesting because it is as if when you say James, I have to respond like I'm a puppet and James is the string. Y esto es interesante de observar porque es como si yo fuese una marioneta y cada vez que tú dices James, yo tuviese que responder como si me tirases de una cuerda. My autonomy, my independence is subjected to the power of the name. Mi autonomía, mi independencia es subjetiva al poder del nombre. So my falseness is not that I reply to the name James, Entonces la falsedad no es que yo responda al nombre James, but that I don't hear it in a light way as a gesture. sino que no lo oigo de una manera ligera, como un gesto. I feel I have to respond. O sea, que siento que tengo que responder. You are doing something to me. Tú estás haciéndome algo a mí. The falseness is in holding on to the idea of myself. La falsedad es aferrarse a la idea de mí mismo. So then I say, you're not entitled to keep calling me. Y entonces yo digo, oye, no tienes derecho a seguir llamándome. Why not? ¿Por qué no? What is James? ¿Qué es James? Sound. Sonido. What is the nature of sound? Sound and emptiness, like the sound of mantra. ¿Cuál es la naturaleza del sonido? Pues sonido y vacuidad, como el sonido de un mantra. But I'm hearing it as catching me. Pero yo lo estoy oyendo como si me estuviese enganchando. I am making the sound serious and solid and important. Yo estoy el que estoy haciendo que el sonido se vuelva sólido e importante. And the reason I do that is because I take myself to Y, be real and solid and important. y la razón por lo que lo hago es porque yo me tomo a mí mismo como sólido, real e importante. And then we get the conflict. Y entonces tenemos el conflicto. So the falseness is our lack of transparency. Entonces la falsedad es nuestra ausencia, nuestra falta de transparencia.
light and sound moving through the air. Luz y sonido que se mueve por el aire. If a sound goes out and it hits some strings or something which can vibrate, then it will set off a vibration. Si el sonido pasa y golpea una cuerda o algo que pueda vibrar, pues establece eso, una vibración. The thicker we become, the more we vibrate. Cuanto más espesos nos volvamos, más vibraremos. So this is our own falseness, to take ourselves as existing as something. Y esta es nuestra propia falsedad, tomarnos a nosotros como si de verdad existiésemos. Now, the invitation to do this is always available. Entonces, la invitación para hacer esto siempre está disponible. Because all kind of invitations or provocations come from the environment. Porque del entorno vienen todo tipo de provocaciones, todo tipo de invitaciones. I make them real. Yo soy quien las hace reales. You say, James, Tú dices, James, I can just smile. y yo puedo simplemente sonreír. I don't have to do. No tengo que hacer. I feel obliged. Me siento obligado. Because I am in this matrix of call and response, of the dualistic interactive pool. Porque estoy en la matriz de llamada y respuesta, en este gancho dualista. So just as we see a bull in a field with a big iron ring in its nose, Exactamente igual que vemos un toro con una anilla en su nariz, we also can have this kind of ring. nosotros también podemos tener este tipo de anilla. The ring in our nose is our sense of self. La anilla en nuestra nariz es nuestro sentido del yo. The rope is the power of duality, which seems to separate but actually joins. La cuerda es el poder de la dualidad que parece que separa, pero en realidad une. I am James. Yo soy James. You are not James. I am James. Tú no eres James, yo soy James. Independent, strong, powerful. Independiente, fuerte, poderoso. But if you say James, I turn my head. Pero si tú dices James, yo giro mi cabeza. This is the double edge of identification. Este es el doble filo de la identificación. It establishes something, Establece algo, but it creates these hooks as well. pero también crea estos ganchos. So the more independent you are, the more you are the leader, the more you respond. Cuanto más independiente seas, cuanto más líder seas, más vas a responder. In so many countries at the moment, you can see how sensitive dictators are when people say you're an asshole. En tantos países hoy día se puede ver cómo de sensitivos se vuelven los dictadores cuando la gente les dice que tú eres horrible. People are out protesting in the street. La gente se va a protestar a las calles. And the dictator wants to send in the army. Y el dictador quiere enviar el ejército. How can you insult me? I am the leader. Pero ¿cómo me puedes insultar? Yo soy el líder. When you become the leader, you become very obvious, very visible. Cuando te conviertes en un líder, te vuelves muy obvio, muy visible. And we, your people, are not entirely conditioned by your public relations department. Y nosotros, las personas, no estamos totalmente condicionados por tu departamento de relaciones públicas. That's why, great leader, we can see you're an arsehole. Por eso, gran líder, podemos ver que tú eres un mierda. The ego, even the most powerful, cruel dictator, cannot be entirely self-defining. El ego, ni siquiera el dictador más cruel y poderoso puede autodefinirse.
That's why when we recognize our own falseness, we see that there is a real danger in positioning ourselves as something. Por eso, o cuando nosotros descubrimos nuestra propia falsedad, vemos el peligro de posicionarnos como algo. We can relax out of this grasping and fixation. Podemos relajarnos y salir de este aferramiento, de esta fijación, And be a participant, be available. y ser un participante, estar disponible. Due to circumstances, today I'm important. Debido a circunstancias, hoy soy importante. Due to circumstances, tomorrow I'm not important. Debido a circunstancias, mañana no soy importante. My importance is relational and contextual. It's not intrinsic. Mi importancia es contextual y relacional, no es intrínseca. So falseness is to hang on to an image of oneself as a truth. Entonces la falsedad es asirte a una imagen de ti mismo como si fuese verdad. And then he says, but these terms, Buddha and sentient beings, are just conventional terms, for there is not a hair's breadth of difference between the intrinsic way of Buddhas and sentient beings. Y dice, pero estos términos, Buda, seres sensibles, esto es una manera de hablar convencional, porque no hay ni la brizna de un cabello de diferencia entre el modo intrínseco de los Budas y de los seres sensibles. The intrinsic way, excuse me, the intrinsic way is how they are in themselves. El modo intrínseco es cómo ellos son en sí mismos, How they actually are, cómo son en realidad, not the stories about them. no las historias sobre ellos. You can read descriptions of the Buddhas, Podemos leer descripciones de los Budas, that they have major and minor signs, they have a big dome on the top of their head, they have very long earlobes, and so on. que tienen signos grandes y pequeños, que tienen una pequeña protuberancia en lo alto de su cabeza, que tienen unas orejas muy largas, todo eso. In the same way we learn about people, we say, oh, Maria's not very nice. Y del mismo modo, cuando hablamos de la gente, podemos decir, oh, pues María no es muy agradable. Okay. With Buddhas, we learn, oh, if the Buddha's hand goes down and touches the ground, this means one kind of Buddha. If it's in his lap, it's another kind of Buddha. Y sobre los Budas igual, si vemos que su mano baja y toca la tierra, eso es un tipo de Buda. Si a cambio la tiene en su regazo, es otro tipo de Buda. And what he's saying is, this is all just ideas. Y lo que dice es que todo esto son ideas. This is just building up pictures. Todo esto es construir imágenes. The actuality, the how it isness of all Buddhas is not different. And between sentient beings and Buddhas, no difference. La realidad, el cómo somos en verdad, no hay ninguna diferencia. Everything you need to know is in these three terms: the openness, the immediacy, and the expression. Todo lo que necesitas conocer está en estos tres términos: la apertura, la inmediatez y la expresión. So then he says, they are separated only by whether they are awake to this or not. Y dice, lo que les separa es solo si han despertado a esto o no. So the difference between the Buddhas and ordinary beings is not their size or shape or color or activities or qualities. Entonces la diferencia entre los seres sensibles y los Budas no son sus signos, ni sus cualidades, ni sus actividades, ni su color. These are the signs by which we allocate status and identity. Estos son los signos con los que nosotros colocamos identidad. This belongs to the second level of ignorance, the ignorance of identification. Y pertenece al segundo nivel de ignorancia, la ignorancia de la identificación. What is the difference between Kuntuzangpo and Dorje Chang? ¿Cuál es la diferencia entre Kuntuzangpo y Dorje Chang? Ideas. Ideas. You can learn these ideas and then you can become a Buddhist scholar.
Tú puedes aprender sobre estas ideas y volverte un erudito del budismo. And when you die and the elements are dissolving into each other, Y cuando te mueras y los elementos se disuelvan uno en otro, earth to water, la tierra en agua, ideas starting to move about, water la- into fire, las ideas empezando a desvanecerse, el agua en fuego, a little bit like a fever. un poco como una fiebre. If you ever had a fever, you know you don't think too well in a fever. Si alguna vez has tenido fiebre, sabes que no piensas muy bien con fiebre Now it's in the wind, y ahora se va al viento, thoughts are dispersing. los pensamientos se dispersan. At that point, although you can't speak, En ese punto, aunque no puedes hablar, if all the Buddhas arrived and said, "This is your chance, what is the difference between Dorje Chang and Kuntu Zangpo?" si, Now, si en ese momento llegan todos los budas y te preguntan, venga, vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre Dorje Chan y Kuntu Sampo? Venga, ahora. exam failed, go to hell. Ha fallado el examen, al infierno. Don't trust the thoughts and knowledge, it's vanishing. No confíes en los pensamientos, ni el conocimiento se desvanece. Probably many of you have done exams in school, university, and so on. Probablemente muchos de vosotros habéis hecho exámenes en la escuela, en la universidad, todo eso. If you remember how much you have forgotten, Si tú recuerdas cuánto has olvidado, then you won't have too much confidence in the intelligence of the ego. probablemente no tengas mucha confianza en la inteligencia del ego. He said the key thing is to recognize the mind itself. And that means the first point, that it's open and empty. Y lo que dice, la cuestión clave es reconocer la naturaleza de esa mente y es estar abierto. He says, in the middle of samsara and nirvana, there is just the letter A, which is emptiness. This is the actual truth. Y dice, entre el samsara y el nirvana solo está la letra A, es decir, la vacuidad. Esa es realmente la verdad. So in the Guru Yoga, we use the word A. Entonces, en el yoga del gurú utilizamos la palabra A, la palabra A. A is the ground, the source, the basis, and it's also all the manifestation as well. A es la base, la fuente, pero también es toda la manifestación de ella. So when we say A 3 times, we allow all our many thoughts and memories and so on to dissolve into the sound of A and open into emptiness. Entonces, cuando decimos A 3 veces, permitimos que todo, toda esa A y todo lo que surge dentro de nuestra presencia se disuelva en la vacuidad. Instead of holding on to knowledge and ideas, we let go and we have space instead, the spaciousness of the mind. En vez de agarrarnos al conocimiento, a las ideas, nosotros permitimos que se disuelva y nos entregamos a la espaciosidad de la mente. This is the first of the 3 statements of Garad Dorje. Esta es la primera de las 3 afirmaciones de Garad Dorje. To awaken to your own original face. Al despertar a tu propio rostro original. To see, oh, I, and anything I say about I is an expression. Es decir, que yo y todo lo que yo diga sobre yo es una expresión. The ground of this expression is ungraspable. La base de esta expresión es inaprensible. It has no shape or color. It doesn't come from anywhere, stay anywhere, or go anywhere. No tiene forma, no tiene color, no viene de ningún lado, no permanece en ningún lado, no va a ningún lado. I am empty and I'm here. Yo estoy vacío y estoy aquí. Being here doesn't contradict being empty. Being empty doesn't contradict being here. Estar aquí no contradice ser vacío no contradice estar aquí. The openness of the mind doesn't block anything. La vacuidad de la mente no bloquea nada. It is direct, unimpeded, unobstructed. Es directo, sin obstrucciones, sin impedimentos.
But the ego sense of identity is not like that. Pero el sentido de identidad del ego no es así. We react. We're happy if people praise us. We feel sad or angry if people insult us. Reaccionamos, estamos felices si la gente nos alaba y estamos tristes o enfadados si la gente nos insulta. We have hopes and fears Tenemos esperanzas, temores, because we are manifestation. porque somos manifestación. And there are two aspects of this. Y esto tiene dos aspectos. Indeed, we manifest in the world with other people. De hecho, nos manifestamos en el mundo con las otras personas. And the nature or the quality of our manifestation is energy. Y la naturaleza de nuestra manifestación es energía. Energy in its free form is moving. La energía en su manera libre se mueve. For example, if I bang on the table, Por ejemplo, si yo golpeo la mesa, the wood of the table resists my hand. la madera de la mesa resiste mi mano. But if I put the table outside and set fire to it, Pero si yo pongo la mesa fuera y le prendo fuego, as the flames arise and the smoke arises, if I wave my hand, the flames are dancing and the smoke is moving. si con las llamas, si yo pongo mi mano por todas las llamas pues las traspasa, todo está moviéndose. The energy is moving into another mode. La energía se está moviendo en otro modo. It's freed from the fixity of earth element. Está liberada de la fijeza del elemento tierra. So in the same way, when people say things and our mood shifts and changes, Del mismo modo, cuando la gente dice cosas y nuestro ánimo cambia, gira, instead of taking in the compliments and feeling proud or rejecting the insult and feeling angry, en vez de absorber el cumplido y sentir orgullo o rechazar el insulto y enfadarte, both of which create a kind of solidification, y esos ambos dos crean un tipo de solidificación, it's just movement. es solo movimiento. It doesn't mean you can't have a response. No significa que tú no puedas tener una respuesta. Someone insults you and you say, okay, or fuck off, whatever. Alguien te insulta y tú puedes decir, pues vale, o que te jodan, o cualquier cosa. But how could you say that to me? Pero si tú dices, pero ¿cómo me puedes decir eso? I thought you were my friend. Yo creí que tú eras mi amigo. I don't want to be your friend. Yo ya no quiero ser tu amigo. People like you, I don't know, what are you doing? La gente como tú, yo qué sé, ¿pero qué hacéis? Now it's getting very, very hazy between us. Ahora se está volviendo muy nublado entre nosotros dos. Your insult lasted 3 seconds. Tu insulto duró 3 segundos. My reaction is going on and on. Mi reacción continúa. So when I get home, I get on my computer. And another thing. Y cuando llego a casa, entro en el ordenador y otra cosa más. I remember 3 years ago at your birthday party, you said this to me. Y recuerdo hace 3 años en tu fiesta de cumpleaños me dijiste esto. I didn't say anything at the time because it was your birthday. But y no te dije nada en ese momento porque era tu cumpleaños, pero you see how how dense and full of stuff we are. Y podemos darnos cuenta de cómo de densos y llenos de cosas estamos. Holding on to moments. Agarrándonos a momentos. The moments are gone. Los momentos ya se fueron. So you might say, maybe if you live in Brazil, would you like to come and see my collection of snake skins? Podrías decir, si por ejemplo vives en Brasil, ¿quieres venir a ver mi colección de pieles de serpiente? I don't kill the snakes to get them. They let go of them every year. They slough it off. You can see it's like paper. Yo no las mato para coleccionarlas, es que ellos simplemente las sueltan cada año y son así, son como papel. The snake is gone.
La serpiente se fue. Snake can move so quickly, it's so amazing, like a dancer. La serpiente se mueve tan rápido y como un bailarín. But I got this very dry skin just to remind me. Pero yo tengo esta piel seca para recordarme. So life is like that. La vida es así. Life in the moment is moving and fresh. La vida en el momento es movimiento, el movimiento es fresca. But when we hang on to our thoughts, they have no life. Pero cuando nos agarramos a nuestros pensamientos, no hay vida. In the sense of something bright and glistening. En el sentido de algo que brilla. We have just the leftover. Solo tenemos los restos. The echo, the shadow. El eco, la sombra. It has impact. Tiene impacto. But no vitality. Pero no tiene vitalidad. So this is why he's saying, go to the letter A, go to the open emptiness. Y por eso por lo que dice, ve a la letra A, ve a la apertura vacía. This is the ground of everything. Esta es la base de todo. Everything manifests moment by moment, instantly. Todo se manifiesta momento a momento, instantáneamente. When they say hlundrup, means like instantly present or effortlessly here. En tibetano se dice rundrup, es decir, presente instantáneamente o aquí sin esfuerzo. Here and then gone. Aquí y ya se fue. Nothing has come. No ha llegado nada. In the sense of nothing solid. En el sentido de nada sólido. But this moment, and this moment, and this moment. Sino este momento y este momento, este momento. So, when you trust, each moment will arrive. Y cuando tú confías, cada momento llegará. That moment is gone. Ese momento se fue. Another will come. Y luego llegará otro. Then you have some peace. Entonces tienes algo de paz. But the ego says, but that one was special. Pero el ego dice, es que ese fue especial. Dad, you bought the wrong one. That's not the one I wanted. Papá, has comprado el equivocado, ese no es el que yo quería. I can't. You spoiled it. Y ahora ya no puedo, lo has arruinado. It's not the same. No es igual. We all know this experience as children. It's terribly upsetting. Todos conocemos esta experiencia como niños. Es muy molesta. Because we are already saying the idea of the thing is more important than the thing. Porque ya estamos diciendo que la idea de la cosa es más importante que la cosa. Okay, it's not ideal. You could play with it though. Vale, no es ideal, pero aún así puedes jugar con ello. I'm not going to play with it. It's useless. It's horrible, stupid. Yo no voy a jugar con eso. Es una cosa inútil, es estúpida, horrible. When you are a parent, you want to cry. Cuando tú eres un padre, quieres llorar. Here is phenomena. Here is something you can engage with your body. Aquí hay un fenómeno, aquí hay algo. Tú puedes involucrarte en ello con tu cuerpo. But you can't play with it. Pero no puedes jugar con ello. Because it doesn't fit your idea. Porque no encaja en tu idea. I'm not going to eat it because I pissed on it. No quiero comérmelo porque he meado encima. Well, why do you piss on your food? ¿Pero por qué has meado en tu comida? Because it's piss. Porque es meado. It only tastes of piss because you pissed on it. Solo sabe a meado porque tú te measte encima. No, you taste it, it's piss. No, tú la probaste antes, es meado. But you pissed on it. Pero tú measte encima. That's what we do. Y eso es lo que hacemos. Our opinions, our ideas, our prejudices, we piss onto everything and then it tastes of piss. Nuestras ideas, nuestros prejuicios, nuestras valoraciones sobre las cosas es mear en las cosas y luego saben a meado. So the letter A means stay with the freshness. Entonces la letra A significa quédate con la frescura. So then he says there are three aspects to protecting awareness of inherent clarity regarding one's own falseness: the view, meditation, and activity. Y dice, hay tres aspectos para proteger la presencia de la claridad inherente con respecto a la propia falsedad: visión, meditación y actividad. So
if you see your falseness, it can't catch you. Así que si tú ves tu propia falsedad, no te puede atrapar. So the first thing is how to look clearly, which is the view. Entonces, la primera cosa es cómo ver claramente, y eso es la visión. So then he says, the view indicates a definite, clear confidence in one's ever-present alignment with the intrinsic way, free of the stain of ignorance. Y dice, la visión indica una confianza clara y definida en el alineamiento siempre presente de uno con el modo intrínseco libre de las manchas de la ignorancia. This is the three modes instantly present. Esto es los tres modos instantáneamente presentes. Means Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. Es decir, Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. What these terms mean is the Dharmakaya is the infinite emptiness of the mind. Lo que estos significan son Dharmakaya, la vacuidad infinita de la mente. The Sambhogakaya is the clarity. El Sambhogakaya es la claridad. Clarity means if I look out the window, I see light. Claridad significa que si yo miro por la ventana, veo luz. I can, if necessary, situationally interpret the light. Yo puedo, si es necesario, si situacionalmente necesario, interpretar esa luz. But I don't have to. Pero no tengo por qué. So when we see images of these Sambhogakaya deities, Y cuando vemos imágenes de deidades Sambhogakaya, Sambhogakaya means the body of enjoyment. Sambhogakaya significa el cuerpo del deleite. Permanent enjoyment because permanent light. Deleite permanente porque hay luz permanente. When the light turns into things, cuando la luz se convierte en cosas, and we see things as good and bad, and I want more and I want less, y vemos cosas como buenas y malas, y quiero más de estas y menos de aquellas, then you don't have permanent enjoyment. entonces no tienes deleite permanente. You have specific limited enjoyments. Tienes unos disfrutes específicos y limitados. So for the Sambhogakaya, it's the clarity which is always light. Para el Sambhogakaya es la claridad, que es siempre luz. Then you realize it is my mind moving with thoughts, memories, interpretations, which is two aspects, which is like a prism bringing out the potential of the light. So it goes from clear light to colored light. Entonces nos damos cuenta de que es mi mente la que, bueno, dos aspectos. Por un lado, la que como en una prisión, como en un prisma, hace que la luz se refracte y salgan luces de colores. And these colors which come will depend on the situation. Y estos colores que surgen, que llegan, van a depender de la situación. It's why we say the Buddha taught 84,000 dharmas. Y por eso es lo que se dice que el Buda enseñó 80.000 dharmas, 84.000 dharmas. Perdón. He didn't just have one way of talking. No solo tenía una manera de hablar. He could give many different examples, many styles of presenting. Podía dar muchísimos ejemplos, muchas maneras de presentar. Because it's not the form that's important, it's whether you get something, whether you connect. Porque no es la forma lo importante, es si obtienes algo, si conectas. If the form becomes important, then it becomes very solid. Si la forma se vuelve muy importante, entonces se vuelve muy sólido. So, if, like I was talking about the car earlier, if I'm talking to someone who likes cars, then I can listen as they tell me things. Yo hablaba del coche antes. Si yo estoy hablando con alguien al que le gustan los coches, pues puede contarme cosas. This interests them. Esto les interesa. It doesn't interest me. No me interesa a mí. But I'm interested in them. Pero yo estoy interesado en ellos.
So I don't need to block it and say, I'm not interested in cars, Entonces no necesito bloquearlo y decir, oye, que a mí los coches no me interesan, because it's the connection with the mind which is important. porque es la conexión con la mente lo que es importante. Everything is a vehicle for connectivity. Todo es un vehículo para la conectividad. So we can see these paintings of the Buddhas in the six realms. Podemos ver estas imágenes de los Budas en los 6 reinos. They take different things to each realm. Y llevan diferentes cosas a cada reino. They take blankets to the cold hells and cooling water to the hot hells. Llevan mantas a los reinos fríos y llevan agua a los reinos calientes. Because in the Buddhist Dharma, there is no dogma. Porque en el Dharma budista no hay dogma. Many religions begin with a dogma, a creed, Muchas religiones empiezan con un dogma, con un credo, something you need to believe. algo que tienes que creer. The Buddha says, look, El Buda dijo, observa, and he offers different people different ways of looking. y ofrece a gente diferente maneras diferentes de mirar. So the view is the way of seeing. Entonces la visión es esa manera de mirar. Now, because I use these reading glasses and I pick them up and put them down a lot, the lens gets dirty. Y pues como yo uso estas gafas y me las pongo y me las quito un montón, las lentes se ensucian. Then it has to be cleaned so I can see clearly. Y tengo que limpiarlas para poder ver claramente. That's easy because I know what it's like when the lens is clean and I know what it's like when it's sticky or greasy. Y eso es fácil porque yo sé cómo es cuando la lente está limpia y cómo es cuando la lente está sucia. The problem for us is we are so used to the obscuration of the ego's interpretations and ideas that we think this is clear vision. Y el problema para nosotros es que estamos tan acostumbrados a la manera del ego de interpretar y de tener sus propias ideas que nosotros creemos que eso es una visión clara. So when you think that obscuration is clarity, Entonces, cuando tú crees que el oscurecimiento es claridad, if the Buddha doesn't arrive to help you recognize your fault, you just continue in the same way. si no llega el Buda para ayudarte y reconocer tu error, tú vas a continuar del mismo modo. That's why the view is very important. Por eso la visión es muy importante. So, Lama Chetsangpa, he has already described these three aspects of our own existence, our openness and the clarity of the vision and the precision of our movement. Y este Lama Chetsangpa ya ha descrito estos 3 aspectos de nuestra existencia: la apertura, la claridad de la visión y la precisión de nuestra presentación en la existencia. So this is how it is. So this is what we have to see. Así que como esto es lo que tenemos que ver. How do we see it? ¿Y cómo lo vemos? Not by doing anything artificial. No haciendo nada artificial. This is the difference between Dzogchen and many of the Buddhist paths. Esta es la diferencia entre el Dzogchen y muchos de los caminos budistas. We are not constructing anything. We are not making a better version of ourselves. No estamos construyendo nada, no estamos fabricando una versión mejor de nosotros mismos. We are removing the obscuration, the shading, the cover, which hides how it is from ourselves. Estamos eliminando el oscurecimiento, la cubierta que nos oculta a nosotros de nosotros mismos. So the texts often say that the mind is naked. El texto a menudo dice la mente es desnuda. We wear our clothes. Nos llevamos puesto nuestra ropa. Generally speaking, except in the bedroom or on the beach, we see people with their clothes on.
Hablando de manera general, excepto en el dormitorio o en la playa, la gente lleva puesta la ropa. How people look without their clothes is not directly indicated through the clothing. ¿Cuál es el aspecto de la gente sin la ropa? Pues no se indica claramente cuando llevan la ropa puesta. To take the clothes off is quite easy. De quitarse la ropa es bastante fácil. To let the thoughts fall away is quite easy, Dejar que los pensamientos caigan es bastante fácil, unless you hold them on. a menos que te agarres a ellos. So maybe like a shy virgin, you hiding yourself. Entonces, quizá como un virgen muy tímido, tú intentas ocultarte. I don't want you to see. No quiero que tú veas. But if we're saying that to ourselves, I don't want me to see. Pero si tú te lo dices a ti mismo, yo no quiero verme, Then it's a problem. entonces eso es un problema. So we sit, experience goes on. Entonces nos sentamos, la experiencia llega. This is a kind of strange event. Esto es una especie de acontecimiento extraño. This is like you're living in a nudist colony. Es como si tú estuvieses viviendo en una colonia nudista And they set up a market. y organizan un mercado. They sell t-shirts, trousers, dresses. Y hay camisetas, pantalones, vestidos. Look at the color, the price is great. Come on, you want to try this? Y tú y te dicen, mira los colores, si tienen muy buen precio, venga. No, I'm quite happy being naked. No, yo estoy contento estando desnudo. So this is how we meditate. Así es como meditamos. Every thought, every feeling, every sensation, Cada pensamiento, sentimiento, sensación, you could put that on. te lo podrías colocar. Quite elegant. Bastante elegante. But you see how it defines you. Pero ¿te das cuenta cómo te define? If you put on lime green trousers, Si tú te pones pantalones verde lima, then unless you are very vulgar, maybe not wear a bright red top. y a menos que seas muy vulgar, pues es preferible que no te pongas una parte de arriba de un rojo brillante. Whatever attitude, belief you put on limits your potential. Cualquier actitud que tú adoptes limita tu potencial. The naked body can go in any direction. El cuerpo desnudo puede ir en cualquier dirección. But you put on the first thing and immediately your potential is limited. Pero si tú te colocas la primera cosa, inmediatamente tu potencial ya se ha limitado. So the central point is to experience your naked mind. Entonces el punto central es experimentar tu mente desnuda. So when we're sitting, many invitations to clothing arise. Entonces cuando estás sentado, te llegan un montón de invitaciones a que te pongas ropa. There's no need to be involved. No hay necesidad de implicarse. And then if you stay with this is the practice. Y entonces, si tú permaneces así, esto es la práctica. There are not very complicated instructions about what you have to do. No hay ninguna instrucción complicada de lo que tienes que hacer. Because you don't have to do anything except to do nothing. No, porque no tienes que hacer algo en particular, salvo no hacer nada. Just sit. Simplemente sentarte. Don't get involved. No implicarte. It's not very complicated as an instruction. No es muy complicado como instrucción. But it's difficult to do because you don't just have your shirt, but underneath you have your vest. Pero es muy difícil de hacer porque no solo tienes tu camisa, por debajo tienes tu ropa interior. And this inner clothing is your tendencies, your urges, your habits. Y esta ropa interior es tus tendencias, tus impulsos.
So even if you decide, I'm just going to sit and relax, very spacious, Incluso si decides, bueno, yo solo me voy a sentar, me voy a relajar, muy espacioso, without knowing how, suddenly you're covered in thoughts and feelings and memories. sin saber cómo, de pronto estás cubierto por pensamientos, sentimientos, recuerdos. So this has to do with the arousal that we have, which is our impulse to do something. Y esto tiene que ver con, con ese impulso que tenemos de hacer cosas. We're not relaxed. No estamos relajados. It doesn't matter. No importa. I don't care. No, no me importa. Let it be. Déjalo estar. But underneath there is this, oh, this is not good. I don't want it to be like that. I don't want people to know I'm like this. Pero por debajo de todo esto está eso de yo no quiero que sea así, no quiero que la gente vea que es así. So the first thing is to accept that you are as you are. Entonces, la primera cuestión es aceptar que tú eres como eres. We have tendencies to be lazy. Some people fall asleep very readily in meditation. Tenemos tendencia para ser un poco perezosos y alguna gente pues enseguida se queda dormido en la meditación. Some people are drawn to memories of the past, going over in their mind again and again, seeing events that have gone. Otras personas se sienten atraídas por recuerdos del pasado y los recrean una y otra vez. Some people experience some sensations of pleasure or joy in their body. Otras personas tienen experiencias de placer o de alegría en su cuerpo. However it is for you, don't get involved. Sea como sea para ti, no te impliques. Everything which arises will pass. Todo lo que surge pasará. It is not reliable. No es fiable. Your skin stays with you. Your clothes go on and off. Tu piel se queda contigo. Todo lo demás se va. La ropa se va. Make friends with your skin. Así que hazte amigo de tu piel. Put your hand down your arm on your shirt. Baja a tu mano por tu brazo con tu camisa. You feel something. ¿Sientes algo? Now run your fingers down your naked arm. Y ahora pasa tu mano por tu brazo pero desnudo. You feel a little bit more. Sientes más. Stay with the skin. Quédate con la piel. This is the intuitive wisdom of the Buddha. That's why they pick everything up so quick, because they feel everything. Esto es la sabiduría intuitiva de los budas. Por eso son tan rápidos, porque sienten todo. If you have 3 layers of shirts and a winter coat, you're not going to feel very much. Si tienes 3 capas de camisas y un abrigo de invierno, no vas a sentir mucho. You're cozy inside, but cut off from the world. Estás muy acogedor por dentro, pero estás aislado del mundo. The mind itself is open to everything. La mente en sí es abierta a todo. So now the meditation. The maintenance of this view is known as meditation. Y ahora la meditación. El mantenimiento de esta visión es lo que se conoce como meditación. This is enough. Esto es suficiente. You need to read or listen again about the view until it's very clear for you. Necesitas leer o escuchar de nuevo sobre la visión hasta que lo tienes muy claro. But keep it simple in your mind. Pero manténlo simple en tu mente. Try to write down some simple points which distill for you as clearly as you can all that we have been covering. Intenta poner por escrito los puntos básicos y muy sencillos que resumen todo lo que hemos estado cubriendo hasta ahora. Then go through the text again and see if your version seems to be clear. Y luego revisa el texto y mira a ver si tu versión parece clara. When it says the maintenance of this view, it doesn't mean that you are maintaining it through thinking about it again and again. Cuando dice el mantenimiento de esta visión, no implica que tengas que pensar sobre ella una y otra vez. But
we maintain openness by being open. Sino que mantenemos la apertura estando abiertos. We maintain immediacy by being present moment by moment. Mantenemos la inmediatez estando presente momento a momento. And we maintain the potential by allowing ourselves, especially when we're out of meditation and interacting with others, by allowing ourselves to respond as required. Y mantenemos el potencial, especialmente fuera de la meditación, cuando nos permitimos responder a los demás tal y como sea requerido en cada situación. So that we see that the potential is not my personal potential, Entonces nos damos cuenta de que el potencial no es mi potencial personal, but I, in my embodiment, my speech, my thoughts, I am the energy of the ground. sino que yo, mi energía, mi habla, mi cuerpo, yo soy el despliegue de la base. And if I stay with the ground, Y si me quedo con la base, I'm close to the source of the energy. estoy cerca, permanezco cerca de la fuente de la energía, And so it keeps flowing. y entonces sigue fluyendo. But when I lose the ground, Pero cuando pierdo la base, I'm caught up in imaginings, y yo me atrapo en imaginaciones, which I'm elaborating through adding more and more thoughts and feelings and hopes and fears. que añaden más y más pensamientos, y me atrapo en sentimientos, sensaciones, Then it's not so easy. entonces no es tan fácil. You can see this for yourself. Puedes ver esto por ti mismo. Your thoughts and memories seem to add value, Tus pensamientos, tus recuerdos parece que añaden valor, but they only do that inside the paradigm or the frame of reference of duality, of being a human being, going here, going there. pero solo lo hacen en el paradigma de la dualidad, en el hecho de ser un ser humano que va para acá, que va para allá. You will die. Morirás. Nowadays, many people think, I only have one life. Hoy día mucha gente dice, yo solo tengo una vida. You could believe in many lives or one life. Puedes creer en muchas vidas, en una vida, That would be dogma. y eso sería un dogma. Maybe the teacher says you have many lives, so you say, oh, now I know I have many lives. Quizá el maestro te diga, hay muchas vidas, y entonces tú dices, sí, yo tengo muchas vidas. That's a belief. Eso es una creencia. But if you sit with your mind, thoughts, feelings coming, going, Pero si tú te sientas con tu mente y los pensamientos, sentimientos van, vienen, then you see, like the mirror, reflections coming, going, but the mirror is there. y entonces tú ves como en el espejo, que los reflejos van y vienen, pero el espejo queda ahí. The mirror is not trying to edit or control the reflections. Igual que el espejo no intenta modificar ni controlar los reflejos, The mirror is open and available. el espejo está abierto y disponible. Oh, so you bring that into your practice. Así que trae eso a tu práctica. Openness. Apertura. You put your little scales like a drug dealer. Tú pones tus propias pequeñas balanzas como un traficante de drogas. On one scale, you put openness. En un lado de la balanza tú pones apertura. On the other scale, you put my thoughts, my feelings, and so on. En el otro tú colocas mis pensamientos, mis sentimientos, todo eso. At first, you are very tilted towards your own ideas. Al principio tú estás muy inclinado hacia tus propias ideas. Very important. Muy importantes. They are so important. Son tan importantes. And the great thing about them is they keep coming. Y lo bueno que tienen es que siguen viniendo, siguen llegando. You can always have thoughts. Siempre puedes tener pensamientos. Amazing. Sorprendente. They're not always the thoughts I want, No siempre son los pensamientos que yo quiero,
But anyway, I always have thoughts and feelings and sensations. Pero siempre tengo pensamientos, sentimientos, sensaciones. My hair has fallen out, but my thoughts keep coming. El pelo ya se me ha caído, pero los pensamientos siguen llegando. Right till the moment when I die, I can have thoughts and thoughts. Incluso hasta el mismo momento de mi muerte voy a poder tener pensamientos. How lucky I am. Oh, qué afortunado soy. And each of these thoughts vanishes. Y cada uno de estos pensamientos desaparece. But I'm still here. Pero yo sigo aquí. As the thought of me, Como el pensamiento de mí, but thoughts vanish. pero los pensamientos se desvanecen. The thought of me is vanishing and vanishing. El pensamiento de mí desaparece. I have to keep thinking about me. Yo tengo que seguir pensando sobre mí. No problem. I'm self-obsessed. No hay ningún problema. Estoy obsesionado conmigo mismo. I'm always thinking about me. Yo siempre estoy pensando sobre mí. I am so permanent. Soy tan permanente. Yeah, you see. So close. So close. But you don't get it. Ahí lo ves, tan cerca, pero no terminas. That's what he means by our falseness. Y con eso es lo que se quiere decir con lo de la falsidad, nuestra falsedad. I am continuous, Yo soy continuo, but I am a thought. pero soy un pensamiento. Oh. If I'm a thought, I'm not continuous, Entonces, si soy un pensamiento, no soy continuo, but I am continuous. pero soy continuo. So look more, look more. What is it that continues? Pero mira más, ¿qué es eso que continúa? It's awareness, Es la presencia, the mirror. el espejo. As the mirror, I don't exist. Como espejo, no existo. As reflection, I am ceaselessly manifesting. Como reflejo, me estoy manifestando incesantemente. It's not either or. No es o bien uno u otro. Both are arising together, inseparable. Ambos surgen juntos, inseparables. So this is the meditation. Así que esta es la meditación. Relaxing to the openness of the mind itself, which, like a mirror, is always displaying the movement of the mind. Relajarte en la apertura que como un espejo siempre muestra un reflejo. Thoughts are not the enemy. Los pensamientos no son el enemigo. They only become dangerous when you become involved in them. Solo se vuelven peligrosos cuando tú te implicas con ellos. If you didn't have thoughts, you couldn't function in the world, you couldn't earn money, you couldn't be kind to people. Si no tuvieses pensamientos, no podrías funcionar en el mundo, no podrías ganar dinero, no podrías ser amable a la gente. Thoughts are connectivity. Pensamientos son conectividad. They belong to the house of compassion. Pertenecen a la casa de la compasión. We mistake them. Nosotros los malinterpretamos. We think that they are the essence of the house of wisdom. Nosotros creemos que son la esencia de la casa de la sabiduría. But wisdom or clarity is intrinsic. Pero la sabiduría, la claridad, es intrínseca. As he said, like the sun rising in the morning dispels the darkness. Como se dice, como el sol que surge por la mañana y disipa la oscuridad. In Tibetan, they say ye she. Ye means from the very beginning, means intrinsic, and she is knowing, means always knowing. En tibetano se dice ye she. Ye significa intrínseco o desde el principio y she significa conocimiento. Just illumination. Solo iluminación. Without effort. Sin esfuerzo. So this is the mind as the mirror. Esta es la mente como el espejo. It allows whatever is arising to arise. Permite que cualquier cosa que surja, surja. The ego can feel anxious. If I just let my life go as it goes, I will get lost. I'd be crazy.
El ego puede darle ansiedad, porque si yo permito que mi vida se pierda, o que vaya simplemente, o sea, que la vida surja tal como es, pues entonces yo me voy a perder. Esto sería una locura. On one side, the clarity of the mind is passive receptive. It's illuminating whatever is occurring. En un nivel, la iluminación de la mente es pasiva y receptiva, es iluminar lo que está sucediendo. But it's different from the mirror because it is intuitive. Pero es diferente del espejo porque es intuitiva. It has an instant simplicity of response. Tiene una simplicidad instantánea de respuesta. We don't have to think and plan too much. No tenemos que pensar y planear demasiado. When subject and object are moving together, patterning arises spontaneously. Cuando sujeto y objeto se mueven juntos, surgen patrones instantáneamente. If you try too hard, if you think too much, it becomes very solid and starts to grind. Si tú lo intentas con mucho ahínco, si tú lo pones mucho esfuerzo, pues se vuelve muy sólido y empiezan los problemas. So just couple more sentences. Connected with this is the teaching of the methods for keeping the mind steady. To begin with, stop the activities of your body, voice, and mind. Bueno, pues una oración más. Asociada a este punto está la enseñanza de los métodos para mantener la mente estable. Para empezar, debes abandonar todas las actividades del cuerpo, habla y mente. So, the activities of the body, try to sit in a comfortable way, letting your skeleton carry your weight, the breath move freely in the diaphragm. Las actividades del cuerpo es simplemente establécete en tu cuerpo quieto, deja que tu esqueleto soporte tu peso y deja que tu diafragma respire libremente. Relax your breath so that it's deep and even and don't make any sound. Relaja tu respiración de manera que sea profunda y equilibrada y no hagas ningún ruido. So that releases the activity of the voice. Y eso libera la actividad de la voz. To release the activity of the mind, Para liberar la actividad de la mente, let the mind run free. deja que la mente vaya libre. Don't try to control it. No intentes controlarla. If you try to do it controlling, it will move with you and you end up in some staccato engagement. Si tú intentas controlarla, pues vas a encontrar que te vas a ver en un movimiento staccato. Awareness is unmoving. La presencia no se mueve. Let movement move. Deja que el movimiento se mueva. Stay relaxed, open, and aware. Y permanece relajado, abierto y presente. Now, maybe at first these words don't mean anything. Entonces, quizá al principio estas palabras no signifiquen nada, Then you have to try. pero tienes que intentarlo. It's like when you start to ride a bicycle. Es como cuando empiezas a montar en bici. Someone says, hey, don't keep going to one side and then the other. Stay in the middle. Y alguien te dice, oye, no intentes compensar yéndote a cada lado, permanece en el centro. You hear these words, but you don't know what they mean and you keep falling off. Tú oyes estas palabras, pero no sabes lo que significan y sigues cayéndote. But gradually your body and the bicycle start to make friends. Pero gradualmente tu cuerpo y la bicicleta empiezan a hacerse amigos. Then you understand what gravity is. Y entonces entiendes qué es la gravedad. So it's the same with this. Stay settled. Es lo mismo con esto. Establécete. Movement is moving. Se mueve el movimiento. Every now and then a big wave from the movement catches you and you're in the water tumbling around. De vez en cuando una gran ola del movimiento te atrapa y tú estás dando vueltas en la tierra. Then you're there. Y luego ya estás ahí. You're not moving anymore. You're just present. No, ya no te estás moviendo, estás presente. So we go for the middle way. Entonces vamos por el camino medio. Not merged with what is arising. No te unes, te fundes a lo que surge.
but also not separating off so that we are observing from a distance. Pero tampoco separándote de ello y observándolo desde la distancia. Life is moving through the mind. We are the open mind. La vida se mueve a través de la mente, somos la mente abierta. So sit with the movement. Entonces siéntate con el movimiento. Whatever comes, comes. Whatever goes, goes. Cualquier cosa que llegue, llega, y cualquier cosa que se vaya, se va. You're still there. Aún sigues ahí. As he said, at the center of the world is just one letter A. Como se dice, en el centro del mundo solo está la letra A. It's empty. Y está vacía. Then, when you get up from sitting, Entonces, cuando te levantas de la práctica, amazingly, you can still put your shoes on. De manera sorprendente, todavía puedes ponerte los zapatos. You can make a cup of coffee. Puedes hacerte una taza de té, de café. Don't think about it too much. No pienses sobre ello demasiado. Stay present and allow the making of the coffee to flow through the sequencing of your body in relation to the kitchen. Simplemente permite que el flujo de hacer la taza de té se produzca a través de la secuencia del movimiento de tu cuerpo. Okay, so we stop for today. Vale, pues paramos por hoy. We meet again if you are interested in 2 weeks' time. Nos volvemos a encontrar si tenéis interés dentro de 2 semanas. We'll continue with the text. Continuaremos con el texto. I've offered you many ideas for how you can start to practice by investigating yourself and the world. He ofrecido un montón de ideas de cómo podéis empezar a investigar sobre vosotros mismos y cómo relacionáis con el mundo. You do it or not as you choose. Podéis hacerlas o no, vuestra elección. If you prefer to watch some football on the television, si preferís ver fútbol en la tele, look at the football. Mira, observa el fútbol. Enjoy it. Disfrútalo. And just look at the end what stays with you. Observa al final qué es lo que permanece contigo. Some feelings, some thoughts, some sensation. ¿Algún sentimiento, algún pensamiento, alguna sensación? Incredible. Increíble. I didn't have thoughts, feelings, and sensations before watching the football. ¿No tenía antes sensaciones, sentimientos viendo el fútbol? I must watch more football. Así que debo ver más fútbol. The only thing that really stays is awareness. La única cosa que permanece es la presencia. Every distraction, every activity will vanish. A toda distracción, toda actividad desaparecerá. If you are light and open, it's pleasure. Si tú estás liviano y abierto, es un placer. If you're trying to control the vanishing or hang on to it, it's trouble. Si tú intentas controlar o agarrarte a lo que desaparece, es un problema. So, thanks again to our wonderful translators, and thank you all for your attention, and I hope it's useful. Así que gracias de nuevo a nuestros maravillosos traductores y a todos vosotros por estar atentos, y espero que haya sido útil. So perhaps see you in 2 weeks' time. Así que quizás os vea dentro de 2 semanas. Bye for now. Adiós por ahora. Bye bye. Adiós. Bye bye. Obrigado, James. Bye Gracias. bye. Bye bye. Gracias. Thank you so much. Bye. Thank you. Bye bye. Thank you. Dankeschön, James.